buenas tardes a todos y a todas. Good afternoon. I am Jamile Jarangas. I'm specialist of the Ministry of the Environment. Welcome to the second day of the third International Forum on Circular Economy. This forum is organized by the Environment Ministry, the Delegation of the European Union and Peru, the Ministry of Production, Ministry of Farming and Irrigation Development, and the Ministry of Foreign Trade and Tourism. It is therefore a great pleasure for all of us to have you all with us. This forum has as its goal to inspire, dynamize, and articulate public, private, academia, and civil society sectors, as well as to foster transition towards circular economy in the country and the region. We have 3 segments for today. We will have 2 private, public dialogues in fisheries and agriculture. We will have also a workshop, Innovation and Investigation, and the panel on agreements on production. We will now start with the first segment, public-private dialogue in the fishing and aquaculture sectors. We will have the participation of a representative of the public sector, as well as a representative of the European Union. Finally, we will have 2 dialogues regarding the potential of circularity, where we will see national and international cases regarding the implementation of circularity actions in the fisheries and aquaculture sectors. So for the opening of this event, we have Ms. Desilu Leon Chempen. She's the Vice Minister for Fisheries and Agriculture of the Ministry of Production. Ms. Monica Veronesi Birch, the main leader of the Fishing Areas Network of the European Union Commission. We warmly welcome them, and we would like to invite Ms. Desilu, Vice Minister Desilu Chempen, who will make the opening remarks for this dialogue. Very welcome and good morning, Ms. Vice Minister. You have the floor. Thank you. Good morning. Good morning to all the participants of the third International Forum of Circular Economy 2021. To everybody who's following the streaming today, and especially the organizers, especially the Minister of Environment, our Minister of Production, Dr. Chicoma, and the delegation of the European Union in Peru. Peru, since 2020, has a roadmap regarding circular economy in the industrial sector. It includes the industrial fishing processing with the purpose of contributing to economic growth and an inclusive and sustainable economic growth. In that context, the Vice Ministry under me has implemented short-term actions. First of all, oriented towards improving industrial production under an approach of circular economy, incentivizing innovation and the use of clean and sustainable technologies in the industrial fishing processing. Likewise, the extraction activities, fishing and aquaculture are very important, and they're being taken into account. As a sector, we recognize the importance of the circular economy principle for the optimization of the natural resources through the use of technologies and processes that maximize these cycles and allow for a better yield in the development of fishing and aquaculture activities. Therefore, with the cooperation of the EU, we have started working on a roadmap towards a fishing circular economy, also including the aquaculture sector. Therefore, the transition of a linear economy towards a circular economy is a reality in our sector and has been implemented gradually within the framework of the environmental management. The Vice Ministry under me, through the General Department of the Environmental, Fishing and Aquaculture Affairs, has fostered the development of this sector through or
under a sustainable development approach. That is to say, resources are used in a more efficient manner, guaranteeing their renewal capacity, avoiding over-export, and taking full advantage of waste of these processes. This process means incorporating waste as input in new value chains, such as giving value added or an added value to the remains of clams or shells, transforming them into raw materials to generate and create new productive activities. During the development of this dialogue, public-private dialogue in the fishing sector, we will try to exchange knowledge. We will try to reflect and recognize on the good practices that exist in our sector in Peru, as well as in other Latin American and European Union countries. This should also be an industrial symbiosis space that will incentivize and encourage more companies in the sector to progressively adapt their lineal processes towards the principles of a circular economy. Thank you. Thank you for the words of Ms. Vice Minister Leon Chempen. Thank you for your participation. She has highlighted the importance of fishing and aquaculture activities for the development of the country. We will now welcome Ms. Monica Veronesi. She is the main leader of the Network of Fishing Zones of the European Union Commission. She's going to deal with policies for a circular economy in the fishing and aquaculture sectors. Good morning, Ms. Veronesi. You have the floor. Good morning, everyone. I'm very happy to be with you to participate of this event. I will try to share my screen. Can you see the presentation correctly? Okay, thank you. Thank you very much for the invitation. And today I am here to talk about the European policy from the point of view of local development, local action that may contribute to circular economy in fishing zones. So, this is a brief introduction of this initiative. FARNet was established by the EU to support this local development program in 20 countries of the EU. And this program has 600,000 euro, 600 million euro as a budget, and more than 300 local groups, each one with 2 or 3 million euro to foster local credits. These local fishing groups, local action fishing groups, are the main players of the local participative development. It begins with a strategy developed in a participative manner with the different agents in the area, focusing on local priorities, whether they are environmental, economic, or social. Here, we see a potential to contribute to circular economy, and I'm going to elaborate later on the different actions that local groups are supporting regarding economic action. Each group has a local strategy vis-à-vis the local needs, and
they receive a budget of around 2 million euro to support their local projects for their areas with a significant fishing or aquaculture activity. Yesterday, with the participation of the EU Commissar and the EU Ambassador in Peru, we saw that circular economy is a priority for the European Union. They have a plan of action that you can see clearly here. That's the link. We have the Green Pact, which was also mentioned yesterday. It is a priority for the European Union too, and in the local context, it may or may not be a priority, knowing that this activity is a priority at the top level. Fishermen and other people that participate of these activities may decide whether to align or not to this priority. We've seen that there is an increasingly greater awareness about the importance of circular economy, of the practical and real possibilities of changing the way in which we produce and consume, and also there is a big awareness about the opportunities that this transition can contribute with to our local economies and also society at large. Regarding added value, the creation of new jobs, and of course, a healthier environment. We've conducted a survey a few years ago within the fishing local groups, and we saw that 93% of local groups considered that they could play a role to stimulate circular economy, and 68% of them were already using funds for that or had foreseen the use of funds for circular economy actions. What I'd like to do today is give you a few examples of activities and projects. These groups have given local support to give a stimulus to circular economy. There are different stages of the life cycle of a product. For instance, starting with the resources that we use to ensure that they are sustainable, the fish that we capture has been fished sustainably, that the material that we use are as natural as possible, without any kind of contamination, easily extracted, and that they are local too, so that the carbon footprint can be reduced. If it can be renewed in an adequate manner, then this would be beneficial for us, especially due to the energy that we use. And also regarding design, the products that we design imply high durability, repairability, and recyclability, and of course, they are energy efficient. As an example, we have a fraternity of fishermen, which has become
renewable energy fraternity, the building is completely self-sufficient with solar and wind energies. That regarding resources. A small example of products. Here you have a photograph of the oyster seed collectors, and up to now they were made of plastic, and that of course implies that when they are broken they imply a lot of plastic waste in the sea. They've tried to replace plastic with natural materials that include, for instance, the shells of oysters. And here, this is the next stage. After design, we have production, the use of byproducts that have been created during the extraction and transformation activities, and what can be done with this waste. We have many examples, but here we have only two. One from Finland. They used to have fish with very little value captured accidentally when they were fishing other species, and before they were thrown away. It was a huge waste of potential. Now they are turning that into fish sticks or fish nuggets. And secondly, it's an example from France. It has stimulated a cooperation with different fishermen to recover the fish skin to manufacture marine leather. This has implied training for fishermen in the treatment of fish so as not to damage the skin when they fish their produce. And to conclude with this slide, I'm not giving an example of each one, but we could think about energy. We are transforming a product. We can also think of the nutrients of the shells, the unwanted species, as I just mentioned, and the organic waste of fish. And go into the next stage of the cycle, the use of material that we have. In this case, it isn't only the reuse, but also the repair and sharing resources, sharing material, sharing equipment, sharing storage, transformation, and so on. And here we have an example from Spain in which a company, which is a social company for the handicapped, are repairing fish boxes. They are plastic boxes that were thrown away when they were old or broken, and now there's a new system to weld them together and repair these boxes. Saving money for the group and creating jobs for the community. The last stage of the cycle involves recycling or composting
of the materials at the end of the life cycle. So here we can think about a series of materials that are used in agriculture and fisheries, for example, plastics. That is a very high priority for the European Union because we have specific regulations for plastic, for polyester, for strings, for ropes, metals, wood, and organic matter as well that can be recycled at the end of the life cycle. Here we work with the project with another group that they have a workshop to recover and separate the fishing nets, to separate the materials and to classify them, and also to divide, separate the plastic and to send it to a new startup that is running trials for new opportunities for reuse of these materials. To conclude, let me tell you about the lessons learned in Europe, which are the conditions to implement the circular economy in the fishing sector, to drive it for the fishing sector from the bottom up. First, I think it's very important to mention that we need policies, active policies from the top down, from each country, from each ministry. That is very important, of course. There must be a political will an enabling policy to facilitate the actions of the actors, of the large companies and also the small companies and the local companies as well. So in terms of local action, what we have seen is that it is very important to have a team of people on the ground who can help and provide support and financing for the local players, for the local companies. So in this regard, in the Canal Group, they are there to try to work with the drivers of the projects and to try and give us an idea of why we cannot transform a project to make it more green. Why can't you do that? I mean, they gave ideas. They have the role of getting together different players, different people, in order to make these suggestions, in order to create ideas, to think together. So this is an experience in which we all work together. So it's very important that some of the solutions that we have found are dependent on a certain level of technology. So we need to build capacities of the people who will be driving the projects. Also, we need to create links between the public and the private sectors, as we have heard from the Vice Minister. We need to create links with industrial companies, and that can only be done if there are close links between different players working in networks. That's what we're speaking about. And finally, economic viability. The economic model for each operation is key. If it is correctly organized, there is potential to create value, to add value, and very strong models, very viable models, and profitable. But many times, in spite of the financing, still more financing is required.
And that is where the state plays a role to stimulate this type of project, to stimulate new ideas and to stimulate new ways of thinking and working. Finally, especially at the local level, we need to know our territory, we need to know our industry, we need to rethink about all the opportunities that we have. We need to know in order to make progress along the lines, not along the lines, but in a circle, in a circular way, and to leave aside the linear way and to identify the people, the key people, because the people are the ones who will drive the changes. So finding the people who can innovate, finding the people who can invest in this, and finally building links, I mean, to create, to cooperate with different industries and get all the players together to work together to close the circle. So thank you very much for your attention. And if you have any questions, I'll be here. Thank you very much. It has been the presentation by Monica Veronesi, who has spoken about some of the international experiences that, of course, reinstate the importance of policies for a circular economy in fisheries and aquaculture. We'll continue with our program. Now, we will start the first dialogue of the segment that is called Potential for Circularity in Fishing, which will have the presentation of many national cases and international cases. And it will be moderated by Rosa Zavala Correa, who is the General Director of Environmental Fishing and Aquaculture Affairs of the Ministry of Production. We welcome her. Welcome, Rosa. Go ahead. Thank you very much, Yamile. Thank you very much, everyone. It is a great pleasure for me to be here and to start this dialogue in circularity for fishing that we have the presentation of national and international cases. Also, we will have a guest who will be speaking about the conclusions about the presentations. So here we have the guests. We welcome our guests. Tero Nie, who is the manager of the local action group of Kainu Colissima from Finland. Ben Neppers, the co-founder of Bureau Inc. of Chile. Humberto Moreno, the manager of Soma and Tasa, Peru. Mr. Didier Zaplana, general manager of Austral Group Operations. And Cayetana Aljovin, who is the president of the National Fishery Association. At the end of the presentations, we will have some time to answer questions from the public, which will be shown from the platform of the conference. Now, we will start the presentation of the cases. First, the international cases. So, let me introduce Mr. Tero Nieminen, the manager of the Kainu Colissima Local Fishing Action Group, who will be sharing with us his experience in the implementation of actions in the fishing industry in Finland. Welcome, Mr. Nieminen. Go ahead, the floor is yours. Hola, greetings from Finland, from Northern Europe. I will start my presentation now. Okay, so I will tell you about preparing a fish handling center. And so I'm a flag manager in Northern Finland and in Northern Europe. And our funding comes from European Maritime
and Fisheries Fund. And these flags, fisheries local action groups, we promote and activate the fisheries sector in many European countries. So why are fish handling centers needed? So we want to promote circular economy in food systems. As we all know, fish is very good source of protein and it's very healthy. And it's sustainable and it's regenerative food source, very ecological, and it also recycles nutrition from water to the ground. And it's also good for regional economy and employment. And in Kainuu Koillismaa, we fish in still waters, in lakes, and all the fish stocks here are used sustainable, so the fish reproduce more than we fish them. So why do we need the fish handling centers? The most important thing is to add cooperation among fishermen, and they also can fish with some bigger equipment and gears when they can help each other. And also the processing is done in the centers with processors, and fishermen can only fish, which they do best. And also it's good to use and share the expensive machines. And also the bigger batches of fish, they lower the transportation cost and increase capacity of utilization of machinery. And with joint efforts, fishermen can always fulfill the delivers and orders from buyers. And also with the ice machine, the cold chain can be used and attain every time. So we have had EU projects both in Kuusamo and Paltamo, and these are euros, so it's about $1.2 US. And as you can see, in both Kuusamo and Paltamo, there has been the preparing project before the investment or the building of the centers. And the center in Kuusamo is a traditional building, so it's much more expensive than in Paltamo, which was built from modules made from containers. And here you can see in upper picture is the traditional center, and in the lower pictures it's made from this kind of containers, but from the inside you can't really tell the difference. But it's much more cheaper to build. So in the preparing projects both in Kuusamo and Paltamo, there was made some preliminary surveys and feasibility studies and negotiations, networking amongst the fishermen and government officials and stakeholders, and also some field trips to other centers to find out the best solutions and best ways to make things. And then after this, and based on these positive results and cooperation,
the bigger investments have got the green light. And in Baltimore, there was also a startup project that was to ensure the smooth start for the fish handling center, self-monitoring plan and operating instructions for the machinery, etc. So the operation of fish handling centers, they are working as a warehouse and maintaining facilities for the equipment and gears, and also gutting and processing fish with those machines. And they can produce fish fillets and fish slices, and also manufacturing the boneless fish mash. So the fish flesh is pressed from the bones and skin, so only fish flesh is remaining in the product. It's very good to make, for example, fish sticks and fish fingers. Also from the cyprinid fishes like roach, and also the centers, they have cold storage and ice machines and freezers and packing facilities, and they are working as a pick-up point for the road freight. And some fish species that we use here in Finland is wendas and roach, whitefish, perch, pike and bream. So some circular possibilities. These local underused fish, they can replace imported fish. And also fishes that are too small to for the production, and all the guts and bones and skins, they are used as a feed for husky sled dogs or fur farms, which farm mink or fox or that kind of fur animals. But I'm guessing that the fur farming is not going to last very long in Finland, so later they can produce biofuels or biogas from the side streams. But they can also be processed to high value products such as fish oils or vitamins or cosmetics or even medicines. And also the fish boxes that are being used, they are made from wood fibers and contain only a little plastic. Thank you very much for the opportunity to tell about these kind of Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Tero Nieminen, for your presentation. We have seen here in your presentation the benefits of the possibility of having the management center for fish to better handle the fishing produce, the fishing production, and the local initiatives that you have implemented in your country, and the possibilities and the opportunities of circularity, which are many, of course. This is a new concept, a concept that involves the need of the fishermen and the industry under the transformation of the fishing sector. So the idea that you have presented of adding new value to what you have been doing locally, and the startup of this new infrastructure of these managing centers
to handle the fish and process the fish are very interested. So thank you very much for your presentation and for sharing your experience with us. Now we welcome Ben Neppers. He will share his experience regarding circularity in the fishing industry. Welcome, Mr. Neppers. Hola, buenos días. Good morning. Voy a compartir mi pantalla. I will share my screen now. I would like to choose to speak in English today, really out of respect to the importance of what I want to communicate. My Spanish, although for many years working in South America, is still very much a gringo Spanish. And I would really love the opportunity. So I will be using I don't usually get access to such great translators, so I will be making very great use of that now. First, thank you very much to the Ministry of Environment for this opportunity. I am one of the co-founders of an organization called FORO. We are based in California in the United States, where I originate from and my partners originate from. But we've been operating in Chile since 2013 through the support of the Chilean government. We launched Net Positiva, which is really the crux of what FORO is about, which is on a mission to create a net positive solution to end-of-life fishing nets. This problem we're trying to take on, there's tremendous information about this in the news, this overwhelming issue of ocean plastic pollution. It's estimated that over 10% of it is discarded fishing gear, and it's actually been identified as the most harmful form of plastic pollution in marine life. But in reality, our 7 years working on the ground in Chile, what we've realized is many cases, the fault does not belong to the fishermen, but really about the lack of positive options that are available for this highly recyclable, highly durable material that is a perfect opportunity for a circular economy solution. And so with that support, with those lessons learned, with that experience, and with the support from World Wildlife Fund Peru, our partners on the ground, Logistica Apasac, we launched our program, Net Positiva, in Peru. And it's been operating for over a year and a half now. Where we have this whole program focused on creating this solution again here in Peru, where we have an incredible fishing industry. And although COVID has given us challenges and various setbacks, we're proud to say that our entire team on the ground is safe and well. That was obviously priority number one. And now coming into 2021, we're really excited for what's to come next. So really, this is how it works. We partner directly from the largest commercial fisheries to the smallest artisanal fishing communities. We give them the education, the infrastructure, and the resources to responsibly give them an alternative for when their nets meet their end of life to now return them back to our program, where we then train teams of local workers that collect, sort, and pre-process that material so it's ready to be recycled into a new raw material source. Then through our innovative recycling technology that we've developed with our network of partners, including Patagonia Outdoor Apparel Company, as well as 7 other brands, we transform this once harmful material into really innovative, high value, quality products that have long lives, all centered around circular economy. Through the sale of that material and those products, we can then commit to having a portion of those funds going back into not only scaling our program, providing the solution to more fishing communities, but also reinvesting funds in the artisanal fishing communities most affected by forms of plastic pollution, lack of education, and lack of resources. And that is really what we've been doing to start with our work here in Peru. And we're really grateful for our partners right out of the gate being TASA, Copa Inca, and Austral leading the way, giving us tremendous amounts of nets that allow us to transform into these high value products
where we can then commit to a significant proportion of those proceeds to going back into the communities that really need the extra help. So far to date, we have had 7 product partners. Although we started by making our own product applications, such as skateboards and sunglasses, we quickly realized there was we were getting access to far more fishing nets than we would need just as a small business, and that's where these partners came along. We have developed a Jenga Ocean game set to educate children about this issue, and it's 100% recycled fishing net material. Carver skateboards, Trek mountain bike accessories, Future surfboard fins, Coast to sunglasses, human scale office chairs, and our biggest partner and investor as well to date has been Patagonia, where over the last 5 years, we've been working with their materials team to develop a much higher quality of recycled raw material that we've now branded Net Plus. And just last year, we've accomplished our first launch with them. So something you don't really think about, every single hat visor, the plastic inside a hat brim, is made from virgin plastic. And we, with Patagonia, over a several year process, have developed a way to now replace that plastic with 100% recycled fishing net sourced through our program, Net Positiva. And you can see now inside of every hat, you can see the tag that recognizes this material and this story. And that's all thanks to the research development and the commitment from these brands and growing lists of more brands that are working with us to develop these kind of solutions. So over the last year and a half, we have already collected more than 225 tons of fishing nets. We've worked with 6 communities, mainly through a pilot period, but now we're slowly advancing on that expansion. We've generated over 100,000 soles in community project funding. This is primarily thanks to the 3 partnering fisheries that have really stepped up and led the way in not only giving us the nets for a reduced price, but primarily donating those nets. So now the budget we typically have to acquire fishing nets is now nearly all going towards nonprofits that's generating these funds to commit to additional environmental programs in those communities. So a big thanks to TAZA, Copa Inca, and Austral Group for leading the way. Through that recognition and through that work, especially together on the community level with World Wildlife Fund Peru, we were also recognized in 2018 with the Antonio Brack Egg Award for Circular Economy, which just was another great reinforcement for us to know that we're on the right track with what we're working towards. And so plans for this year, really what we're about this year in Peru is continuing to create more solutions, more for fishermen in need all across the country. So the big first step we're taking next is we're moving from a fairly basic workshop where we're basically sorting and consolidating the nets to then be processed. That was doing about 300 tons a year. We're now on track to expand to a much more comprehensive workshop that we can now have the capacity to do from 600 to well over 1,000 tons a year. This means we can employ a lot larger local team. We can incorporate a lot more capabilities to do the recycling processing locally and keep this solution much more in Peru, which is something we're really, really excited about. Alongside that, we've been awarded a project with World Wildlife Fund Peru through PNIPA to basically take, what we run into is obviously we have to meet a certain quality standard for the fishing nets we receive in order to maintain the quality of the raw material we produce. What can tend to happen is some of that material doesn't meet that standard and we're kind of stuck with what to do with it next. So through this project, we're developing with World Wildlife Fund and the funding of it made available from PNIPA, we've actually are progressing on making local recycling technology that can take all that other net material we're getting access to and transforming into local building materials that we're now planning to actually make the actual collection points for the fishing nets that we set up in artisanal fishing communities that you can see here in this photo that's made from a basic locally available structural materials. We can actually now have the ability to make from recycled fishing nets that are sourced through our program. So the more nets we collect, the more of these collection points we can produce and the more solutions we can provide to fishing communities all across Peru.
In addition to this, we're really wanting to work closer with the government. We already have a really active relationship with the Ministry of Environment in Chile, where there's a lot of issues we're seeing on the ground when it comes to accountability for the nets. Yes, it's great that there are reuse markets for end-of-life fishing nets, for fencing, for farming purposes, for various different types of applications where an end-of-life net gets reused. And we're all in support of that local market making another solution for the material. But the problem we're running into is there's no accountability after that net's being reused for that purpose. And what we're trying to push forward is just have that type of end-of-life accountability so that we know that, okay, maybe if there is a single reuse after the use of fishing, that even at that end, where is the net ending up? And that's where we can, again, work on providing an end-of-life solution for that material, because that's really what we're trying to provide. We're trying to work together with the existing economy and making it circular by just bridging that gap at the end to take that, once that material is no longer usable, we can bridge it and have this really awesome use for it that not only is making great products, but it's also creating great funds that are going back and supporting the communities that really need that additional help. And so this is what our vision is. We're working at right now on providing an end-of-life certification for all the nets that we receive. That's fully accounted for through our certification standard of Global Recycling Standard and Recycled Claim Standard, third-party audited every year. But we want to take a step further and work together with the government where that's going to be something that can be mandated and more closely monitored so that every single fishing net, when it meets its end of life, we can have peace of mind that it's being put to a positive end-of-life solution. And so I'll stop there, being mindful of time, and be happy to respond to any other questions at the end of this call. Thank you very much, Mr. Nepper, for sharing your experience with us. Muy loable, además, la misión de Your work is very, very commendable. It's a job that is involving the fishing network. Important Peruvian partners such as TASA, Austral, Copeinca. It's very important to have trained personnel in sorting, cleaning, and packaging the nets so that we can ensure that they are ready to be recycled. Undoubtedly, the involvement of all these sectors and the 6 communities of Net Positiva really point to the fact that you will be successful. And we are very pleased to know that your circular economy project regarding unused fishing nets is yielding good results. Congratulations. We would like to remind the audience watching that towards the end, there will be space for questions. So we will now go to national cases. We would like to invite Mr. Humberto Moreno, manager of SOMA of the TASA Fishing Company, to share his experience in the implementation of circular actions in the fishing industry. You're very welcome, Mr. Moreno. You have the floor. Good morning. I'm going to share my screen. Good morning. Can you hear me well? Perfectly well. Good morning. Thank you for this International Forum on Circular Economy. I would like to thank the organizers, especially the Environment Ministry, the European Union delegation to Peru, the Tourism Ministry, and especially the public and private representatives and international and civil society representatives coming together in this benefit to make us aware of the importance of circular economy. TASA is a company founded in 2002 devoted to the production of
high quality marine food with high added value that works in harmony with the community and the environment, guaranteeing the future nutrition. We have 48 ships distributed throughout the country, 1 plant of refined and concentrated oil, 9 plants of steam-dried and fish raw oil, 1 human consumption plant, and 1 shipyard. Our products are mainly used in 4 types of businesses. One, fish meal. It is the key ingredient in aquaculture, aviculture. And in the case of the refined and concentrated fish oil, it has high content of EPA and DHA used by the medical industry. Our frozen and fresh fish, we supply the local market and we export Jurel and Caballa. Finally, our shipyard has the main role of designing, construction, and repairing ships. Regarding our waste management, we've come a long way. We've been working for more than 15 years, committed to sustainability, prevention of occurrences, and continuous improvement in each one of our processes. Every year, we've been improving and working on a continuous improvement process. In 2002, we started with our operations, and the standard goals were met, as well as environmental commitments, and we started with the waste management processes. It was only in 2014 when we started the campaigns to foster and promote our recycling activities geared towards giving a social and economic use to all our waste. Back then, we started with the search for different agreements and covenants so that our company was more sustainable, so that our waste could bring an added value to our society and the world. In 2018, after this process, we began with an agreement we had with Bureo for the use of fishing nets, as was mentioned in the previous presentation. Those nets were taken to China until then for their better use, but we knew that we should develop other initiatives in which these fishing nets could have a local use and could add value to other business units. So we developed undertakings that allowed us to close the cycle and reuse these nets and be able to create material along a productive line. After this 2018 vision, we could make it a reality in 2019, and we started a very good project supported by the communications area and the environmental area. This project is called Marea. Back then, this project was the organization of a group of wives of our workers who, through an eco-innovation concept, could reuse these fishing nets to develop different accessories, such as bags, earrings, dresses, or backpacks, creating income for this group, and we were able to give a more environmentally friendly use to our fishing nets. For that year, we also entered into an agreement with Universidad Científica del Sur, promoting research about how we generate more value in the different blanking lands or whitewashing lands, and this is something that was yielded excellent results. In 2020, we took a big step and we reconfirmed our commitment to the environment. We were the first company to enter into a clean production agreement, and for 2020, we could execute improvements in our hazardous and non-hazardous waste, and we started with the
life cycle analysis project together with the Catholic University of Peru so as to identify a methodology that would help us to move towards sustainability in order to position ourselves and fulfill the vision we have so that for 2030, all our processes will have a circular approach. Now, regarding the value of waste, in the year 2019, we started with a pilot test for the end of the year, and the result was that we achieved to value around 22% of our non-hazardous waste and at 11% the hazardous waste, focused on vegetable oil, on used batteries, mineral oils, empty paint, and cleaning water solids. So the value was 6,000 soles from the financial point of view, but from the environmental point of view, we managed to achieve a better use for our waste. Then in the year 2020, we started the value project and we went from 22% to 38% in the value of non-hazardous waste and from 11 to 15% in hazardous waste in the same items, including the waste from electricity items and the cleaning water solids. These results, which we replicated in the year 2019 and 2020, we understand that we have a lot yet to do, and some other hazardous waste are not included here. So we have to continue looking for reduction of hazard alternatives in order to contribute to our circular economy. For 2021, we have plans that are highly focalized, and I tried to summarize them in 4 items: management, the strengthening of the use of waste and the management of waste. And we have created work plans to focus on minimizing waste by management of waste, focused on processes. And that is why we are convinced that we need to continue working. We need to continue analyzing the whole chain from the start of our process until the end. To do so, we will use a method. We will be working with universities in the country that will help us and provide assistance to us, and they will be working hand in hand with us to improve our processes. In the life cycle analysis, we are working with the Catholic University mainly to ensure a correct use of methodology of use of life cycle for water and cleaning products. That is one part of our process. We have signed an agreement between both parties, and we have started working on some of the aspects of the project. Finally, the Cunan Alliance is a project with a social economic value for our country in management of waste. It's a platform that inspires entrepreneurship and an open society in Peru. The aim is to drive the new generations to take up the social challenges with high impact undertakings. And finally, last but not least, the clean production product. This was signed with the government last year and is being implemented for 2021. 6 key goals in which we will be working along this year, 2021, which is harnessing of land used in one of our plants and some other projects, and 2 metric tons of new land, increase of the value of water, cleaning water solids, that has 45%, training for our people, and good practices in efficiency. We have around 70% of people who have been trained already. We will triple the use of nets for fishing as part of the Marea
project. Approximately 600 kilograms of nets are donated for transformation. Also with the educational institution, that is the management of solid waste. And the sixth goal is to provide support and drive for segregation at the source of collection of waste at the municipal level. And we are doing so in Segeta and Errázuri, in the districts of Segeta and Errázuri, and we are accompanied by the city halls and the municipalities of those districts. That's all. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Engineer Moreno, for your presentation. We have seen the Maria initiative, which is very interesting, the initiative that it has not only to ensure the safety, to achieve food safety, but also for the pharmaceutical industry. But now, very quickly, because we are running behind in our schedule, we will welcome Mr. Didier Saplana, who is the Central General of Austral Group, who will be sharing his experiences in implementation of actions in the fishing industry. Welcome, Mr. Saplana. Go ahead, please. Good morning. Thank you very much for your invitation. Our company, Austral, we are a fishing company. We are working in the processing and trade of fish, basically marine food. It's part of the Austerwald's food. For Norway, we have 4,500 collaborators, including our fleet, our fishing fleet. We have 20 boats which have an IRSW system. We do industrial fishing, especially of anchoveta and cod, and we have 4 flour and fish oil plants and 1 freezing plant in Coisco along the coast of Peru. What I want to say from our presentation, just for you to understand the idea of circularity in fishing, we may take the circular basic products, which is the regeneration of natural system, the elimination of waste and pollution, and the maintenance of products and the maintenance of health, to see how this fits in the fishing process. So we have the extraction of the raw material, then we have the processing, and then you have the value and trade of fish. So here, what is very specific is the raw material. The raw material is a living raw material that needs to be transformed to be consumable by humans into food by adding ingredients and other additives. So I think it's important that to understand that fishing has a huge renewability in its process because the raw material is always renewed, and in production the focus is to have a clean product, to be efficient, to reuse materials, and regarding the value, we need to add value to our product. So we have at the level of extraction, we have the defined value, but we need to add value to our raw material. So here you can see these principles of the circularity of the natural systems. In Peru, we are quite advanced in responsible fishing because we want to achieve sustainability in the long term of all our processes, taking into account scientific analysis, the quota analysis, the follow-up and control and surveillance and protection of the fauna. We are working with the association Salvamares, S&P, which helps us mitigate the fauna, the impact on the fishing stock. So in general, in Peru, I think maybe this is different from what we have seen before. In Europe, we want
We work with anchoveta, with cod, and we don't have much incidental fishery, so we're focused on maximum harnessing of the target fish. The second principle is the elimination of waste and pollution. This is very important, of course. What we want to achieve is to be more efficient and less risky. That's why I want to say that obviously we want to recycle materials and to add value, but always it will be better to consume less than to look for alternatives. Recycling more has to be based on the lower consumption. So we are implementing a model of management which takes into account the total production, which aims at reducing losses and having a level of training for our workers that is high, so to maintain this philosophy of savings and to look to achieve production with lower costs. So we have a pilot plan, which is very interesting in the treatment of effluents, where we have identified the main losses, and there we will be implemented the main projects that we are working on. We have lessons learned from this management system, and that is the need to train everyone in the company, not defining a circular model for recycling, but all workers must be on board regarding the benefits of the circular economy, that they can be part of it, they can be proactive in it, so that projects, both of recovery of fisheries and the consumption of finished products, those initiatives come from the workers themselves, and that is what we want to achieve. Now, regarding pollution and waste, we are implementing a system of environmental management, which is based on ISO 14001. That is very important for not only to achieve within regulations, but for the handling of exposures. And something important there is no recycling if there is no selection and segregation of materials. We have heard in some of the previous presentations of the layers of protections from the plant. We already have segregation of metals, plastics, paper and cardboard, and that is very important. Also for organic waste, it's important if we have, for example, the head of the fish separated from the rest. It must be segregated from the beginning according to the needs of the production. Maybe we can derive protein from it. So that is very important at the very initial stage in order to minimize the risk of contamination. Here we have some Austral figures about the reuse of solid non-hazardous waste, which is 62% last year, and the reuse of hazardous waste, such as lubricants, for example, we have 30%. So there you can see that we are getting good results in the continuous work that we have been doing in order to increase our reuse. So I insist, there is a previous work of reuse of materials and inputs that goes hand in hand with the operations of the company. Management of water, of course, is key. We are a fishing industry, so here we have two examples which are very interesting. It has been implemented for many years about the reuse of fresh water. We have three types of treatment plants of water: effluents, industrial waste, and residual domestic waters. So this has allowed us to reuse treated water and also rainwater, and that translates in savings in the water. In the last 3 years, we have had savings
of 21, from 15,000 to 21,000 cubic meters of water. That's a very important level. And what we want to achieve in the treatment of effluents is to reduce the amount of rainwater that we are using. I mean, the separation, the segregation of fresh water, which reduces the treatment, it reduces the treatment of water and the use of coagulants and other additives. So we have two sources of savings on the energy level and also in the use, the reduction of the inputs of additives, which is 170 tons a year. Now, regarding the value of the products, I would like to say something important. In Peru, at the end, we speak about the discarding of waste, but we should start using the word recycling of the co-products. If we introduce the word co-product, we are speaking about the value of the product from the beginning, from the origin. So we have participated with the Ministry of Production and Environment in the proposal of agreement for the clean production with the SNP. We have signed an agreement for clean production. We have 6 axes on this agreement, which is the value of the dehydrated mud, the inorganic mud, and that is done in the Shanghai plant. With Bureo, the use of the Coisco plant and the recovery of paint cans in Costco and Shanghai and Pisco, training in the management, education. That means support for the segregation. So the lessons learned in our participation with in our agreement are many. We see the need to measure in order to understand a diagnosis and to be aware of where opportunities are. Here we cannot see that forces us. There are many initiatives we have at the company, but this initial diagnosis is very important to open up our eyes and to see what we have before us. So this is the first lesson learned. And then to develop pilot plans, pilot projects to experiment which are the opportunities that lie before us. So a light will go on at some times, as maybe we can start working with a portfolio of options and we will find this or that opportunity and find one from them. And something important is to develop alliances and cooperation projects. There are companies or organizations that already have a previous experience, and there, of course, the idea is not to exchange roles, but to learn from them, to cooperate with them, to have a network, to create a network of companies, which is so important nowadays in order to add value to all we do. And then I was saying that another lesson learned is the role of a model of the fishing companies for its workers, towards its workers, and to the communities, the fishing communities like craft fishermen. So those actions of education, of initiatives, joint initiatives are very important to create awareness in a broad manner for us to have an indirect effect. Obviously, if workers or suppliers come to the plant, and they see how we segregate materials, they maybe have the opportunity to do it at the local level. So that is raising awareness about how to work, how to do things. Cooperation with Bureo and the positive net program. We have started with them. We have collected 80 tons of waste. So we also provide a fund for the environmental use. And we are doing that in Costco
This is collaboration work, collaborative work. We do it together, and that is translated into initiatives of beach cleaning, in participation, in working together. So we are quite proud of Bureau initiatives we have all learned, and it helps us because it's a good example of an initiative that opens the door to our improvement in the future. So to conclude, the principles of circular economy are the following: sustainable certified fishing, clean and efficient production, added value for 100% of available resources, always geared to consumption and maximizing recycling and the use of all the products as much as we can. That's all. Thank you. Thank you, Mr. Zaplana, for your presentation. And today, the signature of clean production with Austral will take place. At 6 p.m., we will have that signature. So now, we would like to invite Ms. Cayetana Aljovin, the President of the National Fisheries Society, to take the floor. She's going to make some conclusions. You're welcome. Thank you, Rosa. It is a great pleasure to share with you these moments where we can talk about the prospects of circular economy. Thank you to all of you who have made this event possible, the Environment and Production Ministries, Foreign Trade Ministry, and the European Union. It's a very valuable space to share experiences, see where we stand regarding circular economy, and make evident what we are doing in the fishing sector. We say we are leaders in circular economy, and the examples mentioned by the previous presentations attest to it. I'd like to summarize what we have been doing in the fishing sector. I'd like to share my screen now. Can you see it? Yes, we can. I'd like to begin with a very inspiring phrase by Barack Obama. It really, in a Green Economy Forum, he said, we're the first generation who feels the impact of climate change, but we will be the last generation to do something about it. From the fishing sector, we have owned this phrase, and for more than 10 years, we've implemented actions and programs that attest to a sustainability strategy where circular economy is one of its pillars. Sustainability of anchovies is ensured, and that allows us to continue working to have good prospects for the future. The sustainable management of anchovy cannot only be shared from the environment or production in Peru, but FAO, ECLA, and the World Bank recognize that the quota law passed more than 12 years ago has enabled us to have a very suitable management of anchovy fishing based on scientific principles, and this fishing is controlled and regulated. And I like to use figures a lot, and we can see clearly how the anchovy biomass is completely healthy. Averages have maintained
And that is why we're saying that this allows us to foresee that we will continue to be the largest fishing of anchovy in the world, not in 2020 or 2021, but for many years, because we are an industry committed to achieving sustainability and stability for this biomass. Circular economy in the fishing sector is a way in which we can work in harmony with the environment. We would like to give a few examples of why is it that we are pioneers in circular economy. You know that today 100% of sanguasa oils, fats, and cola water are 100% used, and they are recovered and reused by 100%. We've been able to achieve efficiency higher to 43%. Before, to produce 1 ton of fish meal, we required 6 tons of anchovy, and today we only need 4.2 tons of anchovy. We have an efficiency higher than 43%. We are leaders in the industry regarding efficiency standards comparable to the best European plants. The innovation and efficiency have been achieved in the productive process. We've gone from a direct drying process to a steam dry process, which is completely closed and therefore avoids contamination or pollution. We've changed the energy matrix or grid to natural gas, where there is a possibility to do this, and emissions in fishing plants are reduced by 95%, and we have treatment plants that treat wastewater and submarine emitters to protect the bays where we work. All this has required an investment of more than $500 million for the benefit of the environment. As was mentioned by Didier and by Rosa, we are also focused on signing clean production agreements. They are voluntary, of course, between the industry and the authorities, because what we want is to contribute to a clean Peru. And those agreements inspire us and minimize waste, recycle waste, and reuse them. Therefore, from the S&P and associated companies, we are fostering the signing of these contracts. And today, as Rosa said, we will be signing the clean fishery with Austral. We have 2 companies committed already to these clean production agreements and covenants, and we have goals, as was mentioned by Didier, trying to contribute to have a suitable environment for Peru. From the S&P, we want more companies to join us in signing these agreements. There are very many who have begun with the procedure, and it's a real commitment in the sector to the environment and the communities. But we also have different circular economy programs. Some have been mentioned here in detail. I simply wanted to comment on quite an important one, which is the APRO Compost program. It is a program that shows how in the fishing sector, absolutely everything is reused, and this is proof of circular economy. APRO Compost uses solid waste, organic waste generated by the fishing industry for its use as an ecological manure or fertilizer, which is then used for the implementation and maintenance of green areas. Currently, this project is being developed in Pisco, but it can be replicated in other fishing communities. And results are quite important.
We are the first compost plant of industrial waste in Latin America, and we foresee to have more of these plants in our country. More than 300 tons of APRO compost have been donated, and almost 200 tons of tons of carbon are mitigated every year. And we've entered into 65 alliances with schools, institutions, and 8 municipalities. We started working on this through an important initiative, a sustainable initiative for the protection of the environment, and we are, or it is, a leading program in circular economy. I won't dwell on Bureo. Ken was wonderful explaining it. It's an initiative with several companies in the fishing industry. They are all committed to working together and to creating a circular economy model through the fishing nets, and they are sold to a recycling company that then reuses it as raw material, such as with new products, such as, for instance, skateboards or the textile industry. There are many opportunities to develop these projects. There are initiatives that he mentioned also, and they should be coordinated between the public sector and the private sector to boost them even more. And of course, I'd like to mention the TASA situation, the social undertaking that uses nets for the textile industry, and is an important component regarding the empowerment of women. These aspects are quite specific, and they show clearly how the fishing industry is fully committed to circular economy. It isn't only just talking, but rather specific action. Finally, we think, and I think Monica mentioned it too, that what is not made evident does not exist. That is why, as a fishing union, we are committed to sustainability and will report it. We have a green report. We've already had 2 of these reports. We've presented the sustainability report. We are the only union that integrate all the GRI indicators of our companies, marine biodiversity, the management of effluents and emissions, relationship with the communities, diversity, gender, occupational safety, ethics, and corruption policies. And of course, we present the indicators in the World Pact, and we work with the Sustainable Development Goals. That's all I wanted to share. This is just an overview of what we've been doing in the fishing industry for the benefit of circular economy, but also for the benefit of the environment and the benefit of the Peruvian people. Thank you. Thank you, Ms. Aljobin. The Ministry of Production is really up to date with the changes that have been taking place so as to continue with the sustainable use of our fishing industry and the promotion of circular economy. We will now go to the questions. I would like to take a few seconds to thank all of you and to mention that all the presentations have been very brilliant. Thank you and congratulations. I'd like to mention 3 important points because Monica Veronesi said the fish can walk by showing the example that how with fish waste we can manufacture
shoes. In the case of Mr. Zaplana, he talked about consuming less and recycle more, which is necessary. It is necessary to consume less. And in your case, what is not made evident does not exist. These are good conclusions we can reach. Due to time restrictions, we have several questions. I'll try to group a few of them together. The first of them goes to Mr. Tero Diminen. How long did it take for Finland to adapt the processing plans criteria to implement them into circular economy? And which were the challenges you found for the cooperation of the different players in the process? Mr. Tero Nieminen? Mr. Nieminen? Please, I don't speak so good Spanish, so in English, please. Okay, of course. How much time do you have to adapt all the process in your center of fishing handling? And what were all the what were your challenges in the collaboration to go in circular economy? Can you hear me, Mr. Nieminen? Can you hear me? Can you hear me? I'm your interpreter. Can you hear me? I guess the fishing industry in Finland is it's quite small, and it has a lot of potential to grow. So I don't see any problems according to the circularity of the fishing right now. Does that answer the question? Yes, thank you, Mr. Nieminen. The question was what were the main challenges in Finlandia to circular economy? Please here set me that you can't take the English channel in your screen. You have an icon of interpretation, translation. Mr. Nieminen, can you hear me? Yes. Okay, great. I'm your interpreter. What were the challenges faced by the Finnish sector regarding a circular economy? Until Mr. Nieminen can understand and what the question was, there is also a question from Mr. Neppers. Have you thought about working with fishermen in smaller fishing boats? Have you found barriers working with the artisanal fishing sector, and which were those barriers if you found them? Yes, we are working with already actively working with the artisanal sector. We do focus primarily on multi-filament nets because the density is much higher, and the consistency in recycling the material has found to be much more effective. And then the other challenge when it comes to working with artisanal fisheries is the logistics. You tend to get smaller volumes of nets for a longer distance to transport them.
But what we found as a solution is that what I mentioned in the presentation, building the structure in each location, and actually we designed it to be this equivalent volume of the truck that would be transporting the cargo. So in effect, what we're doing is when that net collection point is full, we can be confident it is worth making the truck transport so that we can have it be cost effective for that space. So that's all going hand in hand with our work with World Wildlife Fund Peru. We're fully committed to continuing with that solution, not only with commercial fisheries, but also with artisanal fishing communities. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta para el representante. We have a question for the representative of TASA, Engineer Moreno. What type of value of waste do you do at TASA? Yes. Right now, as I showed in my presentation, we have evaluation of all our products. In the presentation, I just shared the most important ones, the ones that add more added value because of its impact and possible mishandling in the case of batteries, of oil, and the paint cans. So all our waste in general are valued so that we can find the best opportunity for the recovery and recycling. In the presentation, I just showed a few, the most important ones in terms of sustainability, but this is an ongoing process, and we continue working on identifying, we continue looking for new suppliers that can work with us to comply with the logo of providing the most economic value to our waste. That means to change those waste and to give them a financial value for the company, not in terms of what comes in, but also in terms of avoiding paying for services for treatment of safe disposal of waste. Thank you very much. Engineer Moreno, thank you very much. A question for Mr. Zaplana. In your experience, how can we drive the cooperation between the companies in the value chains in the fisheries? Do you identify an opportunity of cooperation with the national industry? I think that we need to be open, we need to be humble, that we need help because there are many things that we don't know. So we need to identify our weak points and the opportunities we have. And from there, we can look for a gamut of candidates or potential partners. But as I was saying, the alliance work, the networking work is a road, it's a path. And then there we learn and we develop our alliances. So internally, we know we are clear based on our diagnosis and the initial segregation, we know the opportunities that we have in our portfolio. But I would say that the diagnosis is to know where we are, to be open to understanding the opportunities that we have. So we're to be open. I would say that to be open is key. To be open to any organization, the government, academia, everyone has something to contribute for the teamwork. Thank you. Thank you very much, Mr. Zaplana. Before concluding, maybe we can go back to Mr. Nieminen. Can you hear me, Mr. Nieminen? The question was, I don't know if you are hearing the English channel now. How long it took you to adapt the process of the processing
economy, and what were the main challenges that you find to achieve the cooperation and collaboration of the different actors on this project? Did you understand the question, Mr. Nieminen? Yes. So the fishermen used to work alone, so it was not very efficient. So the cooperation was very crucial to the good outcome for the fishing. So this kind of fisherman's house that the fishermen work together, they are very important, and we are going to use them more and more in Finland. Ok, muchísimas gracias, señor Nieminen. Bien, les agradecemos. Thank you very much. Thank you all, to all the speakers for their presentations. They've been very inspiring. So we conclude this first dialogue. Thank you very much for your participation and all the public that is here with us. Thank you very much to Rosa Zavala and to everyone, to all the speakers for their inspiring presentations. Now we will start with the second dialogue of the day that has to do with the potential for the circularity in aquaculture. And we have the presentation of many cases, national and international cases. In this case, it will be moderated by Mr. David Mendoza Ramirez, who is the General Director of Aquaculture of the Ministry of Production. Welcome, David. How are you? Good morning. Thank you. Thank you very much, Yamil. Good morning, everyone. Good afternoon, actually. Good afternoon. It's the afternoon already. It's great for me to be able to start this dialogue in circularity for aquaculture. And to introduce the subject, I would like to say that aquaculture is an economic activity that contributes to the economic development and the social development and contributes to territorial development. It generates jobs and food, highly nutritious food, and it takes place within a framework of environmental sustainability and with a focus on the ecosystem. In the face of climate change and environmental challenges and sanitary challenges, in which we have the reduction of losses and of waste in the value chain and the harnessing of products, aquaculture must be resilient in the ecosystem where it is, so it can be sustainable in time. Within that framework, circular economy for aquaculture is an opportunity, a relevant opportunity to use all the resources and the subproducts at hand in order to provide value and real use, so it can be consumed by other species or used in other activities and in many types of industries. This may entail many benefits, not only because of the use of local aqua system and to provide more resistant economies, but to add more value to the local producers and new jobs. The productive transformation in circular economy is vital for the development of the territories under the logic of sustainability, innovation, and inclusion. So in that regard, this segment will have the participation of national and international speakers, and we will have a guest who will be dealing with the conclusions of the presentations. For the development of this dialogue, we have with us the following guests. Of course, we welcome them all. We will have Mr. Felipe Mayol, who is the commercial manager of Food for the Future. In Chile, Finian O'Sullivan, who is the president of the local action group of fishing in Ireland. And I hope he will be connected soon. Silvia Ponce, who is a teacher at the University of Lima in Peru. Marily Moore, who is the project manager for CMC Latin in Peru.
and Tulio Merino, who is the manager of the National Association of Aquaculture. At the end of the presentations, we will have some time for questions and answers, which will be taken from the platform of the event. So now we will start this dialogue with the presentation of the cases, with the international cases. So we welcome Mr. Felipe Mayol, who is the commercial manager of Food for the Future of Chile, who will be speaking about his experience about the use of insect protein as fish feed. Welcome, Mr. Mayol. Go ahead, the floor is yours. Thank you. Thank you very much for your introduction. It's very interesting to share what we are doing in aquaculture, where Chile and Peru are main players at the worldwide level. Let me share with you my presentation. Okay, so let's start. My name is Felipe Mayol. I am the General Manager of Food for the Future, or F4F. That's our acronym. And what we do is to produce protein from insect meal, which is based on organic waste. In the world context, we know that we are facing a food inequality in which 1 billion people suffer hunger, and 1/3 of the food we produce are sent to waste. This, joined with climate change, in which we have that 70% of grain production at the worldwide level is for animal feed, and 25% to 50% is used for fish meals. This generates an emanation and issuance of waste, a creation of waste, and that is one of the main causes of the greenhouse effect. If we take into account the emissions from the waste of food, we will have that we will be the third country in CO2 emissions after China and the United States. In only if it was only one country, it would be the third country in the world. And why aquaculture? Because here we have this image where we can see that to produce 1 kilogram of meat, farm salmon, you need 1.2 kilograms of feed, but it's not the same for cattle and pork, in which we need from 8 to 3 kilograms for 1 kilogram of meat. So that was the problem. The solution in F4F, we found the solution for this in nature itself, in an organism which is the most efficient organism in recycling organic protein, which is the black fly. The black fly that feeds on organic residue or waste coming from from the houses or from the industry is given to the worms, and we produce this protein, which now substitutes soy meal or fish meals in nutrition terms. So for you to have an idea, 1 kilogram of eggs of the black fly is able to process 25 tons of waste in 7 days. So this we learned about, and we use it as feed for fish, chicken, and other species. How does it work? Quickly, let me tell you that we receive the solid waste, the organic waste. We give it. When we start from the egg, the worm turns into a fly, and that is dried up and transformed into a meal. As I said, as a protein ingredient, in this case for aquaculture. We have our products right here, which are basically protein, meal, oil, and a soil improvement additive, which is part of another process in which we use it as a fertilizer. In terms of nutrition, our meals, they include all the basic amino acids, and we promote also the lesser use of antibiotics, Staphylococcus aureus, for example, in which we use a lot less this antibiotic to control the bacteria. The environmental benefits, we produce, to produce 1 ton
of the fly-based flowers, we avoid 2.5 tons of CO2 emissions compared to other meals such as soy and fish meals. Also, we promote the lower use of soils in crops, and we also release some fish materials to produce meals. So where are we right now? We are building the large and industrial plant of black fly insect meal in Latin America. We are recognized at 10 to 14, between the first 10 to 14, so this is relatively new industry. And we want to continue growing in order to provide real solutions to the problems we are facing nowadays at the worldwide level as a society. Briefly, our story. We started in 2014, starting with a prototype. In 2 to 3 years, we built a pilot plan where we validated all the processes. And as I said before, since last year, we installed and we built the industrial plant, which is the largest industrial plant of black fly meal in Latin America at the worldwide level. This is not new. We didn't invent this. There are many people working along these lines in replacing conventional protein by this new alternative protein that is environmentally friendly. As I said before, F4F is one of the top 10 industries in the world as a producer of black fly meal, which of this insect, the black soldier fly, and we have had some awards at the national and international level. Because of our innovation and the solutions we provide for the environment. Nowadays, we are getting this to the final consumers and they make the decisions, the consumption decision. We have a campaign in social networks in which we invite everyone to come back to nature and be part of a revolution in nutrition. We state that we are part of the food for the future. Food for the future, not only products for aquaculture, but for many other industries, such as chicken and cattle or pigs. So that's it. Thank you. Thank you very much, Mr. Mayol, for your presentation. It has been very interesting because we know that in aquaculture, in the search of inputs that can contribute to the reduction of emissions and the addition of fish meals, that is important for society, for sustainability, and also for the economy and for cost reduction. I think that the production of insect meal is very important, as we have seen in your presentation, not only for aquaculture, but for other beef production or meat production. Okay, now we will have with the presentation of Mr. Just a minute, please. I don't know if Finian is here. Mr. Finian, if not, are you we connected? will go to the next presentation. So we will continue with the presentation of Ms. Marily Mora. She is the CMC project manager from Latin Peru. She's going to share the experience of the reuse of paiche growth for forests irrigation. You're very welcome and you have the floor. Thank you, David.
I will present to you our project. The main goal is the use of its water for the harvesting of organic banana tree. This was undertaken with the help of companies and the Aquaculture and Fishing Innovation Program. We started working on it because there was a problem we had regarding the water resources. In Peru, we are in a deserted area and there is a drought 9 months a year. Water is very valuable and needs to be efficiently managed. How do producers work with their crops during these months? Most of them try to store water that then they can use for irrigation. 80% of organic banana plant or banana tree has a very peculiar characteristic because compared to others, it requires quite a lot of water, especially 70 to 80 cubic meters per hectare of water. We used this as an opportunity so that we could integrate it with the whole environment. So we started with this project trying to sustainably manage water, diversify products from farming to aquaculture, from the banana tree to paiche, and to unify both crops. The main goal was to use the effluents from the paiche harvesting in the irrigation of the organic banana tree. And we assessed the potential that these effluents had to reduce the use of fertilizers, because the effluents had organic components and elements. The initial conditions of the project, as you can see in the video, was 95% of sand. There was no water access and no electricity. This was part of the challenges that had to be faced in the region, because not all lands or soil has the same potential. That is why frequently it is necessary to assess the starting point. Once we implemented the irrigation system, the reservoir, the water channel for water storage, we started with the practical experimental aspect. And we integrated paiche and banano together. Conventionally, the water stored in the reservoirs is
taken through a pump and is carried to the banana trees. In this case, we propose to use the tanks in between, in the middle. So it became part of the filter that would enrich effluents. So the reservoir water was captured, it went through these filters, and these effluents were used for the cultivation of organic banana trees. The results we obtained, we shared 3 experimental plots and 1 that was the witness plot. This was November 30th, 2019 through 16th November 2020. We see that, as was expected, there was bigger production. We also assessed the potential of the effluent to be connected or considered, and we saw that in the case of phosphorus and potassium, there was a bigger percentage, and that is very important because it allows the producer to reduce costs. And when we assessed quality of the soil, we realized that the soil had a better and improved quality. Regarding paiche, we analyzed the species. Paiche was introduced in Piura. It has high potential for its development. The food conversion factor was very good during the winter months, but that project was also very good to get to know other factors that would affect the cultivation or growth of this species. One was water changing due to maintenance in the channel, the water cuts or water interruptions. We can run out of water for 30 or 35 days. This really happened. That reduces the change of water and affects water quality. And this, of course, has a consequence on these species, as well as temperature. Last year, in 2020, we had lower temperatures than the ones that we normally have. This also affected the fish from June to December. In spite of all this, we had a very good food conversion rate compared to what was previously reported. As you can see, the fish were 12 centimeters and the minimum weight was 5.2 kilos towards the end of the project. This was along an 11-month period. As part of the project, we analyzed the life cycle. We determined the environmental indicators to see how, by integrating both systems, these indicators improved or not. In the case of the aquaculture process, we saw
that the non-reusable aquaculture resource was not well used. Most of them are not treated previously. This factor was critical. The sediment, the muds, organic material. These indicators with an integrated system went from being critical or high to low. In the case of muds and sediments, these muds were extracted and sent to other areas. This allowed it to return to the soil and improve the quality. We try to take advantage of everything, to use everything. Even food bags were used for storing the compost to be used in the farming activities. In the case of electrical energy, as we had only one pump for pumping to the irrigation system and for changing the water tanks or the water in the tanks, we saw that the indicator also went down. So we hope that this project, pilot project, will be a model to develop an aquaculture and farming symbiosis that will be geared towards achieving circular economy, so that natural resources are well used and respected, water, fish, and plants. We must highlight that these kind of systems can be used not only for paiche and organic banana tree, but other species with a farming potential, such as ducks, for instance, and other important crops, such as cocoa, and so on. Thank you. Thank you for your interesting presentation. We have the importance of using water efficiently very clear in our minds so that we can integrate it to our activities. It's important to continue innovating, in this case with paiche. Other experiences have been brought about with shrimps and other agro-industrial crops. They were very successful and became relevant industries in Piura. This experience of paiche and the banana tree is a very innovative experience that we should explore and assess it economically so as to extend it throughout the territory. Thank you, Mary Lee. And please do not forget that towards the end of the presentations, there will be space for answering questions. We will now have the presentation of Ms. Silvia Ponce, teacher, investigator of the University of Lima. She's a professor there. She's going to show her experience regarding the use of shrimp and scallops and oysters to improve the quality of water for aquaculture use. Welcome, you have the floor. Good afternoon. I will talk about the use of scallops and oysters and shrimp waste. They are waste that pollute our beaches, and this is a project being undertaken with the support of the University of Lima
with the support of ATISA. They also support us at Masac UL. They give us the shrimp and the scallops. This problem tries to help in the problem of heavy metals. They are present in the waters of rivers due to the pollution of mining companies. They release their effluents in the rivers, and these waters are then diverted to the ponds where trout are bred. Trouts absorb those pollutants. So we saw that there are dumpsters of marine products, as we see in the picture. We have the dumpsters of scallops, 30,000 tons a year, and these shells do not degrade because they are made up of calcium bicarbonate, which is an absorbent chemical. And then we have the shrimp shells that are also a problem because they are dumped also, and they take many years to degrade. So we can use these shrimp heads to obtain nanoquitin so that we can become more efficient. This method is ecological. It does not contaminate with further chemicals, and we've used the scallops or the shells, and we've reduced it to a right size so that it becomes a better absorbent. So both components, nanoquitin and the dust of the shells, have been brought together, and we've worked with them, and we finally obtained pellets that are as efficient as possible. We've worked with pellets of all sizes, and we've reached the best size. We've tested them in waters polluted with heavy metals such as zinc, lead, and copper, and we've been able to remove 42%. In this case, I'm showing you the lab tests and industrial scaling to increase our production. We are working with the Huancayo farms. Here we see the filters. It's a small size. We introduce the pellets and water would go through them. The use of these pellets can be used in tilapia, not only in trout. Their ponds can also be polluted with other contaminants, not only heavy metals, such as solvents, for instance. Many things can be removed with these pellets. The idea for this project is to propose to the farmer an economic, easy to implement system, and so that all materials are Peruvian made, because in the market you can purchase today heavy metal treatment systems that are very costly, and inputs are imported. And if you hire a consultant, the consultant will bring you something that is off the shelf. And in our case, we customize solutions. This would be the system that we are working in.
but they all use river water. And it goes to the trout pit. So the only option is to deviate the water, to treat the water with pellets, and to have it re-enter into the water stream. So these pellets have the benefit that this does not pollute the environment. It will not create any harm to the ecology. There you have more information. You can write to me if you want. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Silvia. Your presentation has been very good, very interesting. We know that aquaculture many times is affected by other types of activities, and that affects the quality of the water. So we need to look for solutions in that regard. This innovation, trying to harness these sub-products that are no longer waste, but now we are speaking about sub-products for other activities can be harnessed, as I said, in the control and improvement and the quality of the water. That is very relevant and very important solutions that we can use. And as I said before, even taking into account the fact that many other activities affect aquaculture, we need to look for solution in an immediate term. So thank you, Silvia, for your presentation. It's been very useful. I think Mr. Salvan is not here, so all the presentations have been very interesting, having listened to all three experiences, both international and national. Now I will call upon Tulio Merino, who is the manager of the National Society of Aquaculture, so he can give his conclusions and thoughts about the cases that have been presented. Tulio, the floor is yours. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Yeah, yes, Tulio, we are listening to you. Okay, thank you. Thank you very much for your invitation to the organizers of this international forum about aquaculture and circular economy. I have heard with a lot of attention, the very interesting presentations, and it's important to highlight the initiatives of some companies right now in Peru that are working in order to find the focus of reuse or the put or add value to some sub-products, for example, in aquaculture or what is being done in fisheries at the national level. So of all the examples, I would like to say that in some cases, this also happens in other places in Peru. For example, in the case of what David mentioned, the use of crop water for shrimp. For example, many years ago, we had an innovative system with the use of fresh water for shrimp production, and that is used afterwards, that water, for the irrigation, for example, for blueberries and grapes. In Piura, we have been doing that for a number of years. In this case, they use fresh water for shrimp production, and then that is reused for agriculture. So that is the reharnessing of the organic load of the cultivation means after the harvesting of the shrimp, and that is very well reused without any negative ecological impact in agricultural production. Also, there are experiences in many other aspects. There are some experiences and studies and analysis with availability for companies in being able to use this for the production of shrimp and other species. So I think that we are taking our first steps in aquaculture.
not necessarily at present we have a situation that is very extensive in regards that is not applied by many companies, but we have some highlights, some examples as the ones that were mentioned and some others that are taking place in the country where we also have the use of Malva for the scallops shells, where some research has been done for the construction material and be able to reuse it for to make bricks for the use for the construction of infrastructure from the scallop shells. Also, we have experience from the Tumbes National Association in jointly with another company in Tumbes about shrimp in the use of the soldier fly for feeding, an alternative to feeding for shrimp. So these are experiences that were presented today, and there are complementary studies and analysis elsewhere and in other companies and industries, which highlight the importance of being able to have the circular economy approach. First, to manage knowledge. The management of knowledge has to be done with companies as part of the value chain, with academia, with laboratories, with researchers, so that day after day in Peru, in aquaculture, we can empower all these measures. The circular economy for us, we know as an aquaculture sector that it has many positive aspects. One is responsibility, the environmental responsibility, which also the social responsibility, in which it's important that companies grow aware of the fact that circular economy helps or would help us to be socially responsible with the environment and also from the social point of view specifically. Why? Because these activities, when we use some sub-products, for example, where we add value, we have to search for ways in which this is expanded and reaches society in order to generate additional activities such as the creation of jobs and to have another effect in the framework where it takes place at the national level. Another aspect is that companies have to be aware of the fact that circular economy can be an important point of adding value to their activities. That is to say, establishing business plans that are profitable and viable, and that is important for any company. Circular economy must have that focus, because if it's not attractive for companies, both from social responsibility, environmental responsibility, it is also necessary that companies can witness these activities in circular economy as a business plan that generates added value to their products, both in profits and both in the social vision of the company, the social views and the environmental aspects. So, as I was saying, there are many cases which are very interesting as the ones that were presented here, and other cases in many other activities in aquaculture in which allows us to understand that circular economy in Peru will have a growth, an important growth in the future, as long as from the business sectors, we have the vision of improving our activities and adding value to what we do. There are many examples. For example, as was mentioned before, the skin of the fish that is used for textile industries, for wallets, for example, for purses. There are experiences as the paiche cultivation in which much more value is added to it. And there is
a lot of possibilities to create jobs through this added value, and that is given to the sub-products of the traditional products of the area. Also, I would like to say that right now in Peru, there are many alternatives for support. The state is paying attention to these activities. PENIVA, which is an interesting project led by the Ministry of Production, in which we see, because of the presentations that were made and the experience of many companies, we see that the support they are providing, the state is providing through this project, that is a co-financing, which is 80% of financing for initiatives in innovation and research and development. And many of these innovative projects are oriented to the circular economy as part of the, many of them aquaculture and agriculture. So I think the direction is right. We need to continue working along these lines. We need to continue seeing that the government can support the association and the networking of small aquaculture companies so that not necessarily they can only devote to their work in small scale, at a small scale, but from that small scale through an association can be transformed or expanded in profitability by means of a scale, economy of scale, and giving added value to their products. So that's basically what I wanted to say. Thank you very much to you all for the initiatives, for the drive you are providing at the national level, at the worldwide level, to the circular economy focus, which is so necessary for our industry, for the social commitment, the environmental commitment everywhere where we are present. Thank you very much. Thank you, Tulio, for your thoughts and your conclusions. They have been very interesting, of course. You as a manager of the Association of Development of the Sector. And of course, taking into account that the circular economy is no longer a concept, but a reality that many industries and associations are implementing because of sustainability, they must add to it because it adds value to their products, and that value contributes to the local economies. It generates new capacities and new qualified jobs in our country, and that is very important and that is vital. There are many experiences, as you mentioned, about the use of the paiche skin for the elaboration, for the construction of wallets and purses, and that is important. I mean, or what was mentioned in Brazil, the use of skin of fish for the treatment of burns in people. So there are many innovative aspects, not only contribute to the industry, but to the health of the society. So there is a wide field in front of us. There is a wide field of innovation in circular economy, and circular economy is a real development economy for empowering the industries. So after having received many questions, we will go directly to the questions. That is also important. I have a question here, right here, for our friend Felipe. Food for Future of Chile, in which I will be reading, it says, in terms of nutrition, for the growth and quality of the fish, what is the comparison of the feed with insect meal and fish meals or soy meal? Estimado Felipe. Felipe, are you here? Felipe? Well, apparently he's not here. I think he's reconnecting. We will go to the next question. Marily Moran, we have a question for you. Which are the risks of escalating the project of the paiche to an industrial level?
Do you consider that Peru has the conditions for this escalation? And a complementary question is, besides cocoa, in agriculture and aquaculture, what can be used as well? To answer the first question, the commercial scaling for paiche will depend on the markets. For this to happen, first, we need to scale the gap to define which is the production, and based on that production, we need to dimension to measure both the agricultural and the aquaculture sectors. So the market will be key. So our provisions will be based on our volume that is required by the market. So we need to study that as a first challenge. Now about other companies, well, that we are starting with the process of connected with them. This can be done with other type of activities, or even other type of agricultural crops, but what will play a key role to achieve this symbiosis is that first, both species need to have compatibility in the case of their composition. In fact, if you have a greater space or greater amount of space in agriculture, you can reduce costs. And in the case of the aquaculture, because we understand that we may reach symbiosis or synergy as compared to other systems of production. So that will depend on the space that is available, and a good option is the association with other companies. For example, in the case of the association between cattle producers and the cocoa producers, they, as an association, have like a strength that can be used for other purposes. So in that case, we can speak about scaling up our production in terms of reaching new markets or using the containers, for example, once a week or twice a week or twice a month. So it's important to know how they produce in order to scale up. Thank you very much. Now we will go to a question for Silvia Ponce, in which the question is about the removal of metals, total metals using pellets from the scallops. How efficient is it? We have 42% of removal, 42% with heavy metals, arsenic, copper, zinc. So it's pretty efficient. I would say very efficient. Okay, thank you very much, Silvia. Thank you very much for your very specific answer. That's great. I have another question for you. More general question. In your experience as a university teacher, how academia can work together, how can it coordinate with the private sector in order to try to serve the needs of our efforts. That is what we want to achieve. We would like to cooperate with companies. We would like to know the problems they have so we can define a solution that is earmarked for their problems. So we are working along those lines in the university, and that is why this project has two companies associated to us, Statisa and Masa, and we have other projects
with PENICA and with FONDUSIC, external funds in which we try to associate with companies. Perfect, Silvia. Thank you. Thank you very much. Okay, so I thank you again I thank all the speakers for their presentations, which were very interesting, all the experiences we have had. Circular economy is an opportunity that can be embraced by the aquaculture sector. So let us conclude now with this second dialogue. Thank you very much for your participation and thank you to the audience. Thank you, Mr. Mendoza. And we would like to thank all speakers for such wonderful presentations. We would like to conclude the first segment of today's session. This is a third international forum on circular economy. We will resume at 3 p.m. with a workshop on innovation, and we will have the agreements on clean production. Several companies will talk to us about their commitments within the framework of these agreements. We will now adjourn until 3 p.m. and we will resume our forum in the afternoon. Goodbye.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al tercer Foro Internacional de Economía Circular, evento que es organizado por el Ministerio del Ambiente, la Delegación de la Unión Europea en el Perú, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que están conectadas a la transmisión en vivo. Como saben, tenemos una programación muy interesante y enriquecedora. Para quienes no pudieron estar en la mañana, les comentamos que se desarrolló el segmento de diálogos público-privados en el sector pesca y acuicultura, donde de la mano de experiencias nacionales e internacionales pudimos conocer sobre el potencial de la circularidad en ambos sectores. Es así que nos acompañaron experiencias de Finlandia, Chile e Irlanda e iniciativas que vienen desarrollándose en nuestro país. Agradecemos nuevamente a los y las ponentes por sus presentaciones y hacemos de conocimiento a los asistentes que los videos de las presentaciones estarán disponibles en el canal de YouTube del Ministerio del Ambiente. Para continuar con el programa, entonces daremos inicio al taller Innovación e Investigación, donde nos acompañará como moderador el señor Manuel Santa Cruz, director general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, señor Santa Cruz. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Yamilé. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí moderar este taller. Como sabemos, la innovación es una arista muy importante para la circularidad, pues para la transición hacia una economía circular hace falta cambiar progresivamente la forma en que se hacen actualmente las cosas, incorporando una mirada sistémica, para lo cual resulta importante y necesario la innovación. En ese sentido, tengo el agrado de presentar el taller denominado Innovación e Investigación, en el cual responderemos a la pregunta: ¿cuáles son los avances en la investigación e innovación en economía circular desde la academia y los centros de innovación? Para el desarrollo de este taller se encuentran con nosotros los siguientes invitados e invitadas, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Al señor Bart Van Hoff, experto de la Universidad de los Andes de Colombia. El señor Fernando Prada, representante del Instituto Tecnológico de la Producción del Perú, ITP. La señora Blanca Arce Bartiosa, directora ejecutiva del Programa Nacional de Innovación Agraria del Perú, PENIA. Y la señora Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Al finalizar las presentaciones, se contará con un espacio para absolver las preguntas del público, las cuales se recogerán desde la plataforma de transmisión del evento. A continuación, iniciaremos las presentaciones. Para ello, le cedemos la palabra al señor Bart Van Hoff, quien abordará el tema Importancia de la investigación e innovación en la economía circular. Adelante, por favor. Muchas gracias al Ministerio de Ambiente del Perú, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Como profesor de una escuela de administración de la Universidad de los Andes en Bogotá, hemos tenido el gusto de compartir con muchos en Perú el año pasado sobre economía circular, muchos compañeros, en especial saludo a muchos compañeros de Minami, de Produce, y también de la Universidad de ISAN, donde tenemos el gusto de impartir un diplomado en esta temática desde hace muchos años. Voy a compartir la pantalla para compartir la presentación que introduce el tema de investigación en economía circular. Y quisiera como tomar un enfoque muy académico sobre ello, desde la academia, y así enfatizar el rol de la academia. Entonces, la agenda que trata de atender en estos 15 minutos
sobre las ciencias que estudian la economía circular. Yo creo que para la universidad tiene, la academia tiene, la investigación es contribuir a la ciencia, destacar las necesidades en investigación de la economía circular, necesidades interdisciplinarias que combinen temas técnicos e ingenieriles con disciplinas también como la administración, como la gestión pública y como la economía. Entonces es la economía circular como un campo de investigación multidisciplinario y ver cuáles son las implicaciones de la investigación en economía circular. Y allá la universidad cumple un papel más allá de la investigación también muy importante en implementar eso en sus programas de capacitación a través de cursos, diplomados y maestrías. Entonces, primero quisiera mostrarlos esta figura, varios de los compañeros a lo mejor se lo recuerda, y es como la ciencia de la economía circular. Y este está realmente conectado y respaldado con lo que se conoce en el mundo académico como ecología industrial. Ecología industrial es un campo de la investigación académica que surge como a los finales de los 80s y que tiene toda una escuela y una hasta ahí el The International Society for Industrial Ecology, la Universidad Católica del Perú, hizo justamente el año pasado, fue el host del Congreso Global de las Américas sobre Ecología Industrial. Entonces ahí hay grupos de personas que hace ya más de 30 años trabajan el tema de la ecología industrial, que empieza mucho con el análisis de flujo de materiales, muy conectado al ciclo de vida, que estudia la innovación tecnológica mucho también desde la ingeniería, y también estudian los modelos de negocio, los nuevos modelos de negocio y los sistemas sostenibles, las cadenas de valor, los parques industriales y la gestión de ello. Y esa es como la ciencia que como dice, que desde hace como unos 5 o 6 años empieza a surgir también en un lenguaje que viene más de la práctica, que es la economía circular. Entonces la economía circular como tal, como campo de investigación, tiene un historial desde los fines de los años 80 del siglo pasado y que tiene una comunidad importante de trabajo. Es decir, hay universidades, hay cursos sobre ecología industrial desde hace más de 20 años, hay maestrías en ello, hasta programas doctorales. Entonces es un campo y ya existe revistas académicas que publican investigación específica sobre economía circular. Uno es el Journal of Cleaner Production, que es una revista, una de las revistas de mayor prestigio a nivel académico, que desde hace 5 o 6 años empieza a publicar artículos de investigación sobre economía circular. Hay otro journal también de alta calidad académico, que es el Journal of Industrial Ecology. Es justamente un journal relacionado con la comunidad académica que te estaba contando. También hay muchas publicaciones sobre casos aplicados, los flujos de materiales, los procesos, los cambios sistemáticos de economía circular. Otra revista académico, Resources, Conservation and Recycling, también todos son académicos indexadas internacionalmente que cuentan con artículos sobre casos específicos de investigación en economía circular. Ecological Economics es una revista más de inclinación económica, pero también multidisciplinario y encuentras artículos. Y el Journal of Life Cycle Assessment tienen más que sobre economía circular como tal, pero es un journal internacional sobre los flujos de materiales. También los principales editoriales académicos tiene publicaciones sobre economía circular. Tal es Edward Elgar, que es una
un editorial internacional científico muy importante que tiene el manual de economía circular. Springer tiene tiene una serie de libros sobre economía circular más. Actualmente se está editando un libro con Springer, un editorial académico muy reconocido en economía circular, le está liderando en Perú. Yo creo que la Universidad de Lima, en la Escuela de Negocios, está liderando una publicación sobre economía circular en América Latina bajo este editorial de Springer, que son de los editoriales académicos de prestigio. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que existe ya hace 5 o 6 años una comunidad académica internacional de alto nivel dedicada a la investigación en economía circular. Entonces, eso es muy importante porque ahí hay mucha información y conocimiento acumulado. Entonces, ¿cuáles son estas publicaciones? Y ahora voy un poquito más rápido. Las publicaciones van sobre flujos de materiales. La economía circular busca eficiencia de recursos y arranca con el metabolismo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de metabolismo a nivel mundial y con cuáles herramientas de investigación se utiliza. Uno es el balance de masa y agua y energía. Es entrar las entradas y salidas de los procesos. Otro es el análisis de flujo de materiales, ese es el estudio físico de los recursos. Y otro es el análisis de ciclo de vida que lo conecta con los impactos ambientales y que nos permite identificar los recursos físicos, de dónde dirigir los esfuerzos de economía circular. Por otro lado, hay los modelos, las alternativas tecnológicos, como a lo mejor han estado discutidos en otros espacios en este foro sobre algunos que hablan de los nuevos, los 10 Rs. Estos son 5 modelos de la OECD sobre cómo hacer economía circular. Y para estudiarlo, los cómo de la economía circular, existen estrategias como producción más limpia, que hace optimización de recursos en las empresas y en los procesos. El simbiosis industrial de colaboraciones entre empresas y cadenas de valor y nuevos modelos de negocio. Esas son herramientas empresariales para la investigación sobre las aplicaciones tecnológicas. Y de tercero, la economía circular se trata de las oportunidades de la economía y se analiza a partir de los modelos de negocio. Y aquí vemos un ejemplo de un modelo de negocio, viene más de la disciplina del management, de la gerencia, de la administración, y estas son las herramientas que se utilizan para analizar los nuevos modelos de negocio. El Canvas, el modelo que ustedes vieron, la viabilidad financiera, son temas, herramientas, inversión de impacto, cadena de valor, partes interesadas, son herramientas típicas de la administración. Entonces aquí vemos que la economía circular tiene el campo de la ingeniería, de la química, de las entradas y salidas de procesos, de las tecnologías de la producción más limpia, del diseño y de la ingeniería industrial y de la administración, que es sobre los modelos de negocio. Y cómo escalar la economía circular. Esta abre un nuevo campo de investigación también, es sobre los instrumentos de gestión público, donde hay también investigación y de la gobernanza del sistema. ¿Cuáles son estas herramientas de gestión público que permiten escalar la economía circular? Entonces, aquí con esta corta inversión quería decir, la economía circular es un campo de investigación académica emergente que lleva, sí, al menos unos 10 años, que hay revistas académicas consolidadas y editoriales académicos consolidados sobre eso. Es un campo de investigación multidisciplinario desde la ingeniería, la agricultura y la biología, desde la administración de gerencia y desde la gobernanza y la economía. Y la economía circular es sobre 2 tipos de preguntas de investigación. Uno es sobre el qué de la economía circular, el qué quiere decir, dónde están las prioridades, dónde están los mayores
oportunidades, y para eso necesitamos analizar los flujos de materiales y energía, y luego el cómo implementar y aterrizar eso en la práctica de la economía circular, y esos son los modelos de negocio, los modelos de implementación y las herramientas como producción más limpia, ecodiseño y la simbiosis industrial. Entonces, este es como lo que tenía preparado sobre la investigación en economía circular, y invita a los participantes, la audiencia académico a avanzar y iniciar sus líneas de investigación en la temática. Entonces, muchas gracias por su atención y quedamos conectados. Muchísimas gracias, Bart. Muchísimas gracias por tu participación. Nos quedamos con algunos puntos que has podido mencionar y creo que la audiencia también se queda con esos puntos a mencionar. La academia contribuyendo a la ciencia de la economía circular. La academia contribuyendo a esta ciencia de la economía circular y buscando un análisis de la circularidad con un objeto de estudio, como un objeto de estudio que es multidisciplinario. Y en ese objeto de estudio multidisciplinario también poner en relevancia la importancia de lo que es la investigación en la gestión pública para la incorporación de los elementos de la circularidad. Así también con esas dos preguntas de investigación que nos dejas, el qué y el cómo, para poder dar algunos alcances respecto de las prioridades y oportunidades en economía circular, así como las dinámicas para su implementación. Agradecemos tu participación y a continuación, para comentarnos sobre los avances de investigación e innovación en economía circular, experiencias para desarrollar proyectos de economía circular, tenemos con nosotros a la señora Blanca Arce Bartiosa, directora ejecutiva del Programa Nacional de Innovación Agraria, PENIA, y al señor Fernando Prada, representante del Instituto Tecnológico de la Producción ITP. Adelante, señora Blanca Arce. Bienvenida. Bien, ¿me permiten, por favor, compartir la presentación? Por supuesto. Bien, muy buenas tardes a todos y todas, y realmente continuando pues con este tema tan importante de presentar acerca de los avances de investigación e innovación en economía circular. Voy a presentar resultados de los proyectos que el Programa Nacional de Innovación Agraria ha financiado a fin de poder contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria, ¿no? La agenda tiene 5 puntos rápidamente, es sobre todo el marco estratégico del programa. Segundo punto es el contexto de la economía circular respecto a brechas, principales tendencias que tenemos en innovación agraria. Y tercer punto es resultados de estos proyectos financiados relacionados a economía circular. Un cuarto punto, voy a mostrar unos 2 o 3 casos exitosos cómo han usado la economía circular para finalmente terminar en algunas lecciones aprendidas y sobre todo una agenda pendiente en economía circular. Bien, rápidamente les quería presentar que como Programa Nacional de Innovación Agraria, este es una ejecutora que está adscrita al Instituto Nacional de Innovación Agraria. El INIA es un organismo técnico especializado del Ministerio de Agricultura y Riego y es además el ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria. ¿Cuál es la misión que tiene el INIA? Es poder investigar y contribuir a la innovación agraria, ¿no? En coordinación con todos los actores del sistema nacional. El PENIA tiene como propósito, como unidad ejecutora del INIA, incrementar innovación agraria y sobre todo para mejorar esa productividad de la agricultura del Perú. El PENIA está conformado por 2 proyectos de inversión pública. El primero es la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Agraria, contrato de préstamo del Banco Mundial, que lo que se requiere aquí es generar capacidades institucionales del INIA en su calidad de ente rector, a través de actividades de investigación, innovación y de articulación de esfuerzos públicos privados, ¿no? Principalmente. Y tenemos un segundo proyecto de inversión pública que es contrato de préstamo del BID, mejoramiento de servicios estratégicos
en el contexto en el marco de un adecuado diseño organizacional, infraestructura, equipamiento de todo el INIA, que tenga toda esa fortaleza, esa capacidad de ser el ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria. Detrás de todo digamos, de todo este marco estratégico, hay una línea de tiempo, hay una gestión del conocimiento. Aquí el INIA inicia el 2015, el Programa Nacional de Innovación Agraria inicia el 2015 y está terminando en el 2021, en este febrero, justamente este mes del 2021, toda su operación, y el presupuesto es de 177 millones de dólares. Bien, y detrás de todo este marco estratégico tenemos temas importantes que se han desarrollado en el tiempo a través del fortalecimiento e innovación, que ha sido por fondos concursables para diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria, becas y pasantías, una actividad importante de modernizar al INIA en el ente rector, fortaleciendo los recursos humanos del INIA, estaciones experimentales, equipamientos, etcétera. Un tercer punto tan importante de la institucionalización de actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria, que a través de la rectoría del sistema articulado a SINACIT, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, agendas regionales a nivel de todo el sistema, para lograr un punto tan importante de la gestión del conocimiento, que eso se inicia a partir del 2018, en la que se hicieron diferentes publicaciones, diferentes ferias, plataformas importantes para poder difundir estos modelos de conocimiento, y entre ellos hemos generado publicaciones, como es la publicación de proyectos de economía circular, que se invirtió más de 85 millones de soles. Para terminar, en el 2020 hicimos un gran evento sobre el reconocer, el premiar los proyectos exitosos de modelos, ¿no? Justamente para su escalonamiento y tener conocimiento de poder llevado a nivel nacional. Bien, en el 2, el contexto de la economía circular tiene 2 puntos, lo que es las brechas principales, ¿no? Aquí la importancia, de todas maneras, hay una gran importancia de reconocer la economía circular en la agricultura. Aquí presentamos las brechas más importantes, como la pérdida de producción agraria, las faltas de medida de adaptación al cambio climático, altos valores de huella hídrica en cultivos agrícolas. Tenemos un insuficiente de instrumentos de política de fomento, definitivamente, de economía circular. Y si vemos, todos estos ha causado reducción en el rendimiento agrario. Por ejemplo, en el 2017, casi el 74% como motivo principal, factor importante, ha sido el fenómeno climático que ha causado rendimientos agrarios, seguido de pérdidas en productividad y así sucesivamente manejo inadecuado de cultivos, ¿no? Y ello, si nosotros en ese sentido mostramos aquí las principales tendencias de los mercados de servicios, ¿no?, de innovación, como es la agricultura regenerativa, la agroecología, tratamiento de aguas residuales, innovaciones de bioplásticos, tendencias del consumidor. Acá vemos, por ejemplo, que la importancia de la decisión de factores de compra de productos alimenticios. El 62% es la calidad, seguido de un 58% en precio, y más importante, el 27% es el valor de el valor de la marca, que ya están viendo, ¿no?, a nivel de un factor importante de compra de productos alimenticios. Asimismo, si vamos al tercer punto de los principales proyectos, el programa financió 654 proyectos de innovación. Básicamente 278 proyectos han sido vinculados a economía circular y corresponden el 74% a un tipo de fondo denominado servicios de extensión agraria y seguidos por otro tipo de fondo investigación adaptativa, ¿no? Y esto es importante también recalcar que ha sido un alcance nacional. Casi 21 departamentos han sido donde se han ubicado los proyectos, principalmente desde Junín, Cajamarca, Piura, Amazonas. Aquí es importante resaltar que más de 20,000 personas han resultado beneficiarias de estos subproyectos financiados por el programa, de los cuales más de 8,000 han sido mujeres, prácticamente corresponden al 35% de beneficiarios. Si nosotros pasamos a verlo por tipo de entidad ejecutora, vemos que el 87% han sido asociaciones y cooperativas,
y la mayoría entidades colaboradoras han sido empresas, municipalidades, ¿no? Y aquí viene un punto también importante de distribución de exportaciones. Nosotros vemos que en el desarrollo del programa, la intervención ha tenido impactos positivos sobre el incremento de exportaciones de las entidades ejecutoras. En promedio, antes del PENIA, se estaban exportando 63 millones de dólares, 16.000 toneladas. Si nosotros hacemos un análisis al 2019, vemos un incremento desde el 3.16% al 7.14%. Ha habido un incremento desde 2012 al 2019. O sea, la intervención ha sido de forma positiva, incrementando estas exportaciones. Por último, los países de destino han sido Estados Unidos, ha sido Alemania, Bélgica, Canadá, entre los más importantes. Siguiendo con algunos resultados de los proyectos, me gustaría resaltar acá que los proyectos financiados desarrollan actividades en las diferentes cadenas productivas y también mostramos a nivel de una actividad económica que el 72% pertenecen al sector agrícola y el 24% al sector ganadero y muy poquito, el 4% al sector forestal. Pero sí es bueno indicar y resaltar que se han desarrollado innovaciones agrícolas en distintas materias y de diferente naturaleza. Entonces, estas principales cadenas han sido el 40% en café, ¿no? Y seguido básicamente de la cadena de vacunos de leche, frutales y cuyes principalmente. Si vamos a la temática de economía circular, muy importante que el 54% financiados en materia de economía tienen principal temática el compostaje, seguido por el aprovechamiento de residuos orgánicos, sólidos, líquidos, ¿no? Y hubo proyectos bien interesantes que trabajaron mucho en el aprovechamiento de subproductos y derivados con el fin de poder disminuir estos desechos, ¿no? del proceso productivo y poder usarlos como residuos para el alimento animal, ¿no? Entonces, eso es importante en estos aspectos. Y por lo tanto, vemos que se clasifican estos proyectos por eslabón de la cadena. Prácticamente casi, si vemos acá, casi el 50% ha sido para el aplicado al eslabón de producción en actividades de cultivo y crianza. Si vemos en segundo lugar el de procesamiento, casi el 20%, básicamente en principales actividades de post cosecha, principalmente de café y cacao, productos lácteos, elaboración de alimentos y bebidas forestales, ¿no? Bebidas procesadas. Cabe resaltar aquí, a mí me interesa indicar que este eslabón es muy importante porque exige un mayor nivel tecnológico de la organización, así como también se presenta un valor agregado, añadido, ¿no? Y esto es una especialización. Y así, si vemos en la cadena de insumos, es baja, casi la participación de los proyectos en insumos ha sido el 7%, ¿no? Y sobre todo vemos de manera preocupante que en comercialización solamente el 4%, muy bajo en temas de comercialización. Bien, entonces quisiera pasar rápidamente a comentar algunos casos exitosos que hemos tenido, que voy a mostrarles. La asociación en este caso es la Asociación de Productores de Negocios Ambientales, que se dedica a la actividad de silvicultura de hongos. Su proyecto de innovación se sitúa sobre la oportunidad económica de reforestar los bosques con pinos, ¿no? A nivel nacional. Y estas plantaciones traen, pues son productores que tienen la posibilidad de extraer hongos. Entonces ellos aplicaron al proyecto y para poder mejorar, ¿no? Todo su procesamiento inadecuado que antes lo llevaban. Y su innovación consistió en mejorar el procesamiento de hongo deshidratado, implementando una planta piloto con flujo de aire caliente. Paralelamente ejecutaron actividades de capacitación, de buenas prácticas de extracción de hongos a todas las asociaciones, ¿no? Aquí la innovación ha sido una innovación tecnológica, una innovación organizacional. Y yo puedo resaltar aquí increíblemente como resultado, como impacto, la reducción del tiempo del secado del hongo de 15 días a 3 días. Una reducción de merma de 30% a 10%. Realmente indicadores bien importantes para poder lograr su innovación y su mejoramiento, ¿no? Y aquí la temática, básicamente, economía circular, es implementar las buenas prácticas forestales para poder extraer el hongo, ¿no? En su sistema de producción, hacerlo más sostenible ambientalmente. Tenemos aquel caso de
de la Asociación de Apicultores de la Rica Miel, que aquí ellos están dedicados a la apicultura y a la producción de la miel, ¿no? Y ellos antes lo hacían a manera, la producción muy artesanal, y con el proyecto consiguieron implementar un nuevo módulo de crianza de abejas para producir la miel, para mejorar, como también planta envasadora de miel. Entonces, aquí cabe resaltar que trabajaron de la mano con SENASA para su servicio, básicamente registro sanitario. El tipo de innovación importantísima ha sido una innovación tecnológica y acá también resultados importantes, implementación de un módulo de crianza de abejas carneolas extendido a más de 16 colmenas, aumento de las abejas productoras de miel de 8.000 a 72.500 abejas. Realmente una serie de indicadores, ¿no? Como es el incremento de la producción de miel de 400 kilos a 3 toneladas. Registro de marca comercial, que ya están en Indecopi. Entonces son resultados importantísimos, ¿no? que han aplicado y han sido positivos. En cuanto a la temática de economía circular, la asociación se ha centrado principalmente en producir la miel de manera ecológica, ¿no? y con buenas prácticas de apicultura. El otro caso que quería comentarles es un caso de asociación que ellos están dedicados inicialmente a cultivos de menor agregado, de valor agregado, como es maíz, arroz, y ellos están en una zona muy importante de amortiguamiento del Servicio Nacional de Áreas Naturales. Entonces, aquí ellos tenían que generar actividades económicamente sostenibles. Acá la asociación creó una propuesta de proyecto de innovación orientada a la actividad de crianza de cuyes mejorados, haciendo mejoramiento genético, adquisición de cuyes de raza genética Perú, la raza Perú, y su innovación importante fue tecnológica y organizacional. Aquí se implementaron de 2 a 3 cuyes porque tenían por socio para autoconsumo, ahora tienen de 300 a 400 cuyes, venden sus sistemas comerciales en ferias a Chiclayo en calidad de expositores, han sido invitados, realmente han hecho mejor comercialización en la venta. Aquí la asociación menciona que antes tenían que entrar a extraer leña de bosque, ¿no? Para poder completar su canasta familiar y afectaban negativamente definitivamente los recursos naturales. Ahora ya tienen un mejor ingreso económico. Bien, como lecciones aprendidas, definitivamente tenemos que seguir la implementación de toda la parte de la economía, de los principios de la economía circular. Como se indicó, ¿no? La economía circular al sector de alimentos podría reducir el 49% de CO2 al 2050, lo que es equivalente a 5,7 billones de toneladas. Estos proyectos que yo les he presentado y casi todos los de economía circular se implementan en 3 prácticas: eliminación de desechos, compostaje, agricultura regenerativa. Asimismo, en las lecciones aprendidas tenemos que fomentar una adecuada, porque realmente son inadecuadas, gestión de prácticas, ¿no? De economía circular. Entonces, tenemos que, por ejemplo, con los fondos concursables, podemos promover, ¿no? Que los que tienen más alineamientos a economía circular serán los seleccionados, y es una forma. Esas son las lecciones aprendidas que hemos dicho. Tercero, la generación de subproductos de alto valor agregado. Es importante como los proyectos que yo he presentado han hecho a partir de los desechos y desperdicios, implementando prácticas de la economía, han generado estos beneficios, ¿no? Y hay que seguir promoviendo. Como lección aprendida, es importante aplicar estos proyectos de valor agregado de forma más ecológica. Falta de desarrollo y diversificación de mercados. Yo creo que es una lección aprendida que tenemos que identificar, promover más la comercialización, no hacerlos dependientes, ¿no? Sino tener esa venta de oportunidades, ¿no? Básicamente de mercados. En las agendas de pendientes que tenemos realmente, tenemos que elaborar instrumentos concursables con enfoque de economía circular. Tenemos que promover, no están definitivamente elaborados, hay que promoverlos. Tenemos que elaborar un instrumento de política de fomento de la economía circular. Tenemos que vincular más el sector agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos zonas donde las asociaciones trabajan en zonas de amortiguamiento, de conservación de los recursos. Hay que promover espacios de coordinación y articulación en materia de innovación. Se está trabajando en línea
está trabajando en agendas regionales, en comités regionales, y tenemos que promover más estos espacios de trabajo, estos espacios de coordinación y poder fomentar así ejes de innovación, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Hay que fomentar a nivel regional cómo serían para adoptar estas prácticas de economía circular. Y por último, tenemos que elaborar pues, estudios de resultados e impacto de esta economía circular en la agricultura peruana. Es una agenda pendiente que tenemos que seguir para recopilar información de asociación de beneficiados de manera periódica, cómo están los mercados, integración de estas bases de datos de otras instituciones. Yo creo que eso nos hace falta todavía y lo pongo como una agenda pendiente. Muchísimas gracias por este espacio importante de compartir estos resultados. Muchas gracias, señora Blanca Arce, por su intervención. Nos deja también puntos muy importantes a la reflexión, teniendo en cuenta justamente que el sector agricultura es uno de los sectores priorizados en el país para transitar hacia una economía circular. Los aportes que desde el Programa Nacional de Innovación Agraria se vienen desarrollando en ese sentido han dado luces sobre cómo ubicar oportunidades dentro del sector para que se entienda la economía circular como beneficiosa para los empresarios del sector. Así también quisiera destacar el importante número en proyectos de investigación, en un total de 664 que nos ha mencionado, y 278 de ellos vinculados a una economía circular, y además incorporando un enfoque transversal como el enfoque de género, con más de 8.000 mujeres beneficiadas, siendo más del 35% de beneficiados con el Programa Nacional de Innovación Agraria han sido mujeres. Muchísimas gracias por su participación. Les recordamos a todos los seguidores del tercer foro internacional de economía circular que pueden colocar sus preguntas en la plataforma del foro. En la parte que ustedes ven en vivo, de transmisión en vivo, tienen 3 pestañas. Una de aquellas pestañas es para que puedan dejar sus preguntas para nuestros expositores. Invitamos ahora al señor Fernando Prada, representante del Instituto Tecnológico de la Producción, ITP. Le agradeceríamos mantener la cámara prendida durante toda su disertación para que nuestro público pueda seguirlo, así como seguir su presentación también. Adelante, señor Prada. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, estimados colegas. A ver, quiero contarles una historia también, primero de un equipo que está siendo liderado. Lástima, Sergio Rodríguez no ha podido venir, el director. Yo soy parte del staff de asesores, pero igual quiero contarles una historia de cómo la economía circular finalmente llegó para quedarse en la red de CITES, ¿no? Tengo una presentación, voy a pasar a compartir pantalla. Perfecto. A ver, les quiero contar sobre la institución, los CITES. El ITP Red CITE es el Instituto Tecnológico de la Producción, que es como la nave nodriza, por decirlo así, de una serie de oficinas descentralizadas en todo el Perú, los CITES, que se dedican a hacer innovación y transferencia tecnológica. Entonces, nosotros estamos en la parte de la innovación que tiene aplicación en la producción, y atendemos así varios sectores productivos, y nos organizamos de una manera distinta generalmente a otras organizaciones dentro del sector público peruano, porque tenemos una característica: nosotros ofrecemos nuestros servicios y cobramos un tarifario para ellos, ¿no? Entonces, quiero cerrar esta historia diciéndoles que un poco la economía circular llegó al CITE a través de la demanda. Nosotros observamos un segmento empresarial que son empresas de cierto tamaño, son en muchos sectores productivos, con distintos niveles de productividad y también aprovechamiento de la tecnología. Acuérdense que nosotros estamos hablando de temas de transferencia tecnológica primero, pero dentro de todo este grupo de servicios que solíamos dar en años pasados, había un grupo de servicios que se estaba empezando a meter con mucha fuerza, que eran las empresas que demandaban del CITE con sus servicios de asistencia técnica, con sus servicios tecnológicos de I+D, iban pidiéndole al CITE también asesoría en temas de producción que les permitan, como hablaba la directora de Lineal en la presentación que me precedió, que estábamos observando que empezaban a tratar de ver cómo valorizar mejor los residuos de su actividad. Por ejemplo, actividad exportadora, ¿qué hago con las pepas de las uvas en todo el desarrollo industrial del pisco? Y ahí estuvo uno de los CITES metido, ¿no?
pero hay varios sectores que les quiero contar. Entonces, a partir de la demanda de estas empresas para pedir justamente servicios de innovación tecnológica y servicios de transferencia tecnológica para adquirir capacidades, se empezaron a colar muchos de estos servicios. Fue en realidad un hito en poder conceptualizar este tema desde el ITP Red 7 con un estudio que hizo NUDI hace un par de años, ¿no? En donde nos decía, miren, vamos a hacer un inventario del tipo de servicios que ustedes tienen y vamos a identificar aquellos que tengan que ver con que hizo NUDI hace un par de años, ¿no? En donde nos decía, miren, vamos a hacer un inventario del tipo de servicios que ustedes tienen y vamos a identificar aquellos que tengan que ver con alguno de los temas de economía circular. Entonces empezamos a organizar también esta evidencia y ahora ya contamos nosotros con como un foco para poder hacer seguimiento de estos servicios, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad creciente de servicios, especialmente al momento de la pandemia, ¿no? Nosotros fuimos muy rápidos en poner muchos de nuestros servicios, por ejemplo, de capacitación y de información tecnológica, entre ellos los de economía circular, en línea. Y justamente de los servicios de información tecnológica, de lo que la gente quería saber, el empresario que generalmente va a los CITES o busca servicios de los CITES, estaba tratando de instruirse en temas de economía circular. Nuevamente, nosotros no somos específicamente orientados a ese tema. Nuestra ventaja es que estamos cerca del empresario y a través de la demanda del empresario hemos aprendido mucho de estos temas y hemos buscado ayuda. Hemos buscado articularnos también con el MINAM, con el INIA. De hecho, muchos de los proyectos de I+D, como pueden ver, en temas de desarrollo sostenible que tenemos o de reutilización, son a pedido de las empresas y a veces articulando para ir a fondos concursables con universidades, y aquí las empresas también meten algo de recursos, o sea, también se le están jugando, ¿no? Y un poco ese es el tipo de cosas que llegaron a los CITES y el expertise ha empezado a concentrar. Entonces, ¿qué observamos en esa demanda? Lo que todos ustedes han estado observando. Está creciendo, más empresas están buscando información, están yendo todavía, si ustedes lo ven en estas cifras que les pongo, los proyectos de I+D, son muchísimo más visibles, porque son empresas que generalmente son un poco más grandes, tienen recursos para invertir, pero un poco la función del CITE también es, a partir de los resultados de estos proyectos, irlos transfiriendo a segmentos un poco más baratos también, ¿no? De hecho, tenemos toda una serie de instrumentos de demanda, como los vales, que permiten que algunas empresas que no tienen acceso a estos servicios por temas de precios, de tarifarios, acuérdense que nosotros tenemos un tarifario para estos servicios, los podemos subsidiar bajo ciertas condiciones y es bastante operativo, ha funcionado muy bien durante la pandemia para asignar vales en reactivación económica, ¿no? Entonces, ¿qué casos destacables que de hecho no podemos decir que son de los CITES? En realidad estos son varios trabajos realizados, hay algunos, por ejemplo, mencionaron más temprano lo del tema de la piel de paiche, ¿no? Se ha hecho un trabajo con varias organizaciones que finalmente permitieron en todo este rollo de economía circular poder también encontrar valor en algunas cosas que antes eran desechadas, ¿no? Y poder industrializarlo. Inclusive organizó, alguno de los CITES pudo organizar con los empresarios una pasarela para poder mostrar, y Casacora hace un par de años también puso en vitrina algunos muebles que se habían realizado con cuero de piel de paiche excelente, de altísimo nivel. Pero también les puedo contar varias cosas que se están haciendo en la industria de cuero y calzado, ¿no? Que están haciendo varias innovaciones igualmente, ¿no? También de la investigación que ellos hacen, pero mucho de demanda de la empresa en temas, por ejemplo, de flujos o de uso de metales o de uso de materiales que puedan ser dañinos para el ambiente, ¿no? Entonces se está trabajando también en agroindustria, en el tema forestal, en el tema acuícola. Hay unas ideas bien interesantes que ustedes en la mañana las estuvieron promoviendo alrededor de cómo utilizar mejor los recursos de la acuicultura para que sea más amigable y también pueda tener insumos que no sean caros para permitir una producción local, ¿no? Hemos estado trabajando, así como hubo una idea de trabajar con insectos, nosotros estamos trabajando también algún tipo de cosas, nuevamente, ¿no? Siempre a demanda de las empresas y siempre también a demanda de otras organizaciones con las que nos vamos uniendo, y va funcionando muy bien. Déjenme darles un par de ejemplos. Tenemos la hoja de ruta circular donde varias organizaciones estamos poniendo en bandeja los servicios que hacemos para que tengan una lógica, para que sea la empresa la que llegue
y vea qué tipo de servicios de todo el menú de los que ofrece el Estado puede adquirir, ¿no? De hecho, siempre los servicios de los CITES, de hecho, buscan esta entrada ya al mercado, a la parte de industrialización, entonces se especializan en esos temas y de hecho ha habido mucho trabajo de sinergias con otras organizaciones que trabajan más en los insumos, ¿no? Por poner ejemplo también la hoja de ruta exportadora que se está trabajando, en donde vamos a poderle dar servicios a los exportadores, y ahí, en esa lógica de organización, los CITES entran muy bien, porque nosotros hablamos con servicios. Nosotros damos servicios, nos medimos con servicios, y los ofrecemos y podemos medirnos ahí también, contribuir de la manera como sabemos y ponemos a disposición toda la red, ¿no? Les dejo ahí algunos ejemplos también. Igual participamos en mesas técnicas, tratamos de que alguno de los estándares que nosotros estamos viendo como parte de las lecciones aprendidas en economía circular, luego se vuelvan normas técnicas, se vuelvan procedimientos, se vuelvan buenas prácticas, ¿no? Y ahí ayuda mucho la conexión que tienen los CITES a través de sus directorios y con otras universidades en los ecosistemas regionales y locales, ¿no? Eso ayuda bastante. Quiero terminar también, aparte de todos los proyectos que nuevamente no son nuestros, son una suma de un montón de esfuerzos e instituciones que a veces nosotros tratamos de organizar a través de servicios bien concretos, porque tenemos algún tipo también de expertise que nos da un valor agregado, ¿no? Sobre todo esa parte de poder llegar al mercado y poder llegar a los empresarios. Yo creo que es algo que podemos ofrecer en un foro de economía circular, donde nosotros no somos principalmente los principales actores, sino dependemos de las políticas de muchos de ustedes, ¿no? Entonces, el ITP Red CIT está alineado estratégicamente. En parte de nuestra visión y misión mencionamos los temas de economía circular y los temas de sostenibilidad. Pero un poco el mensaje es, entiéndanos a nosotros como un instrumento de política también para fomentar otras políticas, ¿no? En este caso, el tema de economía circular, porque ha funcionado antes en otros. Nosotros estamos instalados muy cerca del empresario, y los empresarios nos buscan también para temas de buenas prácticas. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad que nosotros no podemos duplicar, sino ofrecerla, ¿no? Estamos coordinando con varios ministerios a través del Ministerio de la Producción, y nos están ayudando, por ejemplo, en temas de instrumentos financieros, la coordinación con COFIDE, coordinación con MINAM, para acceder también a los fondos concursables y de inversión que se van a hacer alrededor de las CNDCs y alrededor de los fondos ambientales. Ahí los CITES también pueden contribuir mucho, porque varios de esos CNDCs y varios en economía circular tienen que ver con lo que las empresas puedan hacer en el futuro. Entonces, un poco el balance que nosotros tenemos es ese, ¿no? Tenemos que ofrecer un menú de servicios tecnológicos relevantes para las empresas. Ellos pagan por eso. Eso nos da también un incentivo para estar siempre a tono con el mercado, y ofrecemos esta información de campo. De hecho, hemos estado repartiendo el informe que hizo ONUDI, y ONUDI también nos está ayudando a través de diversas mesas con donantes para poder hacer el siguiente paso, ¿no? Esta articulación con el sector privado para nosotros significa tener un menú específico de servicios tecnológicos para las empresas en economía circular, a partir de la sistematización de buenas prácticas que ya las tenemos, de hecho las estamos ofreciendo. Nos ayudaría un montón a nosotros poder tener este tarifario, 1, 2, 3 servicios en diferentes cadenas productivas que sean así explícitos en economía circular, y que lo podamos transmitir nosotros también como transferencia a otras empresas que quieran hacer esto, y esto sobre todo con los estándares de los entes rectores, ¿no? Ahí estamos nosotros muy abiertos a la opinión del MINAM, estamos coordinando la opinión de Produce, también tienen áreas dedicadas a estos temas y tienen muchísimo expertise. Nosotros lo que ofrecemos es este vínculo con las empresas y la apertura total para poder ser instrumentos de política para todas las políticas públicas que faltan hacer en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Fernando Prada. Nos quedamos también con algunos aspectos muy importantes que nos han manifestado hoy día. Nos ha dicho una frase muy particular, y creo que esa es la que tenemos que quedarnos también hoy. La economía circular llegó para quedarse.
Y en base a esa premisa de que la economía circular ha llegado para quedarse, el planteamiento desde el Instituto Tecnológico de la Producción de contribuir a la transición a una economía circular a través de este alineamiento estratégico entre el sector público y el sector privado, precisamente para brindar este menú de servicios tecnológicos relevantes para las empresas y así poder contribuir a finalmente incorporar, encontrar en cada uno de los sectores las oportunidades de negocio y demostrar que para el empresario la economía circular es beneficiosa. Y en ese tránsito está cada uno de los sectores priorizados precisamente en este camino hacia la circularidad. Muchísimas gracias, señor Prada. Agradeciendo al señor Prada, a continuación vamos a tener la siguiente presentación a cargo de la señora Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, quien abordará el tema hacia una agenda de investigación en economía circular para el Perú. Bienvenida, señora Galarza. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los oyentes, agradeciendo la invitación que nos han hecho para participar en esta mesa tan importante, para justamente tratar un tema que a veces es dejado de lado, pero sin embargo tiene mucha importancia, mucha relevancia para la economía y el desarrollo del país, como es la investigación. Así que agradezco desde ya la invitación y si me permiten voy a compartir pantalla para pasar con mi presentación. Por supuesto, y le agradeceríamos además que durante su transmisión nos pueda tener la cámara prendida para que todos los seguidores, tanto en la plataforma como en las redes sociales, puedan acompañar su presentación viéndola. Muchísimas gracias. A ver, no ¿están viendo mi pantalla todavía? Se empieza a compartir la pantalla, ahí la tenemos. Ok. Perfecto. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, el pedido... Perdimos la presentación, sí. Señora Galarza, por favor. Hemos perdido justamente la presentación de la proyección de la PPT. A ver, voy a compartir nuevamente. Claro que sí. Le recordamos a todos las personas que están haciendo el seguimiento a través de la plataforma que en la parte principal del seguimiento en vivo pueden seguir dejando las preguntas, tanto para la señora Galarza que va a iniciar su presentación, como para los ponentes que la han antecedido. Sí, si me permiten un momento, parece que es la conexión, así que voy a pasar a que esté más fuerte la señal. Y voy a volver a compartir. Ahí se empieza a compartir la pantalla. Ok, ¿ahora sí? Ahora sí. Perfecto. A ver, ok, muchas gracias. Decía que mi presentación me pidieron que enfocara hacia la agenda de investigación en economía circular para el Perú. Sin embargo, voy a tratar de englobar un poco la presentación también en función de lo que ya nos comentó el profesor von Hoff en términos de lo que se está haciendo también en el resto del mundo, porque sin duda en un mundo tan globalizado como el actual, todo se relaciona. A lo largo del evento, en este día y medio que ya pasó, se ha hablado de diferentes formas de definición de economía circular. Lo cierto es que de lo que se trata es de sacar el mejor provecho, valor, uso de la materia prima que está en de ese capital natural, ¿no? Lo que está en la naturaleza, para realmente poder producir, satisfacer necesidades, generar bienes y servicios, pero que nos permitan justamente que el desecho, que también nuevamente regresa al ambiente natural, sea el menor posible. Y de esa manera, entonces, podremos mantener ese balance que queremos entre capital natural, capital físico, capital producido y capital humano, ¿no? Entonces, esto lo digo porque en realidad la economía circular
está asociado a muchos temas. Cuando nosotros miramos la Agenda 2030 de los ODS, por ejemplo, podemos ver claramente cómo el tema de economía circular está implícito en muchas de ellas. Por nombrar dos, el objetivo 7 de energías, ¿no? De energías limpias, energías renovables, el objetivo 9 de industrias e infraestructura innovadoras, incluyen muchos de los temas que se ven en economía circular. Entonces, realmente, cuando uno plantea una agenda de investigación, tiene que abrir el espectro de economía circular a muchos otros temas, inclusive derechos humanos, ¿no es cierto? Sin duda, nuestra Constitución habla del derecho a vivir en un ambiente sano y, por lo tanto, la economía circular también tiene un componente de derechos humanos. Obviamente, un componente de generación de valor económico también. Y fíjense ustedes que a veces los temas ambientales quieren ser dejados de lado, ¿no? Porque se privilegia, por así decirlo, lo rentable, lo económico a lo ambiental. Sin embargo, si vemos más detenidamente qué cosa implica economía circular, vamos a ver que está estrechamente ligado con incrementar la productividad e incrementar la competitividad de lo que hacemos, de todo lo que producimos. Entonces, realmente el concepto de desarrollo sostenible, que tiene que ver con lo económico, lo social y ambiental, tiene una interrelación muy estrecha que es necesario realzar siempre, y creo que la economía circular no es una excepción, ¿no es cierto? Y obviamente, si hay un efecto positivo en la economía, habrá un efecto positivo también en el impacto social que va a generar, porque va a generar más empleo, más dinámica. Si no, miremos lo que ha ocurrido en los últimos años, todos los nuevos sectores productivos que se han abierto, los nuevos servicios y nuevos productos que se han generado, como consecuencia justamente de mirar hacia una mejora en la sostenibilidad ambiental de lo que producimos y de lo que consumimos. Entonces, en general, digo esto porque cuando nos aproximamos a ver la agenda de investigación, entonces vemos que la economía circular está muy relacionada al ambiente, ¿no? Y entonces se abre aquí un espacio muy rico y muy amplio para investigaciones de distintos tipos en diferentes áreas temáticas y también en diversos subsectores. ¿Qué está pasando en el mundo? Muy brevemente. Nuevamente, Circular Economy and Environment creo que es el core de los trabajos de economía circular y que uno ve que es a partir del 2015, en realidad, que empiezan a producirse una cantidad creciente de documentos de investigación, de papers, de aportes a la ciencia, de aportes al conocimiento, y que estas vienen básicamente de China y de los países de Europa, como ven ahí, de Reino Unido, de los Países Bajos, de Alemania. Sin duda, el tema de economía circular como tal recién está presente básicamente muy activamente a partir del 2015, pero si uno empieza ya a ver qué temas en particular se han estado viendo, hay muchos que no se llamaban economía circular, pero tienen una relación muy estrecha. Básicamente estamos hablando de temas de sostenibilidad, temas de estudio avanzado de materiales, temas de conservación de recursos y temas de reciclaje, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay tres grandes áreas de investigación. Lo que llamamos la ecoinnovación, que es el desarrollo de productos y procesos con la finalidad de generar ese desarrollo sostenible. Y acá hay muchos sectores económicos. Por ejemplo, hemos hablado hace un momento en la mañana de pesca y acuicultura, ¿no es cierto?, que generan, por ejemplo, residuos que pueden ser convertidos en otro tipo de productos o pueden ser asociados a otro tipo de productos, y que eso implica innovación, porque eso va a implicar que este sector, por ejemplo, deseche menos, ¿no es cierto? Y más bien eso que era desecho se convierta ahora en un insumo para algún otro producto que se puede crear.
El ecodiseño también es otra línea interesante de investigación. Hay modelos de negocios acordes con lineamientos de economía circular, y creo que ahí vamos desde diseños de estos modelos hasta diseños de los propios bienes y servicios. Y finalmente, una tercera gran línea es la de manejo de residuos. Se podría decir que esta línea de investigación es la más antigua, ¿no es cierto? Porque siempre hemos generado residuos y siempre ha habido una explícita preocupación sobre qué hacer y cómo manejar finalmente los residuos. Entonces, ha habido principalmente trabajos en reciclaje. He analizado básicamente dos fuentes que un poco tratan de compilar la investigación en esta materia, y uno de ellos es la Fundación Ellen MacArthur, que nos habla justamente de que se han hecho investigaciones básicamente en ver impactos económicos y sociales de la implementación de modelo económico circular para ciudades. Creo que el hablar de ciudades verdes, ciudades inteligentes, ¿no es cierto? El conceptualizar a las ciudades como espacios de producción y consumo, pero donde vive una gran cantidad de población. Recuerden que en el Perú más del 70% de su población vive en ciudades. Entonces, es importante, la economía circular específicamente en estos ámbitos ha sido bastante estudiada y es una línea muy grande de investigación. Un segundo tema que mencionan son las investigaciones sobre la transición a modelos de negocios e industrias circulares, ¿no es cierto? Y aquí hay algunos estudios específicos en sectores tanto primarios como manufactureros, textil, agroindustria, más recientemente plástico, ¿no? Y vemos que estas investigaciones pues, se han iniciado hace mucho tiempo. Algunas de ellas vienen directamente del sector privado, es decir, que el propio sector privado ha invertido en el desarrollo de diversa tecnología que permite hoy, por ejemplo, que las botellas de plástico PET, ¿no? Las botellas PET sean básicamente 100% reciclables, ¿no? Entonces, son procesos que toman tiempo, que pueden originarse en el sector privado, obviamente también en la academia, en el sector público, como vamos a ver más adelante. Y una tercera línea de investigación muy interesante es el rol que la transformación digital va a implicar en el desarrollo de la economía circular. Y aquí estamos hablando justamente de las tecnologías digitales, que estamos hablando del Internet de las cosas, que estamos hablando de la inteligencia artificial. Y a veces pareciera que cuando hablamos de eso y decimos, ay, pero eso va a llegar en el Perú todavía, ¿no? En un tiempo, cuando realmente no es así, ¿no? Justamente en las dos presentaciones anteriores del ITP y del PENIA, se puede apreciar que ya se está trabajando en estos temas. Nosotros en la Universidad del Pacífico, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, desarrolló inteligencia artificial en un proyecto muy interesante para darle asistencia técnica a ganaderos que están en zonas muy alejadas y que por lo tanto no pueden recibir frecuentemente la visita de extensionistas, ¿no? Y básicamente con tomarles 3 fotos al ganado vacuno, ¿no es cierto?, de diversas posiciones específicas, lo que hacían estas fotos con inteligencia artificial es leer cómo esa vaca de determinada especie, obviamente, estaba teniendo mala nutrición, ¿no? Por las características físicas, y por celular se le puede dar la atención a ese ganadero respecto a qué darle a su ganado para mejorar, ¿no? Su productividad. Entonces, esa es inteligencia artificial, ese es el Internet y la digitalización yendo a responder a necesidades de la población. El World Economic Forum también nos habla del estado de la investigación en economía circular, además de mencionar los 2 elementos que ya mencioné anteriormente, que es el ecodiseño, el manejo de residuos y el tema de ciudades. Nos habla del diseño de negocios, ¿no? Y del desarrollo de productos en industrias pesadas,
como el sector automotriz y el electrónico. Sin duda, ya vemos como otros países, con gran envidia realmente, porque son países de la región, ya han empezado a transformar toda su industria automotriz en industria con electricidad, ¿no? En electromovilidad. Entonces, esto es un tema que ya está en el mundo y por lo tanto necesita también mirar hacia nuestras autoridades para que tener la posibilidad justamente de incorporar esos nuevos diseños de industrias, digamos que se llaman industrias más pesadas, pero en la lógica de brindar un mejor servicio de transporte, ¿no es cierto?, con menor contaminación. También se ha hecho un análisis macro de la economía circular. Esto es muy interesante porque muchas veces se piensa que si hay una regulación respecto a economía circular, entonces eso va a implicar que hay mayores costos y eso es una limitación al crecimiento económico. Y realmente es todo lo contrario. Han habido estudios que demuestran que el tener regulación en economía circular no disminuye para nada el crecimiento económico. Por lo contrario, lo que hace es fomentar la innovación, que a la larga te genera, ¿no es cierto?, una mayor productividad y mejora la competitividad. Entonces creo que estos estudios que demuestren también a nivel de políticas públicas que estos impactos son impactos positivos, que además son impactos indirectos también, porque todo esto mejora la salud de la población, mejora la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las ciudades, etcétera, son muy importantes justamente para que también se facilite mucho la investigación en este tipo de temas. Finalmente, análisis costo-beneficio, obviamente siempre como una herramienta que nos permita transitar, digamos, a una economía circular. Sin duda, hay sectores donde probablemente esa transición sea más costosa que en otros, y bueno, estos instrumentos nos van a servir justamente para medir ese potencial y de repente darle la prioridad necesaria. Algo importante que justamente viendo el avance de los temas de investigación en el mundo, es importante resaltar que en todos estos países donde la investigación está más avanzada, el rol de los actores en la ciencia, tecnología e innovación es muy importante. La intervención del Estado, sin duda, importante para alinear los objetivos de desarrollo del país. Nosotros en el país tenemos varias fuentes de financiamiento, creo que ese es otro módulo, tocará este tema en particular, pero las fuentes de financiamiento generalmente nos han permitido llevar adelante una serie de investigaciones en todos los sectores. Sin embargo, algo que a mí me preocupa un poco es si tenemos claro hacia dónde queremos ir. Fíjense, por ejemplo, en Europa, ¿no es cierto? Cuando Europa el día de hoy está pensando todos los países en endeudarse conjuntamente para llevar a cabo acciones concretas del Green Deal, ¿no es cierto?, para lograr reducir emisiones, eso está clarísimo como objetivo. Entonces, en el país deberíamos tener también claro cuáles son esas prioridades que implican una necesidad de desarrollo de ciencia y tecnología, de tal manera de focalizar los recursos que sin duda son escasos en esas investigaciones. El sector privado también tiene un rol importante en la investigación, ¿no? El sector privado es el que mantiene más contacto directo con estos nuevos demandantes que son muy exigentes, no solamente en otros mercados, sino también en los mercados locales, y que por lo tanto van a requerir que el sector privado, los modos de producción, se reinventen o mejoren. Ya el consumidor no está mirando solamente el producto, está mirando cómo se hizo el producto, qué impacto tuvo ese producto en su proceso productivo. Entonces, el sector privado también va a generar una demanda y genera también mucha indicación sobre cuáles son esos lineamientos futuros de la ciencia y tecnología.
Y la relación universidad-empresa también me parece fundamental, y eso lo vemos también en otras regiones, ¿no? Donde es la empresa de la mano de las universidades, los institutos de investigación, los que llevan adelante el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos, ¿no? Entonces, esto creo que hay que potenciarlo en el caso peruano también para poder tener esas líneas de investigación. Finalmente, la academia, sin duda, son las fuentes de generación de nuevo conocimiento, pero también de conocimiento aplicado. Y creo yo que en este caso tenemos gran oportunidad de mejorar nuestro capital humano, ¿no es cierto?, en este sentido. Yendo al Perú, básicamente, si ustedes pueden darle una mirada a este balance de investigación que hace el CIES, que es el Consorcio de Investigación Económica y Social, vemos que en su balance de investigación 2011-2016 el tema de economía circular no estaba presente. En la agenda de investigación que ese estudio en el 2016 propone para los siguientes años, para el periodo 2017-2021, estábamos hablando del ambiente en las ciudades, la gestión de residuos sólidos, el enverdecimiento de algunas actividades productivas y el tema de contaminación ambiental como parte de las recomendaciones de la OECD. ¿Qué quiere decir? Que fíjense ustedes lo que hablábamos, ¿no? El tema como tal de economía circular todavía ni siquiera estaba en la agenda en el 2016 en el Perú, ¿correcto? Por lo tanto, este es una agenda que llega al Perú, ¿no es cierto? Y esa llegada normalmente viene por el lado también de la cooperación internacional y de las multilaterales, y de los organismos internacionales que promueven actividades sostenibles. En las próximas transparencias las voy a pasar bien rápido, en realidad es solamente para mencionar algunas de las tantas líneas de investigación que se pueden desarrollar en el Perú. Creo que una gran línea viene por el lado del proceso productivo de la industria, donde muchas veces pensamos que el proceso de la industria termina en el producto final, cuando en realidad lo que se tiene que generar aquí es una circularidad, ¿no es cierto? Es decir, que no solamente hay una responsabilidad del productor de dar un determinado bien final, sino cómo recuperar ese bien final y luego cómo volver a reciclar todos esos insumos que se han utilizado. Entonces, eficiencia de materiales, eficiencia en uso y reuso de materiales es algo que se debe de todas maneras trabajar, ¿no? Cadena de suministro sin duda también es parte del tema. Otra gran línea de investigación es la línea del reciclado, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que no es que en el Perú no se recicle, lo que pasa es que el mercado de reciclado ha estado básicamente en el ámbito informal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pocas cifras, digamos, se tienen para decir cuánto valor se mueve en este mercado. Y esto es bien interesante porque lo que se debe tratar de hacer es ahora de tener grandes centros de acopio, inclusive centros de acopio específicos para plásticos, por ejemplo, dado que estamos empezando a trabajar fuertemente desde el Ministerio con este tema. Y entonces la idea es que podamos desarrollar toda esa cadena productiva que requiere de mucha investigación, tanto investigación dura en términos de materiales, como también la investigación de los procesos productivos y de la parte económica y financiera. El tema de residuos sin duda es un tema que nos va a acompañar durante mucho tiempo. La brecha que tenemos en residuos es bastante grande, ¿no es cierto? Hablamos de tecnologías para disposición final de desechos. Nuestra propia geografía en el Perú nos pone un reto muy grande porque es distinto el manejo de residuos
dependiendo de las condiciones, por ejemplo, climáticas o de altura o de humedad que existen en las diversas regiones del país. Entonces, no es que una solución va a ser la misma para todos. Entonces, se necesitan tecnologías innovadoras, se necesita justamente trabajar en temas que nos permitan lograr esa atención a este tema tan álgido y con tanta implicancias para la salud y el bienestar en todas las regiones, y ello necesita sin duda financiamiento. Ciudades sostenibles es un tema también que engloba varias cosas en realidad, engloba agua, ¿no? Tanto acceso, calidad como tratamiento, que más circular que el agua, ¿no es cierto? Y que se necesita obviamente un trabajo ahí mucho más específico cuando hablamos de ciudades intermedias, de ciudades, de megaciudades como es Lima, pero también el tema de energía, el tema de transporte, hasta el tema de recreación, ¿no? Cuando hablamos de recreación podemos estar hablando también de estos parques que ya no utilizan fierro para los juegos de los niños, sino incluyen materiales reciclados, ¿no? Entonces hay toda una oportunidad en las ciudades para hacer ese tipo de investigación. El consumidor, sin duda, como les comentaba, es un consumidor también que tiene que ser estudiado. La comunicación con ese consumidor es un tema muy importante que las empresas están mirando con mucho interés. Tiene que cambiar el tipo de comunicación. Tenemos que darle al consumidor la posibilidad de saber que el producto que está comprando, si es 100% reciclable, si es 50% de materiales se reciclan, porque eso le interesa ahora a este consumidor y le interesa también las implicancias en la salud, ¿no? Así que eso es bueno. Y finalmente, economía y negocios. Creo que sin duda quienes producen son las empresas y por lo tanto los modelos de negocios están cambiando, ¿no? Y entonces hay que trabajar con ellos en estos nuevos modelos de negocio, en el valor que se está generando en cada etapa de la producción, pero también hay que mirar el aspecto más macro, es decir, cómo la economía circular impacta realmente en la vida de todos los ciudadanos y por tanto tiene un efecto económico y de bienestar general. Sin duda, el tema de políticas públicas, como lo mencionaron también, va a ser muy importante a la hora de realizar investigación para la toma de decisiones. Bueno, finalmente, para concluir, creo que un poco las ideas son que existen diversas temáticas de investigación en torno a economía circular, con diversos niveles de desarrollo en el país. Sin embargo, esas temáticas ya están con nosotros y de alguna manera requieren que pongamos ciertas prioridades sectoriales por donde empezar. Creo que la hoja de ruta de economía circular es un muy buen espacio para justamente discutir esas prioridades, ¿no? Va a haber demanda por investigación aplicada porque en temas de las agencias internacionales este tema recién empieza a moverse y en América Latina con mucha fuerza. Entonces yo creo que eso va a implicar también que hayan disponibilidad de fondos, disponibilidad de asesorías técnicas y también de intercambio sur-sur entre los países de la región. Y finalmente yo enfatizaría el tema de la universidad y la empresa como una unidad muy importante. A mí me gustaba mucho del fondo del FinCit, cuando planteaba diferentes líneas de financiamiento y motivaba a que esas líneas de financiamiento se presentaran las universidades junto con las empresas, ¿no? En un proyecto específico. Así que creo que esa es la línea que le veo mayor interés. Finalmente, les dejo acá unos journals que ya los mencionó el profesor von Hoff, que si tienen interés de revisarlas, creo que podrían ser muy interesantes para darse una idea más detallada de cada uno de estos temas que les he mencionado. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de la señora Elsa Galarza, que nos ha mencionado claramente que la economía circular y el ambiente están muy relacionados como un nuevo espacio para el desarrollo de investigaciones que cubran diversas áreas temáticas y diversos subsectores. Así también la señora Galarza nos ha planteado claramente 3 áreas de investigación o tendencias de investigación que llevan a la economía circular no solamente al tema de residuos sólidos, sino la abren. Nos ha hablado de lo que es ecoinnovación, ecodiseño y evidentemente continuar con las líneas de investigación en el manejo de residuos sólidos. Muchísimas gracias, señora Elsa Galarza. Ahora invitamos a las personas que están conectadas a la transmisión a que completen una encuesta en línea que estamos dejando en la plataforma del evento. En la plataforma en la que ustedes se encuentran haciendo seguimiento del evento, donde dice en vivo, tienen 3 tags en la parte derecha. Una que dice comenta en vivo, haz una pregunta, y la tercera dice interactúa en vivo. En interactúa en vivo les estamos dejando una pequeña encuesta para que pueda ser llenada y que responde a la siguiente pregunta. ¿Qué líneas de investigación considera que se deberían reforzar o continuar desarrollando para promover la transición del Perú hacia la economía circular? La opción es múltiple. A todos los que se encuentran conectados en la plataforma, por favor, hagan clic en la de interactuar en vivo y así van a poder contestar a esta pregunta. ¿Qué líneas de investigación considera que se deberían reforzar o continuar desarrollando para promover la transición del Perú hacia una economía circular? Ahí las opciones múltiples que nos presenta la plataforma son la conservación de ecosistemas, la investigación en el sector de producción, bienes y servicios, el reciclado, bienes finales, bienes intermedios y desechos, los residuos, las ciudades sostenibles o el consumidor responsable. Estas líneas de investigación que nos presenta la encuesta, les pedimos a todos los que están interviniendo en línea que puedan dar respuesta a ello, y vamos a leer las respuestas más las que tengan un mayor porcentaje de aceptación entre todo el público. Se va moviendo un poco las tendencias en relación a qué consideran ustedes o cuáles consideran ustedes las líneas de investigación que se deberían reforzar o continuar desarrollándose en esta transición importante que el Perú va hacia una economía circular en los sectores priorizados. Así tenemos que el 24%, el 23% específicamente de los participantes consideran, por ejemplo, que una línea importante de investigación es la gestión integral de los residuos sólidos. Esta tercera línea de investigación que la señora Elsa Galarza nos manifestaba en su ponencia, ¿no? El manejo de residuos, la gestión integral de los residuos sólidos. Así también un porcentaje bastante importante de los participantes considera que una línea de investigación a considerar en este tránsito hacia la circularidad es el sector producción, en la producción de bienes y servicios. Recordemos que la hoja de ruta aprobada en el Perú en el 2020 hacia la transición a una economía circular es en industria, así que justamente nuestros participantes en este tercer Foro Internacional de Economía Circular considera esa una línea importante de investigación. Así también otro porcentaje importante de nuestros participantes en el foro considera que una línea importante de acción es la conservación de los ecosistemas, para así continuar con el tema del reciclado de bienes finales, bienes intermedios y desechos. 15% de los participantes consideran que es muy importante una línea de investigación en ciudades sostenibles, y el 12% de nuestros participantes consideran que el consumidor responsable, justamente aquel el cual mencionaba la señora Elsa Galarza al final de su participación, es una línea de investigación en la cual se tiene que incidir en nuestro país de cara
a poder transitar hacia una economía circular innovadora, una economía circular en donde la investigación justamente tienda a la ciencia de la economía circular, como nos mencionaba bien el profesor Barbenhoff al inicio de su presentación. Ahora queremos que nuestros participantes puedan responder otra pregunta. La siguiente pregunta que nosotros vamos a hacer en el mismo mecanismo de participación en la plataforma web es: ¿qué temas vinculados a la formación de capacidades en innovación e investigación le gustaría que se aborden en los próximos eventos? Denle clic a participar en la encuesta en vivo y van a poder encontrar las siguientes alternativas: la creación de modelos de negocios circulares, la creación de plataformas o sistemas de colaboración con un enfoque circular, oportunidades para el intercambio de materiales, energía entre diferentes industrias, la simbiosis industrial, metodologías para identificar el potencial de circularidad en las empresas, tecnologías para optimizar o reducir el consumo de energía, insumos y recursos, diseñar la producción de servicios desde la prevención de la contaminación y de la generación de residuos, sistemas de logística para el retorno de los bienes luego del uso común, formas de envasado más sostenibles, diseños de políticas públicas y otros instrumentos para la promoción de la economía circular. Muchos de estos temas han sido abordados justamente por todos nuestros ponentes el día de hoy. Cada uno desde la arista que nos ha presentado nos ha demostrado cuáles son las líneas de investigación en la cual se viene desarrollando la investigación en torno a las ciencias de la economía circular. Y justamente lo que nosotros queremos en esta encuesta es conocer qué otras capacidades de innovación e investigación les gustaría que se aborden en próximos eventos de cara precisamente a contribuir a la ciencia de la economía circular. Se están procesando los resultados para poder también leerlos en línea, así como se hizo en la primera pregunta. Así tenemos los resultados, si los podemos ampliar un poquito, por favor, para darles una lectura. Ahí estamos, justamente nuestros participantes aún no terminan de votar en la plataforma en línea. Justamente la posibilidad, y es muy importante también porque se ha conversado mucho en este foro, de que la economía circular finalmente también es importante para la reactivación económica post-pandemia, y justamente una oportunidad que ha mostrado la pandemia es la virtualidad, y es la virtualidad la que nos está permitiendo llegar a todos y cada uno de ustedes en este tercer Foro Internacional de Economía Circular y a tener sus opiniones en línea y en tiempo real, como en esta encuesta que les estamos planteando. El 22% de nuestros participantes considera que la línea importante de investigación que le gustaría encontrar en próximos eventos es la creación de modelos circulares. Así, otro porcentaje importante, el 15% de nuestros participantes considera que las metodologías para identificar potencial de circularidad en las empresas es un tema que les gustaría tener en próximos eventos. Continuamos con un 16% en el diseño de productos, servicios, desde la prevención de la contaminación y de la generación de residuos, aquella línea de investigación que la señora Galarza nos mostraba como el ecodiseño, ¿no? El ecodiseño ha calado bastante entre los participantes del tercer Foro de Economía Circular y les gustaría escuchar más de esto en próximos eventos. El 13% de los participantes señala que el diseño de políticas públicas y otros instrumentos para la promoción de la economía circular. Estos temas justamente fueron tratados cuando el profesor Barbenhoff nos mencionaba de que la ciencia de la economía circular es multidisciplinaria y que se necesitaba un enfoque desde la gestión pública como uno de los elementos justamente para contribuir a la ciencia de la economía
economía circular. Así también el señor Fernando Prada nos demostraba o nos decía que la articulación pública-privada para presentar un menú de servicios hacia la empresa resultaba importante en el tránsito hacia la economía circular. El 11% de nuestros participantes considera que resulta importante tener eventos relacionados a las oportunidades para el intercambio de materias, energía entre diferentes industrias. Y así, el 7% considera que la creación de plataformas y sistemas de colaboración con un enfoque circular resulta importante para próximos eventos. El 5% de nuestros participantes considera que quisieran escuchar otras formas de envasado más sostenibles. Y el 1% de nuestros participantes votaron por sistemas de logística para el retorno de los bienes luego del uso común y mejoras logísticas para la reducción de los residuos de alimentos. Ahora corresponde poder hacer las preguntas que ustedes mismos han dejado en nuestra plataforma a cada uno de nuestros ponentes. Voy a agradecer que cuando realice la pregunta a uno de nuestros ponentes puedan encender su cámara y dar respuesta a los participantes que se han hecho presentes de manera interactiva en nuestra plataforma web. Así tenemos una pregunta para el profesor Bart Van Hoff de la Universidad de los Andes. Nuestro público se cuestiona, ¿por qué es importante realizar análisis de flujo de materiales en la economía circular? ¿Y es posible realizar ello en un país como el Perú, donde la información puede no ser la suficiente? Muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que cualquier iniciativa inicia con el análisis de los recursos, porque la economía circular justamente pone los recursos, la eficiencia de recursos al corazón de la gestión. Es decir, la economía circular es economía circular porque hay eficiencia de recursos y desde la eficiencia de recursos se logra a través de la innovación tecnológica y siendo más eficiente es un negocio y entonces la eficiencia de recursos está en el corazón de la economía circular. Y el análisis de flujo de materiales es la base de ella. Y este análisis de flujo de materiales se puede hacer a muchos diferentes niveles. Se puede aplicar a nivel de un proceso productivo hasta tan sencillo de una actividad que usted, como la fritadura de un huevo, que usted elabore, que entra, que sale, hasta a nivel de procesos industriales, hacia a nivel de regiones, de ciudades, hasta existe en el Journal of Industrial Ecology, existe un estudio del balance de masa y energía de la economía de Perú. Este fue publicado en el 2011. Este es de la investigadora Vallejo. Hizo el análisis de flujo de materiales de la economía de Perú como un nivel de agregación más grande. Entonces, sí se puede, y se puede porque los datos, claro, hay diferentes tipos de calidades de datos, pero el nivel más básico es la estimación y a partir de ella uno empieza a asegurar y a profundizar sobre los niveles de calidad de datos. Entonces, sí es muy importante y sí se puede hacer en un entorno como lo peruano. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a usted y también por la claridad de su respuesta. Una pregunta para la señora Blanca Arce. ¿Por qué se han realizado un menor número de proyectos de innovación en el subsector forestal en comparación de la cantidad de proyectos en el subsector agrícola y pecuario? ¿Qué retos presenta el subsector forestal? Adelante, señora Blanca Arce. Gracias. Una muy buena pregunta y como yo les decía, el programa inició ya desde el 2015 y los fondos concursables se iniciaron en 2015, ya estamos finalizando. Lo que pasa que los fondos concursables se inician en 2015 y fueron por demanda. Entonces tuvieron líneas y había toda una serie de perfiles.
y lamentablemente los proyectos son de 2 años o 3 años, dependiendo del tipo de fondo, ¿no? Había investigación, el fondo de sistemas de extensión, el fondo de capacitación por competencias, investigación estratégica adaptativa, sistemas de semilleristas. Entonces, esos diferentes tipos de fondos se aplican y a veces, estando abierto por una demanda, las cadenas más organizadas, ¿no? Son las que empiezan a aplicar y son las que están en una asociación más competitivas para poder aplicar estos fondos, ¿no? Y sí, el sector forestal en todo tipo de fondos lo tenemos muy bajo, es verdad. Yo pienso y analizo que es un poco a largo plazo lo que se requiere financiar ciertos fondos de 5 años, 4 años, no son para 2 o 3 años en el sector forestal, o de repente cosas muy específicas, ¿no? Pero no ha sido una demanda muy grande la parte forestal, pero sí se requeriría ahora, como bien decía, en algunos de los casos, que hemos tenido pocos casos, que están en zonas de amortiguamiento, en zonas de reserva, y yo creo que hay que balancear cómo combino lo productivo, lo sostenible, con la conservación de los recursos naturales. Pero yo creo que ahí se requiere, nuevamente, tenemos la propuesta de la Política Nacional de Innovación Agraria. La propuesta, tenemos que tener una política, tenemos que aprobar la política y yo creo que en esos lineamientos está cómo trabajar vinculadamente con el sector forestal que tenga una vinculación a la parte productiva para hacerlo más sostenible. Gracias. Muchas gracias, señora Arce. Muchas gracias. Para el señor Fernando Prada, nos consulta desde la plataforma del Tercer Foro Internacional de Economía Circular. ¿Existe potencial de colaboración entre CITES con ONGs y universidades que trabajan en economía circular? ¿Y es posible que un nuevo CITE articule y transversalice esta temática con los otros CITES? Adelante, señor Fernando Prada. Gracias por las preguntas. Miren, de veras es bueno hablar también de instrumentos. Recuerden que nosotros estamos más en ventas de servicios, bien atentos a las demandas. Lo que nosotros queremos hacer es justamente poder hacer llegar esos servicios con la menor inversión posible. Tenemos un instrumento que se llama la calificación de los CITES privados. ¿Cómo hacemos? Hacemos una especie de convenio con una empresa que ya esté haciendo transferencia tecnológica, con una ONG que ya lo está haciendo. Por ejemplo, tenemos CEDEPAS Norte, que nos ayuda junto con el CITES Chavimochic a atender a las cooperativas para que puedan hacer sus planes de negocios de agroexportación. Tenemos a la Universidad Católica, que también como CITE privado tiene además un convenio de desempeño, que es como una especie de contrato que se hace entre el CITE, el ITP, perdón, y ese CITE para un plan de 2 años, en donde hay una subvención. Y tenemos varias así, inclusive en el caso de acuicultura y de pesca artesanal. Recientemente hemos logrado enrolar también a una empresa que se dedica a hacer temas de materiales y tienen un proyecto muy interesante de cómo reformar las velas para poder hacer la pesca artesanal más rentable, ¿no? Entonces, utilizando nuevos materiales e introduciendo también nuevas cosas. Entonces, ¿qué hacemos los CITES? Tratamos de articular también para poder darle una oferta de servicios tecnológicos a las empresas. Entonces, traemos conocimiento de los institutos de investigación, lo hacemos mucho. Hay unas asociaciones sobre acuicultura en la zona de selva entre el YAP y los CITES. Tienes también en la zona de Majes, producción desde cooperación internacional con proyectos que nos permiten ahora trabajar biodigestores y hacer una oferta de diferentes compuestos que se puedan hacer o diferentes modelos de negocios, ¿no? Pero bien orientado a la oferta. Entonces, mientras nosotros nos podemos articular, y de hecho ya hay varias experiencias en el campo, más de las que todavía podemos sistematizar, en que los CITES localizadamente en una región, atendiendo un problema concreto, se empiezan a unir y son funcionarios que empiezan a crear sus propias redes. Ya he visto un par de evidencia empírica más sistematizada, ¿no? Por la parte de los fondos de Fondesit y también de Innovate, uno puede mapear ciertas relaciones regionales que están ahí interesantes y que creo que podemos empezar a difundir, ¿no? Y esas muchas veces calzan con las cadenas productivas que nosotros vemos, donde nosotros estamos ayudando. Ahí, si podemos empezar a articular estos esfuerzos también, sobre todo de
los organismos del Estado que estamos descentralizados, pero tenemos algún tipo de unidad para poder también transferir a mayor escala políticas, ahí nos ayudamos entre todos, ¿no? Y como les decía, nuevamente, los CITES están bien orientados a trabajar con la empresa. Si nosotros podemos aprender de la investigación, trasladarla a servicios y que esos servicios luego sean consumidos por las empresas, creo que podemos estar cerca de un ticket ganador de combo de servicios hacia las empresas en el futuro, ¿no? En economía circular. Gracias. Muchas gracias, señor Prada. Y la última pregunta de este taller es para la señora Elsa Galarza. ¿Cuál cree usted que son los principales retos para que el Perú desarrolle las líneas de investigación que usted mencionó durante su ponencia? Bueno, gracias por la pregunta, Manuel. Bueno, la verdad que ustedes saben que el presupuesto que se aplica a la ciencia, tecnología e innovación es uno de los menores en América Latina, ¿no? Entonces realmente hay una necesidad de unir los esfuerzos entre los distintos actores, como yo mencionaba, ¿no? Creo que el sector privado acá es un actor muy importante que nos puede permitir justamente el poder dinamizar mucho más la actividad de investigación. Pero sin duda creo yo también que hay un rol desde el Estado en poder tener cierto nivel de prioridad, ¿no es cierto? Una de las cosas que sale del resultado de las preguntas que hiciste, Manuel, al público es el tema, por ejemplo, de manejo de residuos, ¿no? Pero manejo de residuos no solamente se vincula a los residuos que nosotros como individuos nos llaman más la atención, que son los residuos domiciliarios, ¿no? Sino, por ejemplo, aquellos residuos que generan muchas empresas, muchas industrias, ¿no es cierto? Entonces, hay posibilidades de que esos no sean desechos, sino que se vuelvan a incorporar en ciertos procesos productivos. Vemos otros países como han utilizado el residuo de diferentes actividades productivas para mezclarlas con el cemento y hacer una nueva mezcla, y eso ponerlo en los principales paraderos de buses de las ciudades, por ejemplo. O cómo utilizar las energías para mejorar los sistemas de electromovilidad. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades, pero como país de ingresos medios, pero con aún limitados recursos, necesitamos poner prioridades, ¿no? Y necesitamos entonces que todos esos esfuerzos que son muy loables, ¿no? El Concitec con el Fondesit, el Innovate, los mismos sectores que tienen sus institutos de investigación, tenemos el IMARPE, tenemos el IAP, ¿no? Tenemos los CITES, el PINIA, el PINIPA, tenemos un montón de siglas, ¿no es cierto?, que implican recursos que se están poniendo en investigación. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para que esos recursos le saquemos el mayor valor y que la empresa que vaya a utilizar esos recursos, esas patentes, ese conocimiento, pueda retribuir también nuevamente para que se genere mayor investigación? Entonces yo creo que aquí tenemos que ser bastante creativos en utilizar los fondos que tenemos para apalancar fondos mayores que vengan desde el sector privado y poder tener un financiamiento mucho mayor. Y yo creo que los privados están dispuestos a hacer eso si es que ven que estos resultados realmente son buenos para la producción, para el país y para generar mayor productividad y competitividad. Muchas gracias, señora Galarza. Con ello, con el cierre de la pregunta, agradecemos nuevamente la participación de todos y todas nuestros ponentes, al señor Barbanhoff, a la señora Blanca Arce, el señor Fernando Prada y a la señora Elsa Galarza. Con ello, damos por concluido el taller de innovación e investigación. Muchas gracias a todos y a todas. Adelante, Yamile. Muchas gracias, gracias a todos y todas los participantes del taller. Ahora, antes de dar inicio al último segmento de la programación del día de hoy, tendremos un breve receso hasta las 5 de la tarde,
para luego dar inicio a un segmento muy especial referido a los acuerdos de producción limpia, el cual contará con la participación del señor Diego Mellado, que es embajador de la Unión Europea en el Perú, el señor Gabriel Quijandría Costa, ministro del Ambiente del Perú, el señor Mariano Castro Sánchez Moreno, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú, y contaremos también con el panel denominado Compromiso Empresarial por una Economía Circular, Acuerdos de Producción Limpia. Nos vemos entonces en un momento más a las 5 de la tarde. Buenas tardes.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al tercer Foro Internacional de Economía Circular. Este segmento especial está referido a los acuerdos de producción limpia, el cual contará con una ponencia y un panel del cual participarán representantes del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y la Delegación de la Unión Europea en el Perú, así como con representantes de las empresas privadas. Sin más preámbulos, entonces, damos la bienvenida al señor Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien abordará el tema el rol de los acuerdos de producción limpia para transitar hacia una economía circular. Adelante, señor viceministro Castro. Bienvenido. Mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores que participan en este evento que ya se constituye en una institución para el intercambio de ideas y experiencias del desarrollo del Perú. La cuestión de economía circular que está realizándose en diversos sectores, además nos permite, a partir de la cooperación con la Unión Europea, que tenemos aquí también el embajador Diego Mellado, un intercambio de saberes, de experiencias y de procesos entre bloques regionales, entre países que efectivamente intercambian productos, servicios, etc. Así que este es un evento realmente apreciado por el país y por el sector ambiente, por cierto. Entonces vamos a compartir algunas ideas de lo que tenemos en cuanto al rol del acuerdo de producción limpia en el proceso de impulso de la economía circular. Debemos tener en cuenta que el tránsito hacia un modelo de economía circular requiere efectivamente el desarrollo de varias etapas, ¿no? No es algo automático, requiere un esfuerzo en diversos niveles, y los acuerdos de producción limpia constituyen en buena medida la expresión del compromiso de las empresas en concreto para efectos de adoptar estos enfoques de economía circular. Y el acuerdo significa eso, es decir, una expresión voluntaria para efectos de integrar y apropiarse de los modelos de economía circular. Y quiero, a partir de esta primera mensaje, compartir con ustedes algunas diapositivas que buscan graficar este rol de la economía, de los acuerdos de producción limpia en este tránsito hacia una economía circular. En primer lugar, tener en cuenta de que los países de América Latina, si nos comparamos con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, hemos venido transitando en los últimos 50 años en un proceso en donde con sus idas y venidas, ¿no? Efectivamente hemos venido construyendo un contexto de mayor sostenibilidad ambiental. Debemos aprender de los factores que han impulsado este proceso, así como también de los que los han trabado, ¿no? Y además, considerando la situación de crisis en la cual nos encontramos, todos los países del mundo, ¿no? Ver si efectivamente las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, las metas del acuerdo de producción más limpia y una serie de otros compromisos global y regionalmente adoptados son suficientes, y cómo es que debemos abordar entonces el futuro para efectos de que nuestra industria, nuestras actividades económicas efectivamente sean sostenibles y puedan desarrollar sus actividades de manera más concreta. En el caso peruano, recordemos de que hemos realizado una evaluación de desempeño ambiental según los criterios y metodologías de la OCDE y con CEPAL. Recuerdan, esto se realizó alrededor de 2015, no fue publicado en 2016, y con un plan de acción. Hay solamente 5 países en América Latina y Caribe que han realizado esta evaluación, y es el que tiene un plan de acción efectivamente en marcha. Eso nos da una evaluación de una tendencia de los últimos 10 años, ¿no? Y una reciente evaluación sobre la fiscalización ambiental permite el tema. Y esto no es una evaluación del sector ambiente o del Ministerio del Ambiente, no, es una evaluación del desempeño de las actividades económicas, sociales, etcétera, respecto a cómo es de que son más sostenibles y cómo están impulsando. Hay un capítulo efectivamente que vincula a la cuestión de economía, etcétera,
en lo que es economía verde, economía circular, crecimiento verde. Entonces, aquí hay una revisión independiente, contrastándola con las políticas públicas presentes en los países OCDE, que nos deja una hoja de ruta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante ubicar esta curva que mencionaba aquí, considerando las lecciones que surgen de esta evaluación y otras que cada empresa y cada sector ha venido realizando. Ahora, recordemos que los acuerdos de producción limpia y la economía circular se insertan dentro de estrategias básicas de la regulación ambiental. Y no solamente es una cosa ambiental, lo sabemos, es un asunto que tiene que ver con los modelos de producción y consumo, etcétera, que van más allá de la cuestión ambiental, pero voy a enfatizar las cuestiones de regulación ambiental. Uno primero tiene que ver con la regulación sobre el uso y conservación de los recursos naturales y sobre los usuarios. Cómo se regula el agua, cómo se regula el bosque, cómo se regulan los diversos recursos naturales y qué tipo de condiciones deben cumplir los usuarios. Otro tipo de regulación es sobre calidad ambiental y el control de su aplicación en aire, en agua, en suelo, radiaciones, etc. Estos componentes de calidad ambiental requieren efectivamente asegurar que no se está afectando derechos básicos a la salud. Luego hay un conjunto de estrategias que consisten en desarrollar incentivos, asignar propiedad y el mercado. Efectivamente, los consumidores exigimos cada vez más productos y servicios de buena calidad. Y la economía circular viene dándose con mucha fuerza en ese esquema. La economía circular dentro de la regulación ambiental es fundamental porque funciona para mejorar la eficiencia de los materiales. En esencia, se trata de eso. Y porque además atiende oportunidades para extender vida útil de los productos. Usar los residuos como recurso, impulsar energía renovable, mejorar los diseños, ¿no? Bajo criterios ecológicos, su reutilización, agricultura y un conjunto de actividades, pesca, industria, etcétera, más sostenibles y además fomenta iniciativas privadas, de tal manera de que no están dentro del ámbito de lo legalmente exigible únicamente, sino estas se impulsan para efectos de aprovechar las oportunidades. Y hay un quinto componente, digamos, estrategia básica que tiene que ver con asuntos de ciudadanía, ética y justicia ambiental. Entonces vean que en realidad no es enmarañada la regulación ambiental, e incluye procesos de autorregulación. La autorregulación, que es la iniciativa privada, voluntaria, etc. Quiero recordar además que ya desde el año 2005, con la Ley General del Ambiente, se incluye claramente acciones de producción más limpia, en donde se señala como un lineamiento de las políticas públicas, y eso está a nivel de ley, lo recuerdo, que es fundamental, como lineamiento ambiental de cualquier política pública, que para la prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente las fuentes emisoras. Y además, en particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias. Adicionalmente, está hay un artículo que no voy a leerlo, el artículo 77, que expresamente señala, entre otros 2 o 3 artículos más, que expresamente señalan aspectos de promoción de producción limpia, inclusive régimen de incentivos en ese sentido. Y aquí se plantea, además, el alcance de lo que puede tener un titular en la promoción de producción más limpia. En el caso de las estrategias generales que los diversos países han venido impulsando respecto al acuerdo de producción limpia, han estado enfocados en el mejor manejo de los residuos. Sin embargo, es claro de que esto no se limita solamente al tema de residuos, lo dice el artículo 77.2 de la Ley General del Ambiente. Apunta, por ejemplo, a cómo hacer un control de inventario, flujo de materias primas e insumos, sustitución de estos, revisión, mantenimiento y sustitución de equipos y tecnología aplicada, el tema de los combustibles, reingeniería de procesos, etc. Es decir, aquí la realidad del modelo existente en cada empresa o cada sector es el que debe impulsar efectivamente procesos de producción más limpia. Entonces, quiero ubicar simplemente aquí que tenemos un esquema entonces de que la regulación ambiental no es solamente la norma ambiental. La regulación ambiental exige que el país, eso está lo que es en azul el país, lo que está en verde a la derecha es una empresa, ¿no? Requiere cualquiera de ambas, país o empresa,
conocer su entorno social ambiental, necesitamos una información clara, necesitamos una política que oriente nuestras acciones, organizarnos, aplicar los instrumentos de gestión ambiental, monitorear la ejecución, fiscalizar y controlar esto, prevenir sanciones, finalmente es lo que preocupa, por cierto, a las empresas, y en ese sentido, sistemas de cumplimiento ambiental, o como también se dice en unos sectores, compliance ambiental, pues permitirían efectivamente reportar públicamente los resultados y de mejoramiento de desempeño ambiental, y todo esto requiere obviamente recursos, porque además estos esquemas de producción más limpia generan una mayor rentabilidad. Entonces, en este campo, los acuerdos de producción limpia se ubican dentro de lo que son esfuerzos de autorregulación, porque son voluntarias, se desarrollan en la esfera privada, tienen incidencia pública, por cierto, porque va a mejorar efectivamente su desempeño en la sociedad en general, ¿no? Y es consecuencia de una mayor conciencia ambiental que tienen las empresas en términos de política de responsabilidad. Y, por cierto, constituyen un factor de mejoramiento de la reputación ante la sociedad y ante sus consumidores o clientes. Y hay varios aspectos que han venido impulsando esta autorregulación, que tiene diversas manifestaciones. Una de ellas es el acuerdo de producción limpia. El mercado, ¿no? Ya he señalado los elementos que tienen que ver con el mercado. La legislación ambiental, efectivamente, en la medida en que la legislación ambiental se aplica y estimula un mejoramiento de desempeño ambiental, efectivamente es un factor concreto para efectos de que las empresas adopten sistemas de gestión ambiental o de compliance ambiental más efectivos. Y finalmente, también, y esto efectivamente hay una brecha aquí, es cómo fomentamos e incentivamos estas mejores prácticas en última instancia. Entonces, la economía circular apunta a impulsar el crecimiento. Es, en esencia, ese el objetivo, impulsar el crecimiento, pero un crecimiento económico que implique una menor presión en el uso de los recursos. Porque esto implica, a su vez, una mejora en la eficiencia de los procesos, una minimización y valorización de los residuos de diverso tipo, ¿no? Y además tiene efectos, o debe tener efectos concretos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por esa razón es un componente sustantivo de la regulación ambiental de los países y los sistemas de gestión ambiental de cualquier empresa. A nivel regional, esto ya forma parte de un contexto. Tenemos hace menos de una semana, en el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina, hemos sido la creación de la Coalición de Economía Circular. Los países cuyas banderas pueden ver ahí, conformamos el comité directivo, el Perú asumimos la vicepresidencia y tenemos socios estratégicos que son sustantivos para efectos de poder viabilizar un intercambio de información, de experiencias, etc. Y esta coalición tiene efectivamente la misión, ¿no es cierto?, de facilitar la cooperación y que no solamente entre instancias gubernamentales, sino sobre todo un intercambio de experiencias entre las empresas en los sectores que resultan, que han sido priorizados en esta etapa. Y por esa razón, además, vamos a impulsar proyectos piloto, vamos a movilizar recursos y vamos a compartir conocimiento. Y esto se ubica dentro de un esfuerzo que viene realizando el Perú ya de hace algún tiempo. He señalado, por ejemplo, estas normativas que aparecen respecto desde la Ley General de Ambiente hace ya pues 16 años, ¿no? Y son procesos efectivamente que uno desearía que sean más rápidos, pero en fin, hay que seguir insistiendo. El plan de competitividad reciente claramente lo asume, ¿no? En el plan de competitividad y productividad, ¿no?, aprobado en 2019, establece la necesidad de establecer hojas de ruta, porque claro, los esfuerzos particulares o específicos de las empresas requieren tener un entorno sectorial en donde el Estado acompañe, incentive estos procesos y efectivamente hay condiciones habilitantes y procesos que pueden ser desarrollados de mejor manera, de manera más óptima a nivel sectorial. Y por esa razón ya se aprobó en la industria, estamos en pleno proceso con agricultura y efectivamente en pesca y agricultura resulta también indispensable. Tenemos casos ya
concretos con empresas pesqueras diversos que están adoptando procesos de economía circular con excelentes resultados. La otra línea son los acuerdos de producción limpia, y es aquí donde se inserta entonces este instrumento, ¿no? Que finalmente, como he venido subrayando, forma parte de esfuerzos de autorregulación, son voluntarios, ¿no? Y permite efectivamente concretar, en los casos específicos, una transición hacia economía circular, que se complementa, por cierto, con todos aquellos instrumentos de gestión ambiental existentes y que puede tener la misma empresa, pero efectivamente el acuerdo de producción limpia es una mejor práctica que inclusive va más allá de lo que la legislación o las exigencias que pueda establecer la autoridad en cada caso. Es un acuerdo que en consecuencia visibiliza, formaliza un proceso de mejores prácticas voluntarias, ¿no? Y esto, que tiene como marco básico la Ley General del Ambiente, luego se ha enfocado con la Ley de Residuos Sólidos para impulsarlos con esta área, aunque vuelvo a destacar, no se limita solamente al manejo de los residuos sólidos, ya la misma Ley General del Ambiente lo señala, y las experiencias y enfoques internacionales diversos así lo precisan, y por lo tanto resulta muy valioso que podamos avanzar en lo que es acuerdo de producción limpia vinculado a el uso eficiente de materiales y la gestión de residuos. Junto con ello, aparece entonces que el Ministerio del Ambiente y el sector correspondiente son quienes acompañan en cada caso a las empresas en el diseño y gestión de estos acuerdos de producción limpia. Y claramente, entonces, aquí se puede ver que en los acuerdos de producción limpia permitirán a las empresas el identificar oportunidades de mejora en el diseño de los productos y procesos, difundir el compromiso empresarial en esta materia y reducir costos y aumentar ingresos. Esto ya está dándose en varias empresas en el país. Y esos acuerdos de producción limpia, en consecuencia, van a permitir facilitar el tránsito en este proceso. Aquí hay un conjunto de empresas que ya han suscrito. Tenemos más tarde una ceremonia también de suscripción de nuevos acuerdos de producción limpia, ¿no? Y esperamos que efectivamente eso se multiplique, ¿no? Y permite efectivamente ser, como está previsto, herramientas de cambio, ¿no? Y además hay que destacar que ya una empresa, Bacus, ha recibido el reconocimiento de cumplimiento de su acuerdo de producción limpia. Es decir, como esto es objeto, además de un monitoreo propio de la empresa y una verificación por parte del Ministerio del Ambiente, ya la dirección, ya el MINAM ha reconocido un caso ya de cumplimiento. Lo cual, el tema no queda pues en papel, sino se traduce en gestión y desarrollo, ¿no? Entonces, esto tendrá un sello de reconocimiento por el cumplimiento del acuerdo de producción limpia, ¿no? Y que efectivamente eso es un incentivo, ¿no? Para efectos de que de la reputación, desempeño y etcétera, y efectivamente esperamos de que estos sellos constituyan un factor de distinción de procesos y de productos que van más allá inclusive de lo que la ley exige, ¿no? Entonces, algunos impactos de la suscripción de estos acuerdos de producción limpia: se han dejado de utilizar 15.000 toneladas de materia virgen prima, ¿no? Perdón, materia prima virgen, ¿no? Al ser sustituidas por PET reciclado en la producción de nuevos envases, ¿no? Se han minimizado 3.000 toneladas de residuos a través de mejoras tecnológicas. Se ha generado un nuevo material 100% reciclado que promueve la sinergia entre empresas. Cerca de 430.000 toneladas de residuos metálicos reinsertados en el proceso productivo. Se han mejorado los diseños, se ha eliminado envases y embalajes plásticos, se ha incrementado el porcentaje de material reciclado de envases y embalajes. Esto son resultados que efectivamente podemos y debemos expandir cada vez más. Entonces, creo que aquí se expresa de manera concreta alianzas público-privadas para el mejoramiento del desempeño
en general, no solamente ambiental, el desempeño empresarial hacia objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señor viceministro Mariano Castro. Como comentaba el señor Castro, los acuerdos de producción limpia tienen como objetivo introducir en las actividades económicas un conjunto de acciones que trasciendan el cumplimiento de la legislación vigente, a fin de lograr mejorar la eficiencia en sus procesos, reducir la generación de residuos y con ello promover la incorporación de modelos de economía circular en las empresas. En ese sentido, me complace dar inicio al siguiente panel, que es el panel de compromiso empresarial por una economía circular, acuerdos de producción limpia, el cual será moderado por el señor José Luis Alcántara, director ejecutivo del proyecto especial PENAR del MINAM, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, señor José Luis Alcántara. Muchas gracias, Yamilé. Buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un honor realmente poder moderar este panel que básicamente busca compartir esos compromisos voluntarios de los que comentaba el viceministro Castro, esos compromisos voluntarios en los que finalmente las empresas se han sumado apostando por incorporar en sus modelos de negocio acciones concretas que les permitan pues mejorar sus operaciones en búsqueda de la sostenibilidad, ¿no? A continuación voy a presentar a esas empresas y a sus representantes que finalmente nos van a contar cuáles son esos compromisos y experiencias que han adoptado en el marco de los acuerdos de producción limpia. Para el desarrollo de este panel se encuentran con nosotros los siguientes invitados e invitadas, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña la señora Cintia Ñaños, gerente general de Industria San Miguel, señora Flavia Mesa, jefa SIC de Cartones Villamarina, señor Jorge Alberto Castillo, jefe de capacitación y responsabilidad social de Cider Perú, y la señora Isabel de Ángelo, jefa de sostenibilidad de supermercados peruanos. Muchas gracias de antemano a todos los participantes, a las empresas que finalmente se suman a este panel, y voy a dar el pase de la palabra a nuestro invitado, al señor Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú, a dar las palabras introductorias a este espacio. Por favor, adelante, señor Mellado. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Es un gran placer, un gran honor para mí estar aquí en este panel para unas breves palabras introductorias. No voy a entrar en los detalles de lo que es la economía circular. Hemos visto ya en la ponencia del viceministro, ¿no?, de Mariano Castro, una explicación muy clara y muy completa, ¿no?, de la economía circular, los incentivos, los aspectos reglamentarios y también la colaboración con la industria. Y la verdad es que a mí me ha encantado que mis palabras hayan sido precedidas por esta presentación porque coincide mucho con lo que se hace en Europa, francamente. O sea, ahí tenemos una sintonía bastante fuerte entre el Perú y Europa, entre la región en realidad y Europa. Llevamos ya muchos años trabajando juntos. Precisamente yo he tenido la suerte, y además el viceministro Mariano también ha estado aquí, hemos estado juntos estos últimos 3 años, ya que este es el tercer foro internacional que organizamos conjuntamente y hemos visto esa evolución con una presencia cada vez mayor, más importante, más presente y más coherente del sector empresarial, de las empresas, de vosotros, de los empresarios, de los que en realidad tenéis un papel fundamental para la implantación y para la credibilidad de la economía circular y en realidad de todo lo que es la transición ecológica, que es el modelo económico y los modelos de negocios necesarios hacia los que vamos en el siglo XXI. Yo he tenido la suerte, además, en el segundo foro, en el foro anterior, estuve presente también y también de unas palabras introductorias en su día cuando lo hicimos de manera presencial, porque recordad, hubo un tiempo en que nos veíamos en las caras directamente, ¿no?, en eventos, no solo en estas pequeñas pantallas. Entonces, en el último foro, tuvimos la ocasión, fue en el Hotel Westin, donde hicimos una presentación, ¿no?, de los acuerdos de producción limpia, que además algunos de ellos han sido presentados por Mariano, ¿no?, en su presentación anterior. Por lo tanto, hay una continuidad y hay un compromiso muy claro, muy importante por parte del sector empresarial y que coincide con el sector empresarial en Europa, ¿no? También las empresas europeas
y algunas de las que están aquí presentes incluso tienen vínculos muy importantes con Europa y por lo tanto forman un puente, ¿no?, entre los desarrollos empresariales, la competitividad en Europa y aquí en el Perú, ¿no? Y en Europa, en España, en Francia, sobre todo en los países del norte, ya sea en Finlandia, en Suecia, en Alemania, el modelo de economía circular, la transición ecológica, es el modelo de competitividad para el futuro. Nosotros pensamos que es lo único viable para evitar los problemas que vamos a tener, sino de presión medioambiental, la destrucción de los recursos naturales está generando una serie de problemas que van a hacer que la pandemia actual no sea casi más que una anécdota, ¿no?, en comparación con lo que se nos viene encima, si no somos capaces de transformar. Y si lo que nos viene encima también puede ser incluso mayores crisis económicas, crisis empresariales, crisis comerciales, ¿no?, si no somos capaces de transformarnos. Y por eso es muy importante que vayamos de la mano desde Europa y desde el Perú. Nosotros pensamos que lo que predicamos tenemos que aplicárnoslo y, por lo tanto, en Europa la transformación del sector empresarial ya está plenamente aceptada y los gremios empresariales europeos están trabajando conjuntamente a nivel nacional, ya sea en España, en Francia, en Alemania, y a nivel europeo como bloque, ¿no? Y estamos dedicando incentivos financieros, fiscales, inversión en innovación, promoción también de la producción limpia y de las maneras más sostenibles y circulares de producir y de consumir, porque todo va de la mano, todo eso es lo que se está haciendo. Y nosotros queremos además también que esto llegue de lleno, y ya está ocurriendo, en nuestras relaciones comerciales. Europa es un gran bloque comercial. Nosotros somos el mayor bloque importador-exportador todavía, y a pesar de la crisis, y a pesar del Brexit todavía, Europa sigue siendo un enorme mercado, bastante potente, que forma parte del mercado internacional, ¿no?, del mercado global. Y por lo tanto nosotros queremos promocionar, favorecer e incentivar también la producción limpia fuera de nuestras fronteras, dándoles mayores accesos, un mejor acceso, mayor rentabilidad a la hora de venir y entrar en el mercado europeo. Y pensamos que las relaciones comerciales e internacionales tienen que abarcar y tomar en cuenta cada vez más este aspecto. Hay que favorecer los modelos de negocios sostenibles, circulares, la producción limpia. Tiene que ser más rentable. Hoy en día no lo es. Vosotros supongo que lo comentaréis como empresarios, ¿no? Sigue siendo más rentable, lamentablemente, tanto aquí como en Europa. En Europa cada vez menos, desde luego, pero todavía la economía lineal y una producción que contamina, ¿verdad?, o que no toma el cuidado del medio ambiente que todos desearíamos, sigue siendo todavía bastante rentable. La adaptación es complicada, lo entendemos también, pero hace falta incentivos. Y hace falta, pues, responder al mercado. Los mercados también piden, los consumidores piden cada vez más esta producción limpia. Hace falta poder valorizarla. Yo espero que aquí, igual que en Europa, en el Perú y en Europa, podamos darle mayor valor a esa producción limpia. Cuando una persona va al supermercado, cualquiera de nosotros, si después del evento de hoy decidimos ir todavía corriendo a un supermercado, nos da tiempo antes del toque de queda y llenar nuestra cesta con productos sostenibles, limpios, pues va a ser complicado identificarlos, ¿verdad? Bueno, pues eso es un problema bastante importante y en Europa estamos trabajando mucho en el diseño ecológico, las etiquetas, ¿verdad?, el eco-labeling y todas esas cosas, ¿no? Por lo tanto, es un sector muy amplio, es un aspecto, es una problemática muy amplia, pero el hecho de que las empresas se estén comprometiendo, como vemos hoy, con la suscripción de estos acuerdos de producción limpia, es ya un paso adelante fundamental. Y por lo tanto, pues yo quiero felicitarles a todos, los empresarios que están aquí presentes y por supuesto, pues a todos los socios institucionales, ¿no?, con los que hemos venido trabajando, por supuesto el MINAM, nuestro socio de hace ya largos años, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y Turismo y todas las demás entidades públicas y privadas con las que hemos estado trabajando en estos foros y desde luego en este tercer foro internacional. Por lo tanto, enhorabuena por estos acuerdos y desde luego Europa seguirá trabajando con el Perú y la región en la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor embajador Diego Mellado, sumamente valiosas. A continuación, en mi rol de moderador, voy a explicar un poco la dinámica para todos los participantes. Vamos a establecer 2 bloques de preguntas para ayudar la conversación con los panelistas que me acompañan. Cada panelista va a tener la oportunidad de responder a estas 2 preguntas por un espacio de 3 minutos.
Y sin más preámbulos, en todo caso, les presento la primera pregunta para este primer bloque. Sería, ¿cuál o cuáles de los compromisos asumidos en el marco de sus acuerdos de producción limpia consideran que generan mayor impacto en materia de economía circular y por qué? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta del bloque. Y empezaríamos este panel con la intervención de la señora Cintia Ñaños, gerenta general de Industrias San Miguel, a quien le invito a tomar la palabra, por favor, para que comparta su respuesta desde el punto de vista de Industrias San Miguel. Adelante, por favor, señora Ñaños. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí. De hecho, como gerente general de ISM, miembro del directorio, estoy mucho más, bastante comprometida con el tema de la economía circular y el impacto, la reducción de las emisiones que deben de haber por parte de las empresas y el compromiso junto con el gobierno, el trabajo junto con el gobierno para hacer que esto sea posible. Tenemos un compromiso como país de reducir por lo menos entre 8 a 10% anual el tema de las emisiones hasta el 2050 y nosotros queremos ser uno de los que lideremos eso porque parte de nuestra visión es trascender. Entrando a la pregunta, ¿cuáles son los compromisos asumidos en el marco de la APL que nos generan más impacto? Bueno, nosotros tenemos 7 compromisos asumidos ya en el acuerdo de producción, pero los cuales están basados en 3 valores fundamentales. El primero es la innovación, la asociatividad y la participación. La innovación, que justamente viene del lado, por ejemplo, del tema de mejoras en procesos, uso más eficiente de los recursos. La asociatividad, para promoverla a través de nuestros clientes, stakeholders diferentes, haciendo también alianzas específicas para que justamente la economía circular y el tema del reciclaje, el tema del cuidado del medio ambiente se genere a través de todo este ecosistema y la participación que es fundamental de nuestra sociedad, la comunidad, nuestros trabajadores en sí. ¿Cuál de ellos podría decirse que es el más impactante? Creo que están los 2 últimos. Todos, ninguno es como que menos importante que el otro, pero hablando del impacto está la asociatividad, porque en realidad estamos trabajando de la mano, no solo con nuestros stakeholders, sino principalmente con el gobierno, en una alianza para que justamente generemos cambios importantes dentro de nuestro país, para que esto realmente se pueda cumplir. Por el otro lado, también el tema de la participación, que la base de todo cambio es el tema cultural y la educación es la base de todo. Entonces, dentro de nuestros planes, estamos bastante enfocados en esos 2 puntos que creemos van a ayudarnos a lograr las metas que tenemos de reducción de emisiones y también, sobre todo, contribuir en el país. Gracias. Muchas gracias, señora Cintia Ñaños. Ahora, por favor, cedemos la palabra a la señora Flavia Mesa, jefa SIC de Cartones Villamarina, a quien invito a enriquecer este panel con su participación. Adelante, por favor, señora Mesa. Sí, buenas tardes con todos. A nombre de Cartones Villamarina, agradecerles por la invitación. Y respondiendo a la pregunta, bueno, comentarles que desde el año 2010, Carvinsa cuenta con una planta industrial ubicada en Huachipa, que nos permite reciclar los residuos de cartón para la fabricación de bobinas de papel. Estas bobinas son materia prima para la fabricación de envases de cartón, tubos y esquineros. Todo el desperdicio que generamos en nuestro proceso productivo se reincorpora nuevamente en la fabricación de papel. Y bueno, como verán, nuestro modelo de negocio es cíclico. Esto nos permite generar valor aprovechando al máximo nuestros propios residuos. Desde el año 2012 contamos con una certificación de nuestro sistema de gestión ambiental bajo el estándar 14001, donde nos comprometemos a la protección del medio ambiente. Bueno, nuestras iniciativas de sostenibilidad continúan y en esta ocasión a través del Acuerdo de Producción Limpia, en el cual hemos seleccionado 3 compromisos de mayor impacto en la economía circular. El primero es asegurar el aprovechamiento de fibra proveniente de los residuos de cartón. Esto implica que cada tonelada de fibra reciclada que ingresa a nuestro proceso productivo contribuye a la disminución del consumo de fibra virgen y por ende a la reducción del consumo de los recursos naturales. Para lograr este compromiso, bueno, Carvinsa ha propuesto incorporar tecnologías que nos permitan ser más eficientes, ¿no?, con el aprovechamiento de la fibra reciclada que compramos. Bueno, nuestro segundo compromiso y de un impacto bastante importante es priorizar el aprovechamiento de los residuos de cartón de origen nacional. Este compromiso, pues, se basa, pues, en que nosotros
adquirimos nuestra materia prima, ¿no? Los residuos de cartón, a empresas operadoras, y con ello contribuimos a crear valor en el sistema de reciclaje. Fomentamos con la creación de empleos, ¿no? En toda nuestra área de influencia directa e indirecta, ya que recepcionamos estos residuos que provienen de todo Lima y también de provincias. Nuestro tercer compromiso de alto impacto es brindar apoyo e impulso a los programas de segregación en la fuente y recolección de residuos con el gobierno local. Para esto, pues, esto nos ayuda mucho en impulsar la formalización de recicladores y asociaciones, ¿no? De reciclaje, y con ello fomentamos la educación ambiental, que consideramos que es súper importante para lograr nuestros objetivos, ¿no? Como empresa también, como organización alineada a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, estos son nuestros 3 compromisos de alto impacto, y bueno, agradecerles a ustedes, al Ministerio del Ambiente y a todos los invitados el día de hoy. Gracias. Muchas gracias más bien a usted, señora Flavia Mesa. A continuación le damos el paso al señor Jorge Alberto Castillo, jefe de capacitación y responsabilidad social de Cider Perú, empresa que hace poco, además, hace más de un mes ha suscrito el acuerdo de producción limpia. Y adelante, por favor, señor Castillo, bienvenido. Sí, muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho la invitación al Ministerio de Ambiente, a la Unión Europea. Para Cider Perú, empresa de Yerdao, es muy importante tener este acuerdo de producción limpia porque básicamente refuerza nuestro propósito. Nosotros tenemos una política de sostenibilidad y más que pensar en ser la mejor empresa en la fabricación y producción del acero, para nosotros, para Cider Perú, para Yerdao, nos interesa ser la empresa que mejor construye un planeta para toda la humanidad. En ese camino nos da satisfacción la firma del APL, y entre los principales compromisos tenemos 3. Uno es el incrementar el acopio de chatarra. Este material, este residuo metálico que para muchos puede ser considerado un desecho, para nosotros en Cider Perú es una materia principal para la fabricación del acero. Nos estamos comprometiendo a continuar comprando más chatarra a nivel nacional. Y esto va a generar también un impacto en el medio ambiente, porque vamos a reciclar más chatarras, muchísima más tonelada de chatarra, y una parte muy importante, vamos a generar valor en la cadena de reciclaje. Vamos a continuar formalizando a más recicladores, vamos a continuar capacitando a más recicladores, vamos a incrementar el número de empresas formales a nuestro país, y vamos a generar también desarrollo empresarial. Con un segundo punto importante relacionado a la innovación, vamos a disminuir el consumo de aceites lubricantes en todos nuestros procesos productivos. Vamos a implementar proyectos de tecnología y mejoras que nos van a conllevar a la reducción de manera progresiva y sostenida en el consumo de aceites lubricantes. En tercer lugar, en la producción de acero, nosotros vamos a realizar un proyecto de viabilidad para el aprovechamiento de la escoria del horno eléctrico, que es un material, entre comillas, sobrante del proceso productivo. Lo que vamos a hacer es realizar estudios para ver su uso complementario en el asfalto para las carreteras, en las losas para concreto, y también evaluar su utilización en la composición de ladrillos. Esto va a permitir que nosotros podamos tener nuevos productos, generar nuevos productos para la sociedad y también generar productos de calidad para nuestros diferentes clientes. Creemos que estos son los 3 principales compromisos que asumimos como empresa y que van a tener un gran impacto tanto para la empresa como para nuestra sociedad. Eso sería. Muchísimas gracias, señor Jorge Alberto Castillo. Además, también contamos con la participación de la señora Isabela De Angelo, es jefa de sostenibilidad de supermercados peruanos, quien nos comentará desde su experiencia en supermercados peruanos. Por favor, adelante, señora De Angelo, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a todos y a todas. Bueno, yo soy Isabela de Supermercados Peruanos. Mucha gente no nos conoce como Supermercados Peruanos, sino por las marcas que manejamos. Tenemos más de 500 tiendas en los 4 formatos de Plaza Vea, Vivanda, Economax y tiendas más en 19 regiones del país, con más de 18.500 colaboradores y colaboradoras. Y tenemos 9 años de compromiso con el desarrollo sostenible y con impulsar proyectos que generen valor compartido.
En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad y conscientes de nuestro impacto ambiental, decidimos retarnos y firmar un acuerdo de producción limpia. Y algunas de las metas que nos hemos propuesto, que tienen más que ver con la economía circular, son, por ejemplo, en el 2015 nosotros iniciamos un programa de recuperación de alimentos y de productos en buen estado que han perdido su valor comercial, ¿no? Actualmente este programa funciona en todas nuestras tiendas de formato Plaza Vea, Vivanda y Economax, logrando donar más de 7.6 millones de raciones de alimentos a más de 40.000 beneficiarios, ¿no? Pero una de las metas que nos hemos propuesto en el Acuerdo de Producción Limpia es recuperar más del 45% de esta merma en buen estado, dándoles un segundo uso, ¿no? Que no terminen en un relleno sanitario, sino beneficiando a miles de personas de población vulnerable que no tienen acceso a alimentos y a productos de limpieza. Otra cosa que trabajamos muy fuerte y nos hemos comprometido también en el Acuerdo de Producción Limpia es el tema del reciclaje, ¿no? Nuestras tiendas de Plaza Vea, Vivanda, Economax y nuestros centros logísticos están alcanzando niveles del 71% de reciclaje, logrando que más de 5.000 toneladas de reciclables tengan una segunda vida, ¿no? Pero sí tenemos un reto que eran nuestras tiendas más, que son nuestras tiendas más pequeñas, ¿no? Son las más chiquitas, que tenemos más de 400. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Implementar un programa de reciclaje y valorización a través de que le hemos puesto logística inversa en más del 50% de nuestras tiendas más, ¿no? Y así lograr llegar a cada vez más locales para poder fomentar el reciclaje en todas nuestras tiendas. Por otro lado, también queremos incrementar el aprovechamiento de la merma de las frutas en la elaboración de productos de valor agregado. Entonces, una de nuestras metas es realizar un estudio e implementar un piloto en 6 de nuestras tiendas priorizadas para darle un segundo uso a las mermas de las frutas que quizás han perdido su valor comercial, pero no necesariamente su valor nutricional. Y también comprometidos con la sensibilización de la población acerca de la importancia del reciclaje. Nosotros contamos con un programa que se llama Recicla Consciente, que tiene nuestras estaciones de reciclaje, no sé si las han visto, en algunas de nuestras tiendas de Plaza Vea y Vivanda. Tenemos 49 estaciones de reciclaje, ¿no? Puntos limpios en 24 distritos de Lima, y lo estamos lanzando por tercer año consecutivo, con apoyo de empresas aliadas, ONGs, municipalidades y el Ministerio del Ambiente. Y lo que buscamos a través de esta campaña es concientizar acerca del reciclaje a las comunidades en general. Así que yo creo que estos compromisos nos van a ayudar mucho a potenciar la economía circular y a retarnos como empresa. Muchísimas gracias, señora D'Angelo, por su intervención. Yo me quedo con algo que creo que conecta con lo que todos han dicho, y es con la necesidad de realmente involucrar a la empresa privada finalmente con ese rol que persigue también el Estado, ¿no? Y es, algunos lo han mencionado como valor compartido, de hecho en la terminología más del Estado lo decimos como valor público, ¿no? Finalmente, cómo todos podemos comprometernos a esa necesidad, como lo decía el embajador, de transformarnos para anteponernos finalmente a los grandes retos que nos demanda el futuro, ¿no? Y en eso creo que hay una voluntad expresa, hay una sintonía y hay un punto de convergencia entre finalmente lo que el Estado propone y lo que el Estado identifica como una contribución y también como una oportunidad para sí mismos para mejorar sus procesos y generar valor al interior de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece sumamente valiosas las participaciones. Yo quería dar paso al segundo bloque y les planteo, por favor, la pregunta en la misma dinámica que hemos establecido para este primer bloque. La segunda pregunta sería, ¿cuál considera que es el principal beneficio para su empresa al suscribir un acuerdo de producción limpia como este? Entonces, vamos a seguir el mismo orden del primer bloque. Empezaríamos este panel con la intervención de la señora Cinta Ñaños, por favor, de Industria San Miguel. Adelante, por favor, señora Ñaños. Bueno, los beneficios del acuerdo de producción limpia para nuestra empresa son múltiples. Desde un tema de que nos incentiva en el tema de innovación, a seguir invirtiendo en tecnología para las reducciones de usos de gramajes, el tema de uso más eficiente de los recursos, tanto la electricidad y sobre todo el agua, ¿ya? Y también, por el otro lado, también tenemos otros beneficios, como por ejemplo, el tema de la sostenibilidad en sí, de la cadena productiva que podemos tener. Pero hay un punto que quiero resaltar que para mí es el más importante y el que trae a toda empresa, tanto sea peruana, tanto de bebidas como cualquier otra. El primer punto es, primero, que estamos cumpliendo con nuestro propósito de existencia como empresas, que tiene que ver con justamente usar nuestro espíritu emprendedor para alimentar un futuro próspero
y sostenible, y la sostenibilidad implica muchas cosas, que implica sacrificios, incluso cambios drásticos en el modelo de negocio de nuestra empresa, pero es un futuro que se ve recompensado y redituado, con justamente no solamente una mejor relaciones con nuestros stakeholders, sino sobre todo con nuestros consumidores. Entonces, si no existe un mundo, si no existe una sociedad comprometida con la reducción de esto, como ya mencionaron anteriormente, los impactos van a ser gravísimos, las pérdidas son mucho mayores y los riesgos que ni se dimensionan. Entonces, si queremos seguir existiendo como empresas, si queremos seguir existiendo y teniendo un país próspero, nosotros tenemos que apostar por ello y realmente ejercer una función mucho más protagónica como empresa. Y creo que ese es el mayor beneficio que podemos tener, porque contribuye a nuestra relación, que es mucho más estrecha, no solamente con nuestros proveedores y todo, pero sobre todo con nuestro país y la sociedad en sí, y que son nuestros consumidores finalmente. Gracias. Muchas gracias, señora Ñaños. Ahora cederemos el paso a la palabra a la señora Flavia Mesa, por favor, de Cartones Vía Marina. Adelante, por favor. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, el principal beneficio que hemos identificado en Cartones Vía Marina al suscribir el APL es ratificar nuestro compromiso con la sostenibilidad, ¿no? El APL nos ayuda a lograr también nuestra visión empresarial, porque nosotros, bueno, queremos llegar a ser la empresa de fabricación de envases de cartón, papel y derivados líder del Perú, ¿no? En servicio al cliente, excelencia operacional, compromiso ambiental y responsabilidad social. Entonces, como estrategia de negocio, estamos bastante alineados con los objetivos del desarrollo sostenible, en lo que es producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Y en este ámbito, pues, el APL nos ayuda, pues, también a ser más eficientes, ¿no? En nuestros procesos, nos ayuda a generar ahorros, ¿no? Al ser más eficientes, pues, logramos ser más rentables también, ¿no? Y fomentamos la innovación, ¿no? En nuestros procesos, también fomentamos la sostenibilidad en nuestras operaciones y también nuestros colaboradores, ¿no? Que están bastante comprometidos con la sostenibilidad, y gracias a ellos logramos también nuestros objetivos, los objetivos que hemos planteado en el APL, ¿no? Entonces, gracias al acuerdo de producción limpia, podemos impulsar alianzas con todas nuestras partes interesadas y generar valor compartido, que lo venimos fomentando continuamente. Y sobre todo, el APL brinda un respaldo a nuestros clientes, ¿no? Y a toda la sociedad, que los productos que fabricamos son amigables con el medio ambiente y podemos garantizar que han sido fabricados bajo estándares ambientales y con iniciativas de responsabilidad social. Entonces, creo que ese es el mayor beneficio, ¿no? Que toda la sociedad, nuestros clientes, tengan la garantía de que el producto que brindamos está creado con estándares ambientales. Gracias, esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, señora Flavia Mesa. A continuación le daría el pase al señor Jorge Alberto Castillo de Cider Perú. Por favor, adelante, señor Castillo. Sí, gracias. Bueno, para Cider Perú, este APL como principal beneficio es estar alineados a nuestro propósito. Nosotros, como comentaba, más que querer ser la empresa número 1 del Perú, nuestro objetivo es ser la empresa número 1 en cuidar el planeta, en cuidar el medio ambiente. Entonces, está muy alineado a nuestra política de sostenibilidad que tenemos en Cider Perú. Pero también este acuerdo nos va a permitir generar muchas ventajas competitivas y nos va a comprometer a continuar optimizando nuestros procesos productivos, que va a permitir seguir cuidando el medio ambiente, pero también el entorno y la comunidad. No podemos como empresa estar solos, tenemos que incorporar a más grupos de interés, a más stakeholders, a la cadena de valor de nuestra empresa. Entonces nosotros estamos convencidos que el APL nos va a permitir iniciar un camino seguro hacia una economía circular sostenible que vaya más allá del cumplimiento legal y más allá del manejo de residuos sólidos. En Cider Perú nos complace firmar este APL, nos complace también participar de sesiones con otras empresas que tienen buenas prácticas, compartirlas y de esa forma crear una mejora continua para todos, para la empresa, para la sociedad, para los recicladores. Es un valor compartido de ganar, ganar. Gana el Perú finalmente.
Perfecto, señor Jorge Alberto Castillo, muchísimas gracias por su intervención. Finalmente, como última panelista estaría la señora Isabela de Ángelo de Supermercados Peruanos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que todo, creo que la firma de una PL está bastante alineado con nuestra estrategia de negocios. De hecho, para nosotros en Supermercados Peruanos la sostenibilidad es una manera de hacer negocios. Pero si tuviera que acotarlo a 3 beneficios que nos trae como empresa, lo primero es identificar oportunidades de mejora. En Supermercados Peruanos venimos implementando prácticas que generan un impacto positivo en el ambiente desde hace muchos años. Sin embargo, al plantearnos estas metas y proyectos a la hora de firmar el acuerdo de producción limpia, hemos iniciado un proceso de revisión de nuestros procedimientos, ¿no? Y de plantearnos posibilidades de mejora. Y al identificar estas oportunidades de mejora que fomentan una economía circular, hemos logrado también encontrar ahorros económicos para la empresa. Por ejemplo, reconocer que residuos sólidos funcionan como insumos para nuevos procesos productivos, ¿no? Esto también genera un impacto positivo ambiental y económico para la empresa, ¿no? Y al sumar aliados, uno social. Entonces creo que nos ayuda mucho a identificar oportunidades de mejora. Lo segundo es que estamos alineados y articulados con el Estado, ¿no? Nosotros venimos implementando estas prácticas que cuidan el ambiente, pero siempre es importante trabajar articulados el sector privado con el sector público. Y creo que el sector público nos marca la pauta, pero luego nos ayuda a encontrar alianzas para escalar nuestros proyectos y para asegurarnos que estamos yendo por el camino correcto. Y lo tercero es que nos ayuda muchísimo a exigirnos como empresa. O sea, sí, venimos implementando distintos proyectos y distintas iniciativas que generan un impacto positivo en el ambiente, pero nuestro compromiso en Supermercados va más allá del cumplimiento de la ley, ¿no? Buscamos retarnos e innovar para generar un impacto positivo, y al firmar una PL buscamos ir mejorando y afinando nuestros procesos, escalarlos y cada vez generar impactos más grandes. Buenísimo, muchas gracias, señora De Angelo, y gracias a todos los participantes. A mí, como cierre de este panel, me parece sumamente relevante el compromiso finalmente que muestran las empresas por comprometerse a finalmente este gran reto que es asegurar la sostenibilidad, ¿no? Que creo que es una palabra que ha sido bastante recurrente en todas las intervenciones, y sostenibilidad entendida desde múltiples dimensiones, ¿no? Hay una dimensión evidentemente ambiental, pero creo también que un contexto como este de emergencia sanitaria también nos pone en una sensibilidad particular, ¿no? Y finalmente nos subrayan la necesidad de poder desarrollar una actividad mucho más limpia, mucho más coherente finalmente con la sostenibilidad, con el futuro, con las prácticas, con la ecoeficiencia y con la resiliencia al cambio climático, ¿no? Yo me quedo muy gratificado finalmente con las intervenciones y con los compromisos mostrados. Creo que es sumamente necesario la participación tanto del Estado, pero también de la empresa privada que encuentra oportunidades hacia el interior de sus organizaciones, pero también en su compromiso por generar de este un mejor país. Y finalmente también a todos los que nos acompañan, a todos los que nos están siguiendo desde la transmisión, creo que esto es un reto que nos involucra a todos, ¿no? Y un partido como este no se puede jugar desde una sola instancia. Por tal razón, animo a que más empresas puedan sumarse a estos acuerdos de producción limpia, y a todos desde sus propios fueros, ¿no? Desde el ama de casa, el joven o cualquier persona finalmente involucrarse finalmente hacia un futuro deseable, ¿no? Creo que el Bicentenario y, como digo, una situación bastante particular como esta nos subraya la necesidad y la urgencia por finalmente comprometernos a este tipo de prácticas. Sin más, yo quiero agradecerles a todos la participación. Muy agradecido a los 4 panelistas que nos han acompañado, y sin más, agradecerles, saludarlos desde el Ministerio del Ambiente y desde mí, José Alcántara, director del Proyecto Ejecutivo Ciudad Bicentenario, y sin más le daría el pase a Yamile. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, agradecemos al señor José Luis Alcántara y a los panelistas por compartir las experiencias desde sus empresas. Sin duda, son un claro ejemplo del compromiso de la empresa privada con el desarrollo sostenible de nuestro país. Ahora bien, vamos a continuar con este programa. Ahora nos complace presentar un segmento que va a estar referida a la firma protocolar de los acuerdos de producción limpia, para lo cual vamos a invitar en principio al señor Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Saludamos también la presencia de la señora Desilú León Chempén, viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, la señora Adriana Carmen Yudiche Alba, gerente general de Austral Group. También saludamos a la señora Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería de nuestro país.
Cada uno de los presentes, las personas que he mencionado, nos van a comentar la relevancia de la suscripción de este acuerdo de producción limpia, para lo cual vamos a dar unos breves minutos. Quien empieza sería entonces el señor Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Adelante, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. En realidad, en primer lugar, quiero destacar que las experiencias y procesos que acabamos de escuchar hace unos minutos reflejan efectivamente la tremenda oportunidad que este impulso de competitividad, de generación de empleo, de mayor eficiencia, de mejoramiento de desempeño ambiental tiene para el país el desarrollo de la economía circular. Y en este caso, quiero destacar que el acuerdo de producción limpia que vamos a suscribir con la empresa austral, presentada por su gerenta Adriana Giudice, igualmente significa otro ejemplo de esfuerzo pionero, pero ese esfuerzo pionero no es el que llega para que otros no ocupen el mismo y expandan ese avance, sino un esfuerzo pionero para efectivamente poder comprometer a todo el sector. Y la presencia también en este acuerdo de la Sociedad Nacional de Pesquería a través de su presidenta Cayetana Aljovín, igualmente refleja eso. Es decir, requerimos efectivamente empresas pioneras que avancen significativamente con mejores prácticas. Necesitamos que haya un gremio que efectivamente sistematice, difunda estas mejores prácticas que están siendo adoptadas, y necesitamos igualmente a un Estado que efectivamente acompañe e incentive estas experiencias. De ahí la presencia de, efectivamente, en este esfuerzo del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción. Y, por cierto, estamos además en una oportunidad relevante, ¿no? Es cierto que es esta posibilidad, ¿no es cierto?, de intercambiar una experiencia en un sector en donde el país tiene un liderazgo mundial y en donde, en consecuencia, los vínculos económicos y comerciales con, por ejemplo, la Unión Europea, que está representada aquí por el embajador de la Unión Europea, Diego Mellado, abren efectivamente unas oportunidades significativas para establecer lazos distintos, ¿no? Lazos mejorados, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y que incluyen efectivamente un conjunto de ámbitos, más allá de lo ambiental. Lo ambiental acá se constituye un impulso para el mejoramiento del desempeño en general y la sostenibilidad. Esto es, y muchas gracias por la presencia y la oportunidad de la suscripción de este importante acuerdo de producción limpia. Muchas gracias, viceministro Mariano Castro. Ahora cedemos la palabra a la señora Desilú León, viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yamilé. Bueno, buenas tardes con todos, nuevamente, con los que han permanecido todo el día en el marco de este tercer foro. Y primero, resaltar la importancia de la suscripción de este segundo acuerdo de producción limpia en el sector pesquero. Agradecer a Austral Group, representada en este momento por su gerente general, Adriana Giudice, la presencia de la señora Cayetana Aljovín, como representante de la Sociedad Nacional de Pesquería en su calidad de presidenta, y por supuesto a Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental. En este acuerdo de producción limpia en el cual Austral Group asume un conjunto de acciones para el cumplimiento no solo de la legislación vigente en materia de uso eficiente de los materiales y la gestión de residuos sólidos, sino que facilita las prácticas previstas en materia de economía circular, para que éstas puedan ser incorporadas en sus procesos productivos. En ese sentido, felicitamos a Austral Group al haber asumido este reto y realizar todas las acciones necesarias para alcanzar las metas relacionadas a la valorización de lodos deshidratados generados por el tratamiento de efluentes, de limpieza de equipos de la planta Chancay, por ejemplo, y a la valorización de las redes de pesca industrial en desuso de las embarcaciones de Austral en la planta de Coixco.
Asimismo, es preciso resaltar que el acuerdo de producción limpia que está siendo suscrito en el marco de este tercer Foro Internacional de Economía Circular se enmarca en la medida de política de economía circular y acuerdos de producción limpia en los sectores industria, pesca y agricultura, del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, así como en la acción de propiciar la suscripción de acuerdos de producción más limpia de la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria, y se vincula a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2020-2023 del Ministerio de la Producción, que consiste justamente en fortalecer el ordenamiento y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el sector pesquero y acuícola, y mejorar la cadena de valor de los productos hidrobiológicos. Yo creo que todos estamos felices el día de hoy, en el caso nuestro, de poder suscribir este segundo acuerdo de producción limpia y con esto dar un ejemplo que podemos hacer cosas muy importantes en materia de sostenibilidad ambiental si trabajamos juntos, el sector público, el sector privado, aunamos esfuerzos y hacemos que todos trabajemos por metas que nos identifiquen con la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y en este caso de la economía circular. Agradezco y felicito a todos los que han hecho posible el día de hoy la suscripción de este acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministra. Le pedimos ahora que comparta unas palabras a la señora Adriana Giudice Alba, gerente general de Austral Group, la empresa que justamente hoy suscribe el acuerdo de producción limpia. Adelante, señora Adriana, la escuchamos atentamente. Si por favor nos acompaña Adriana prendiendo su cámara y su micro, por favor. Estoy con la cámara prendida. Ay, perdón. Adelante, por favor. Mil disculpas. Bueno, les estaba diciendo que estábamos realmente muy contentos, muy satisfechos de suscribir este acuerdo de producción limpia. En Austral nosotros tenemos la visión de ser reconocidos como la empresa pesquera líder en sostenibilidad en el Perú. Y año a año nos enfocamos en la implementación de una gestión de impacto positivo en aspectos ambientales, sociales y también de gobierno corporativo. Y así nos hemos caracterizado en ser los pioneros en muchas acciones sostenibles en el país. Es así como en el año 2005 fuimos la primera pesquera en el Perú en certificar con el ISO 14001, tanto para nuestras plantas como para nuestra flota pesquera. En el año 2008, Austral obtuvo el Premio Nacional a la Producción Más Limpia y Ecoeficiencia otorgado por el Ministerio del Ambiente. En ese momento se llamó Premio Nacional CONAM. Y en el año 2009 obtuvimos el primer premio a la ecoeficiencia empresarial, otorgado también por el FINAM. Estamos suscritos al Pacto Mundial desde el 2012 y hemos obtenido el distintivo de empresa socialmente responsable otorgado por el Perú 2021 durante 6 años. Esto demuestra nuestro compromiso con la sostenibilidad en todos los aspectos de la compañía. Hoy incorporamos un nuevo reto, que es medir nuestros avances en aspectos específicos de economía circular. Y estamos muy orgullosos de firmar este acuerdo de producción limpia como una herramienta de gestión con un enfoque de ecoeficiencia, de valorización de residuos y descartes a los que nosotros internamente con nuestros colaboradores llamamos coproductos. Y también nos estamos muy comprometidos con la capacitación de nuestros grupos de interés, sobre todo de las comunidades artesanales en la ciudad, en el puerto de Cosco. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando la economía circular, aportando al desarrollo sostenible del Perú. Este acuerdo entre el sector privado y el sector público es un avance fundamental y así lo consideramos y impulsa a que cada vez más empresas caminen hacia la guía de la economía circular. Además, representa una nueva manera
de producir y de mejorar sus estándares y agregar valor a sus productos para acceder así a nuevos mercados y generar más riqueza y más empleo, que es lo que Perú necesita. Muchas gracias y estamos muy contentos, lo repito otra vez, de estar en esta reunión y de suscribir finalmente este acuerdo de producción limpia. Muchas gracias. Esa ha sido la participación de la señora Giudice. Finalmente cedemos la palabra a la señora Cayetana Aljovín, quien es presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería de nuestro país. Adelante, por favor, con sus palabras, señora Cayetana. Muchas gracias. Simplemente y muy breve, quería felicitar a la empresa Austral y al liderazgo de Adriana, que ha hecho posible que podamos estar firmando este segundo acuerdo de producción limpia. Creo que con esto reafirmamos el compromiso que tiene la industria pesquera en justamente sumarse a los temas de economía circular. En la mañana lo estuvimos conversando, podemos ver que la industria pesquera es líder en economía circular y es ejemplo para las demás industrias de todo lo que se puede hacer justamente para lograr utilizar todo lo que se da en su proceso productivo para hacerlo mucho más eficiente y para evitar justamente los desperdicios. Creo que ejemplos concretos los hemos visto en la mañana, cómo usamos las redes, cómo usamos los desechos, la sanguaza, el agua de cola para ser más eficientes a la hora de producir harina y aceite de pescado. Hemos visto cómo usamos la harina de barrido para hacer fertilizante y ahora, ¿no es cierto?, con esos acuerdos de producción limpio, creo que el ejemplo del sector pesquero en lo que es poder trabajar, ser eficientes, llevar empleo, traer divisas y hacerlo de la mano con el medio ambiente, creo que queda evidenciado con estos acuerdos de producción limpia. Desde el sector pesquero tenemos a Austral liderando el tema junto con TASA. Queremos que más empresas se sumen a este esfuerzo, estamos trabajando para ello y es muy importante en este camino contar siempre con el apoyo del sector público, el Ministerio de la Producción, está la viceministra, siempre apoyando estos temas de economía circular y de proyectos que justamente van en beneficio del medio ambiente y, por supuesto, al Ministerio del Ambiente, que también aprovechamos la oportunidad para agradecerles por el premio que nos otorgaron, el premio Antonio Brac, al programa Salvamares. Así que muchísimas gracias. Estamos trabajando arduamente en temas de medio ambiente. La sostenibilidad es parte del ADN de la industria pesquera y por ello todo nuestro compromiso y nuestro trabajo y esfuerzo en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aljovín. Con estas importantes palabras, entonces, vamos a proceder entonces al acto de la firma del Acuerdo de Producción Limpia entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, la Sociedad Nacional de Pesquería y la empresa Austral Group. Por favor, vamos a pedirles a los representantes que puedan firmar simbólicamente el documento. ¿Sí? En este momento. Bien, estamos viendo entonces en pantalla. Si por favor, adicionalmente a eso podrían mostrar el documento, por favor, a la pantalla. Muy bien, lo estamos viendo entonces en este momento. ¿Sí? A continuación, entonces, adicionalmente, vamos a proyectar. Aquí está. Vamos entonces a proyectar en un momentito también. Aquí lo tenemos. Listo, estamos también entonces viendo en pantalla, lo leemos: en la ciudad de Lima, en señal de conformidad, las partes suscriben el presente acuerdo de producción limpia y se ratifican en su contenido. La fecha de suscripción del acuerdo y su entrada en vigor será a partir del día en que se consigne la última firma para su celebración. Entonces, muchísimas gracias. De esta manera virtual y simbólica se ha logrado entonces la firma del acuerdo de producción limpia
entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, la Sociedad Nacional de Pesquería y la empresa Austral Group. Bien, vamos a continuar. Perfecto. Entonces, seguimos con el programa. Aquí estamos. Bien, entonces muchísimas gracias por esa demostración y ese compromiso. Y bueno, aplausos desde donde nos encontremos. Muchísimas gracias a los representantes. Muchas gracias. Bravo, todos desde nuestras casas. Bueno, de esta manera agradecemos entonces a los y las representantes del sector público y las empresas por su participación. Ahora, para el cierre de este segmento, contaremos con las palabras, ¿no?, a cargo del señor Ministro del Ambiente, el señor Gabriel Quijandría Acosta. Señor Ministro, atentamente lo escuchamos. Muchas gracias, Yamile, y muchas gracias por la invitación para acompañarlos en este panel. Felicitaciones a Austral por la suscripción del Acuerdo de Producción Limpia. Estábamos a la expectativa de que ustedes fueran la siguiente empresa que entrara en este acuerdo, con la que pudiésemos avanzar en esta nueva forma de entender el vínculo entre la actividad empresarial y los temas ambientales. Entendiendo además que esta apuesta por lo que se llama producción más limpia, es una apuesta que excede los temas ambientales, ¿no? Y que está muy vinculada a la generación de nuevas oportunidades de crecimiento económico, nuevas oportunidades de eficiencia en la gestión. Más que acuerdo de producción más limpia, creo que deberían llamarse acuerdo de producción más eficiente, ¿no? Viendo cómo incorporamos de manera más explícita esta mirada hacia la valorización de los residuos, por ejemplo, y cómo progresivamente vamos avanzando también en que estos acuerdos incluyan temas como la eficiencia energética, o sea, otros aspectos de lo que podría entrar dentro de esta categorización de producción más limpia o producción más eficiente, ¿no? Viendo dónde están las oportunidades que se generan por este lado, que nuevamente además están vinculadas cada vez más a la exigencia del mercado, a la exigencia de consumidores, sean consumidores finales o consumidores intermedios, que consumen bienes o servicios que produce el sector empresarial, respecto a los cuales hay cada vez una preocupación mayor acerca de la huella. ¿Qué tanta huella hídrica, qué tanta huella de carbono, qué tanta huella ambiental traen estos productos, estos servicios? Y eso es algo que se está convirtiendo pues en la norma, ¿no? Y que respecto de lo cual tenemos que como sector empresarial y como país estar en capacidad de poder responder de manera rápida. Porque esta ventaja que ocurre o que ganan los adoptantes tempranos, ¿no?, de estas innovaciones se va perdiendo con el tiempo, porque en algún momento se convierte en el estándar y ya para el que entra tarde va a ser puro costo, ya no hay ganancia, ¿no? O sea, ya eso se convierte ya en una condición de operación de la industria y entonces no hay que tardarse mucho en hacer esta entrada, en poder tomar la decisión de ir en esa dirección. Tuve la oportunidad de poder escuchar un poco de la discusión, de las participaciones también de los colegas de Ciber Perú, de los colegas de supermercados peruanos, y me parece, o sea, sumamente interesante ver que el modelo funciona no solamente en el ámbito industrial, sino también en el retail, sino también en una industria pesada, como el caso de Ciber Perú, con lo cual vemos, o sea, que el modelo es potente en términos de generar este escenario positivo, ¿no?, de incorporación explícita del tema ambiental como un factor de competitividad, como un factor de mejora en el desempeño de estas empresas y de estos sectores. Es fundamental tener el apoyo también de los gremios, ¿no?, como este elemento, como esta caja de resonancia que nos permita mostrar
que aquel esfuerzo que hacen los adoptantes tempranos o los champions, ¿no? Que se compran primero el modelo, puede ser aplicado también a nivel de la industria, con otros actores, ¿no? O sea, que nos ayuden a que otros actores de la industria pierdan el miedo respecto del esfuerzo que están haciendo aquellos de la industria que se adelantan. Y creo que eso es algo muy, muy bueno de ver, o sea, cómo podemos también, o sea, ir viendo cómo logramos mayor masa crítica y cómo hacemos también para recibir retroalimentación acerca de, bueno, que nos puedan decir el proceso está yendo muy rápido o el proceso está yendo muy lento, ¿no? O sea, que podamos recibir a partir del expertise que tienen los gremios, que tienen las asociaciones, el poder saber, bueno, qué tan complicado está haciendo esto o quiero ser más ambicioso, vamos más rápido, vamos, estamos en capacidad de poder ir un poco más allá, sea en la ambición de los compromisos o sea en la inclusión de otras líneas de trabajo, como señalaba anteriormente, ¿no? Vinculadas a los temas energéticos, a otros temas que puedan ir en esta misma dirección. Creo que estamos bien encaminados como país, además en una coyuntura interesante, pues, de replanteamiento de modelos, ¿no? A meses de cumplir 200 años de vida republicana, a meses de elegir un nuevo gobierno que nos conduzca, esperemos, a 5 años un poco más estables que los que hemos tenido en estos últimos 5 años, y además con un año 2020 que nos ha puesto en cuestión todo, ¿no? Que nos ha obligado a repensar todo nuestro vínculo respecto de la naturaleza, respecto de nosotros mismos, de los vínculos sociales, de la posibilidad de avanzar la economía, en algunos casos incluso en la dirección de la desmaterialización, ¿no? En algunas industrias o en algunos procesos de algunas industrias, acelerando, creo, cosas que sabíamos que venían, pero que tal vez no sentíamos que estábamos tan maduros para ellas, ¿no? Y en algunos casos nos hemos dado cuenta que sí, ¿no? Que el teletrabajo, que ciertas cosas estaban más listas, o nosotros estábamos más listos para ellas que lo que habíamos pensado originalmente. Creo, como digo, que estamos en un buen momento de plantearnos estos conceptos nuevos, de plantearnos estas nuevas formas de abordar la generación de bienestar, la generación de ingresos para el país, y saludamos este ánimo y este acompañamiento que estamos recibiendo del sector empresarial, que esperamos además sientan que desde el Ministerio del Ambiente, desde el Estado, desde el Ministerio del Ambiente, desde el Ministerio de la Producción, desde los otros ministerios que están acompañando también este proceso, estamos sirviéndoles de manera adecuada para acometer esta hoja de ruta. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por su intervención, señor ministro Gabriel Quijandría. Con estas palabras, entonces, que nos invitan, nos dan retos en materia de economía circular al sector público, al privado, a la academia, a la sociedad civil. De todas maneras, hemos anotado todos esos retos. Muchísimas gracias por su intervención. Bueno, hemos llegado entonces al final de ese segmento y también al final de este día, del segundo día del tercer Foro Internacional de Economía Circular. Agradecemos infinitamente a los ponentes del día, a todos los que nos han acompañado desde sus casas durante esta transmisión. Esperamos que hayan podido llevar entonces esta valiosísima información. Hemos conocido experiencias internacionales, hemos escuchado a expertos en el tema, porque sabemos que estamos como país en la transición hacia una economía circular. Les agradecemos, por favor, que puedan completar una encuesta de satisfacción que saben que pueden encontrar en la plataforma, justamente para evaluar cómo nos ha ido el día de hoy. Nos vemos entonces mañana, ya saben, a partir de las 10 de la mañana para el último día del tercer Foro Internacional de Economía Circular. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos.